ojos te delatan, hoy me puedo relajar. Ya le gané la apuesta, se destruye este lugar. Todo está bien, sin fuerza. Como te lo imaginas, todo va a ser nuestro. Si me pongo ese disfraz, todo pasa lento. Pero se la pasa bien. 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 Pero vuelo rumbo suelo y se me apaga la vela y no me va la franela. Bien mal, bien mal, bien, hasta que se rompe el switch y flotan los palacios de la mujer. Encuentro tu sonrisa hecha de cobre, me asusta el tacto blando de una piedra. Me siento un niño meado en la hierba. Como te lo imaginas, todo va a ser nuestro. Si me pongo ese disfraz, todo pasa lento. Pero se la pasa bien. Pero se la pasa bien. Hasta que se rompe el switch. Pero se la pasa bien. Pero se la pasa bien. Hasta que se rompe el switch. Vino a buscarte mi fuego. Sé que no sale mi vuelo. 'Cause you're looking for love. 'Cause you're looking for love. Vino a buscarte mi fuego. Sé que no sale mi vuelo. 'Cause you're looking for love. 'Cause you're looking for love. Si los monjes rezan y las almas bailan en el fondo grande, el inmenso mar, en la cordillera, puedo ser el cóndor acariciando el aire de la libertad. Y entre las maderas rugirá la suerte de los que se enciendan para despertar, y abrazada al manto de la superficie morirá la pena. Una raíz me tiene a la tierra y como una llama mi alma flamea, mi alma flamea. Flamea.
suenan serenatas de una ruta larga, con el plexo abierto, irnos a abrazar en la calentura del amor eterno, bajo las estrellas correntadas. Y entre las maderas rugirá la suerte de los que se enciendan para despertar, y abrazada al manto de la superficie morirá la pena. Una raíz me tiene a la tierra y como una llama mi alma flamea. Una raíz me tiene a la tierra y como una llama mi alma flamea. Mi alma flamea. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallego. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026 denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. El Bingo de los Egresados 2025 se despidió con un increíble bingo final. Y estos son sus ganadores. Cintia Galás de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Pablo Fernández de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Antoine Turbille de Río Gallegos ganó 10 millones de pesos. Lorena Bull de Río Gallegos ganó 12 millones de pesos. Hernán Bueno de Río Gallegos ganó 14 millones de pesos. Leonel Torres de Río Gallegos ganó un Renault Kwid. Héctor Maidana de Caleta Olivia ganó un Chevrolet Onix. Y Karen Beitía de la localidad de Las Heras ganó un Peugeot 2008. Agencia de Rifas HRB. 29 años junto a los egresados de Santa Cruz. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov. No hace falta explicación. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. Suena rock. Cambia el clima. Desaparecer cuando tenés que estar. Se enciende todo. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad.
primavera 2025 es sentir. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Las 8 de la mañana con 11 minutos en la República Argentina de este jueves 13 de noviembre del año 2025. Estimadas y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, aquí está comenzando la programación en vivo de Radio Nuevo Día 100.9. Aquí está comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Karina Taberne? Buen día, buen día. Buen día, gente, bienvenidos. Muy buen jueves 13 de noviembre para todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo se han levantado? ¿Cómo andan? Bueno, estamos en el previernes, como también nos gusta decir, contentos de compartir este inicio de jornada con toda la provincia de Santa Cruz y alrededor. Así es, nuestro comandante, nuestro Brian Álvarez en la operación técnica. ¿Cómo estás, Brian? Hola a todos. ¿Todo bien? Opa. Y acá con nosotros compartiendo la mesa en esta ocasión, en esta mañana, nos puso al aire en el streaming Rodrigo Poloni. Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un día más. Ahí estamos, Nos sorprendió el Rodri, Mirá qué bien que nos cayó. Totalmente. Que pase por la radio. Qué grande, Rodri. Totalmente, muchas gracias. Porque, Juli, bueno, alguna descompensación impedirá o exigirá reposo, al menos durante la mañana. Sí, así que se quede en casa. Viene ahí, tranqui. viene remándola. Totalmente. Así que mejor que se quede descansando en casa. Tempranito nos mandó un mensajito que no iba a poder venir hoy. Así que aquí estamos nosotros. Hoy es jueves 13 de noviembre, se termina la semanita. Así es. La semana que viene es semana corta, viernes feriado. Tal cual. La otra semana, mirá cómo ya está festejando. ¿Para qué falta todavía? La otra semana también va a ser semana corta. Así es. Porque el lunes es feriado. Y el feriado que vos no entendías hace unos días, ¿te acordás? No te cerraba. Pero bueno, ya está, dejémoslo ahí. No me cerraba y no me sigue cerrando todavía. Pero bueno, porque claro, recordemos, el jueves de la semana que viene, jueves 20, Día de la Soberanía, se pasa para el lunes 24. Claro. Hasta ahí ponele, todo bien. Pero y en el medio le meten un viernes 21 feriado puente. Bueno, en realidad es para fomentar la actividad turística y el movimiento turístico en un sector que realmente no la viene pasando bien en el transcurso de este año, ¿no? Todo lo referido a la actividad comercial, en el rubro hotelero y gastronómico, claro, muchas veces no alcanza ni para lo cotidiano, ni para lo diario. Qué decir o cómo planificar salir y a cenar, por ejemplo. Cómo planificar tomarse 1 o 2 días, alquilar o una cabaña o un departamentito para ir a algún lugar o una noche de hotel. Así que, bueno, con ese sentido es que se establecen esos
feriados puentes, ¿no? Así que, bueno, decía, las 2 semanas que se avecinan, las últimas 2, la de la segunda quincena son semanitas cortas y ya se va noviembre. Así es. Y diciembre, viste lo que es, cómo pasa, así que ya con estamos. los festejos, los brindis, las juntadas de fin de año, cuando te querés dar cuenta, ya estás 1 de enero. Ya están poniendo las cosas de Navidad en algunos supermercados, las vi que ya las estaban acomodando. Sí, en algunas están, tal cual, hace rato. Precios, bueno, como todo, ¿no? No, ni los miré. Nosotros seguiremos con el arbolito. No, claro, obvio, está hermoso, ¿para qué lo vas a cambiar? Olvidate, no. ¿Viste la tradición esa que dice que cada 7 años tenés que renovarlo? Bueno, cada 7 años, sí. no, vas cambiando algunas. La tradición porque le conviene a los... No seas mala onda. A los que... Pero... a las fábricas de arbolito. Claro, a las fábricas de arbolito. Ahí nomás te inventan una tradición, ¿viste? Para Sí, vender sí, el arbolito. sí. Claro, si no les conviene que el arbolito lo tengas para toda la vida. No, claro, Después, olvidar. no, eso dice la tradición. Para vender más arbolitos. Bien, ¿sabés que hoy temprano estaba mirando una transmisión de los colegas de Señal Calafate? Sí, tempranito. Muy tempranito, pero te hablo 6:30 de la mañana, porque comenzó el homenaje de atletas de Santa Cruz a Lara San Juan. Ah, sí, claro, comenzaba hoy, salía desde la villa, ¿no? Exactamente, partieron 22 atletas santacruceños. Recordemos, esto es a 8 años del último contacto del submarino argentino. Comenzaron con esta ultramaratón que va a unir el Calafate, Río Turbio y Río Gallegos. Lo van a estar recorriendo en postas, en duplas. Exactamente, esa es la modalidad. Por eso también está bueno que lo cuentes cómo es el recorrido, porque se hablaba de una distancia que ampliamente supera el punto de partida y el punto de llegada. Ayer escuchaba algunos comentarios, dice, ¿por dónde van a ir? Si hablan de algo así como 400 kilómetros o algo por el estilo, claro, y salen de Calafate y llegan a Río Gallegos. Claro. Yo pensaba, la más complicada la van a tener, porque van a hacer un tramo de ripio también. Mañana abordamos un poquito más en profundidad, si te parece, pero no quería dejar pasar por alto esto, que ya partieron, son 22 que en postas de duplas van a unir estos 490 kilómetros. Van a ser Calafate, Río Turbio y Río Gallegos. Y entiendo que van a desviar ahí en la altura del Cerrito. Y yendo por ahí hasta Río Turbio tenés camino de ripio. Claro. O sea que van a correr por ese terreno también. Van a tener que subir la cuesta de Míguez. Y entiendo que primero hacen los primeros 20 kilómetros, lo pasan a buscar a Marcelo Zeparnik por Josefina. ¿Viste que ¿Vos está decís? Sí. Y ahí se pliega Marcelo Zeparnik a esta ultramaratón. No, esto lo digo en chiste, por supuesto. Pero bueno, felicitaciones por este homenaje que están iniciando estos 22 atletas santacruceños. Van a enfrentar distintos terrenos y las condiciones del tiempo, que no son buenas. A propósito, hay una alerta meteorológica por vientos para esta jornada, para esa zona. Claro. Bueno, lo mejor para ellos, y ya les vamos a estar contando seguramente mañana con más detalle de toda esta travesía, como decía Pichón. Muy bien, están habilitadas nuestras líneas de comunicación. Recuerden, ya estamos, gracias a Rodri, en el streaming, recibiendo sus mensajes. Nos pueden ver a través de la otra gestión, esa es nuestra página de Facebook. También estamos saliendo en YouTube a través de el diario Nuevo Día. Ese es nuestro canal. Si le dan un like va a ser muy bienvenido. Y también el comandante está atento a sus mensajes de WhatsApp que llegan al 51 60 51. Vamos a tener que optimizar el tiempo que tendremos hoy en nuestro programa, porque en principio tenemos 3 entrevistados y el primero de ellos, o la primera de ellos, a las 8:30 de la mañana. Te hablaba de una alerta por vientos. Sí. Esto es
reciente la publicación, en este caso de Protección Civil Santa Cruz. El área de cobertura es para todo el oeste de Santa Cruz. Oeste de Santa Cruz, durante la noche de hoy jueves. Bueno, el alerta es para la noche de hoy jueves. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 kilómetros y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Esto es reciente. Lo que sí ayer ya estaban anticipando, ¿viste lo que veíamos? Que yo te lo anticipaba también hace unos días atrás, que el viernes iba a ser una jornada complicada con el viento. Efectivamente, ya ayer a la tarde estaban anticipando para toda la provincia de Santa Cruz. Ese es el área de cobertura para mañana viernes. Durante todo el día el área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 60 y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. O sea, calma hoy el viento en un lapso. No sé si es para festejar, Brian. Y a la noche, ya a la tarde, ya retoma y a la noche le va a pegar bastante fuerte. De hecho, lo están anticipando como alerta amarilla, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, pues ya vamos a hacer el recorrido. Sí. No, te iba a decir, y todo el fin de semana va a estar así también. Sí, vamos a tener varios días, no me quiero adelantar tampoco con la esperanza que cambie, pero varios días, incluso hasta la semana que viene, con esta característica del viento fuerte. Pero se lo vamos a ir contando de a poco con esa esperanza, que es un pronóstico y que puede fallar o puede cambiar, por supuesto. Bien, 8 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Le vamos a decir a Marcelo Zepernik, no sé si nos está escuchando, que esté atento a cuando pasen los atletas, esta dupla que partió de Calafate hoy tempranito. No sé si ya estarán en zona Josefina, si salieron 6:30, 7, en 1 hora y media puede que estén por allí. Y que nos mande un video, que vaya hasta la ruta, Marcelo, que vaya hasta la ruta y que nos mande un videíto del paso de esta dupla de atletas. Van corriendo de a dos, por eso digo, ¿no? Van en postas. Estima llegar aquí a Río Gallegos el próximo sábado, después de recorrer los 490 kilómetros. Muy bien, quería contar una información de hace unos minutos nada más. Me quedo en la página de Infobae. Julio Devido se entregó en Comodoro Pi y quedó detenido por la tragedia de Once. Llegó acompañado por su abogado, Maximiliano Rusconi. Deberá purgar una pena de 4 años de prisión. Aún está pendiente una definición sobre el pedido para que le otorguen la domiciliaria. Eso lo destacan varios medios. Algunos incluso todavía no están actualizados. Me había ido a Perfil y adelantaba que se tenía que presentar. Por eso miré la hora, porque debía presentarse a las 10 de la mañana. Se ve que anticipó su llegada, ¿no? Yo escuché 8:30 anoche, pero ahora me sorprendió porque, por ejemplo, también lo marca el diario La Nación. Devido se entregó a la justicia y quedará preso, pero Perfil destaca, te decía, que fue muy puntual. Llegó a las 8 en punto de la mañana de hoy, es lo que dice el exministro de Planificación. Llegó puntual a las 8 de este jueves a los tribunales de Comodoro Pi para quedar detenido por su condena en la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal número 4 comenzará a hacer efectiva la ejecución de la pena de 4 años que deberá purgar por haber sido declarado culpable del delito de administración fraudulenta. El ex funcionario kirchnerista será trasladado esta tarde a la cárcel de Seiza, donde se le van a hacer los controles médicos protocolares. Bien. Es la información más completa que encontré en este momento, porque fue hace 24 minutos que ingresó y se entregó Julio Devido. Las 8 de la mañana con 24 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo en Río Turbio. 8 grados la temperatura.
bastante baja la sensación térmica, 3 grados centígrados. Algunos chubascos se registran allí en la zona de la cuenca carbonífera con presencia de viento del oeste-noroeste a 38 kilómetros en la hora, nubosidad 51%, y esa va a ser la característica de esta jornada. Algunos chubascos que se transformará en horas del mediodía en lluvia débil y lluvia constante en horas de la tarde. Esto es lo que está anticipando weather.com. La máxima hoy en Río Turbio, 11 grados centígrados, y es una de las zonas que está en la que rige el alerta amarillo a partir de la tarde-noche de hoy por la intensidad de los vientos. Muy bien. Bueno, seguimos recorriendo el territorio provincial y vemos a ver si el servicio meteorológico actualizó los datos correspondientes a las 8 de la mañana. No es así en la localidad de Puerto San Julián, pero no obstante ello, les vamos a anticipar que para hoy estaba pronosticado 22 grados de temperatura máxima en esa localidad, y en la franja de las 7 de la mañana ya tenían 11 grados. El cielo mayormente nublado por la mañana, por la tarde se cubre de manera total, y a la noche la característica será el viento allí en Puerto San Julián, A propósito de San Julián, sabés que alumnos de la unidad académica San Julián de la UMPA, vamos a estar con este tema después, realizaron un estudio, determinaron el costo, lo que le cuesta a una familia del centro de Santa Cruz. De la zona centro. Claro, de la zona centro, puntualmente de San Julián y de Comandante Luis Piedrabuena, cuánto necesita una familia sin contar alquiler para no ser pobre en esa zona de Santa Cruz. Sí. 1.700.000 pesos. Tremendo. En buena hora que hagan este tipo de estudios que difieren tanto con los números que da el INDEC, por ejemplo. Esto sale desde la unidad académica Puerto San Julián de la UMPA. Exactamente, ya vamos a estar con ese informe que elaboraron, porque exactamente está muy, muy interesante. Los acompaña todas las mañanas, a propósito de San Julián, MB Viandas Saludables. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de pilaca o de remolacha con sus salsas que ya vienen listas. Productos Intac en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966-578323. MB Viandas Saludables. Muy bien, gracias por acompañarnos. Perito Moreno, viajamos, nos vamos al noroeste de Santa Cruz. La página del Servicio Meteorológico, que hace alusión a esa localidad, ya nos recibe con el triangulito amarillo de alerta meteorológico por vientos. Hasta hace un ratito, 10 grados la temperatura, datos de las 7 de la mañana, correspondientes a este día jueves 13 de noviembre. ¿Qué adelantamos para allí, para la comarca del Lago Buenos Aires, gente? Que por la mañana el cielo va a estar mayormente nublado. Luego, fíjate, tiene las mismas condiciones en cuanto al cielo que Puerto San Julián, que recién hacíamos mención. Perito Moreno decía, por la mañana mayormente nublado, a la tarde se cubre completamente el cielo. Esa va a ser la característica, y a la noche el viento ventoso. La máxima pronosticada para este jueves allí en Perito Moreno y alrededores, 13 grados. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. A propósito, el predio de Sandin Hermanos
va a ser epicentro de una expo minera que estará comenzando hoy allí en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Muy bien, seguimos viajando, nos vamos al Calafate, donde también el pronóstico y el alerta meteorológico por fuertes vientos llega a esa localidad. La actual, datos de las 8, 11 grados con cielo algo nublado, pero atentos Calafate, para nuestros amigos que nos ven o nos escuchan también desde la villa, les decíamos, y alrededores también, alrededores, esto va para nuestro amigo Marcelo Zepernik, que anda allí por la zona. Por la mañana se esperan lluvias aisladas que se van a extender hasta la tarde y a la noche dejan de ser aisladas. Lluvia directamente bien. Para hoy jueves, aunque con una temperatura agradable, porque el anticipo es que van a llegar a 13 grados de máxima. O sea que es muy probable que a los atletas les toque viento y lluvia también. Todo junto. Enfrentando la adversidad del clima. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot. Un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís el equivalente en Spot, te dan un bono, lo completás y participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetros. No te lo pierdas. Bueno, nos vamos a Puerto Deseado para saber cómo está el tiempo a esta hora, porque tiene sus datos actualizados. En esa muy linda localidad, según dicen quienes las conocen, la temperatura en este momento 15 grados, datos de las 8 de la mañana, con cielo parcialmente nublado. Así va a permanecer en esta franja horaria. Por la tarde se nubla y a la noche aparece el viento, pero van a tener durante esta jornada 23 grados, esto es lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para la localidad de Puerto Deseado. Se me acaba de caer el mate, ¿podés creer vos? Escuché una palabra... Sí, ¿vos la escuchaste, comandante? Bueno... cosas que pasan. Te iba a contar a propósito de Deseado que dentro de un par de minutos nada más vamos a estar en contacto con esa localidad, con Sandra Sutherland. Ella es secretaria adjunta de ATE, está acompañando el reclamo de trabajadores municipales de esa ciudad. Exactamente, están con un conflicto con el Ejecutivo Municipal hace varios días, así que vamos a conocer cuál es el cuadro de situación en Puerto Deseado. Nos acompaña también Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras.
Lotería para obras de acción social Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Hoy es jueves, hoy sortea el Rebingo y después sortea el Mini Bingo santacruceño. No te olvides de comprar tu cartón. A la bolilla 40 en el Rebingo hay 9.300.000 pesos de pozo acumulado. Y a la bolilla 40 en el Mini Bingo hay 7.700.000 pesos de pozo acumulado. O sea, hoy habrá en juego, en el lapso de media hora, lo que duran ambos sorteos, habrá en juego 17 millones de pesos solo entre los dos pozos acumulados. Muy bien, gracias a ETAM también por acompañarnos cada jornada, al igual que todos ustedes. Vamos a la comunicación telefónica. Le agradecemos mucho estos minutos que nos brinda Sandra Sutherland. Ella es la secretaria adjunta de ATE en la provincia de Santa Cruz y, como les anticipábamos hace instantes, está en la localidad de Puerto Deseado. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Con Claudio te saludamos. Buenos días, Claudio. Buenos días, Cari, para la audiencia y el equipo. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra, por atendernos. Estamos siguiendo esta situación, el conflicto que se ha desencadenado en Puerto Deseado, con toma del municipio también. Pero bueno, ponenos al tanto cuál es la situación hoy en día y puntualmente cuál es el reclamo, Sandra. Bueno, para ponernos un poco al tanto, es un conflicto que se viene llevando adelante hace 2 años con altos y bajos, pero en este momento estamos reclamando que se cumpla un acta que firmamos entre el municipio y ATE, que tiene 5 puntos, en el cual se comprometen a no despedir, se comprometen a no cambiar de sectores. Es un conflicto sectorial de los compañeros que recogen la basura, donde se habían comprometido a no hacer sumarios. Como no se clarificó, digamos, porque hay 3 sumarios en danza, entonces claramente todos los que estábamos interviniendo supusimos que eran esos sumarios. Levantamos las medidas y al otro día inmediatamente se presentan a trabajar los compañeros a su sector de trabajo y nos encontramos con 17 sumarios, 17 sumariados, que eran los compañeros que estaban reclamando. El tema es que lo grave de la situación es que justamente el estatuto municipal, la ordenanza del estatuto municipal, en su parte disciplinaria, la suspensión, que es la primera parte de lo que después va a ser el sumario, la parte que acumulan pruebas, es con descuento de haberes. Así que imagínense lo que significa eso para un compañero o compañera, que el sueldo máximo es de 700.000 pesos. Claro. ¿Y cuál es el argumento en sí del inicio del sumario? Las medidas, que más allá de que lo que estábamos... Sí, lo que estábamos diciendo nosotros, que más allá está bien el proceso administrativo, no está bien el proceso administrativo, lo legal, lo ilegal, es que es una seguidilla de situaciones o de acciones de parte de la Intendencia hacia los afiliados de ATE. El año pasado estuvieron 6 meses con descuento de los adicionales, se llegan a acuerdos, después no se cumplen. Prácticamente habíamos acordado acá, pero bueno, tenemos esta situación de los 17 sumarios. Hubo una conversación ayer donde se deroga el decreto de esos 17 sumarios, pero quedan 5 sumarios pendientes, lo que hace que, bueno, se les descuenten los haberes. Anticonstitucional total ese artículo del estatuto, o sea que los juzgan 2 veces por lo mismo. Digamos, lo suspenden, le descuentan y después, si sale negativo el sumario, digamos, son las sanciones o el despido. El tema es que ya no hay confianza, no se confía, los compañeros en la asamblea no creen absolutamente nada porque es una seguidilla de
de acuerdos que después se terminan incumpliendo, se cumplen parcialmente. Sandra, esa es la situación sí. Perdón, hace algunas semanas recuerdo que en distintos medios, y no quiero mentir, pero creo que el intendente Juan Raúl Martínez, que es el intendente de Puerto Deseado, había manifestado que había un grupo de municipales, había manifestado, reclamado frente a su domicilio, en su casa, con su familia. Esta situación que nos estás contando de los sumarios, ¿tiene algo que ver, está relacionado también con eso? Así es, está relacionado con eso. Bueno, a mí no me consta, yo no vi el expediente, tampoco vi videos, nada. El tema es que eso está denunciado en la justicia porque es fuera del ámbito laboral. A nosotros nos parece un exceso, digamos, en la justicia y también iniciarle sumario. Lo que nos afecta directamente es la olla, por decirlo claramente, ¿no? Tengamos un poco en cuenta el contexto con trabajadores y trabajadoras del municipio de Puerto Deseado que no pueden usufructuar la obra social, tienen el descuento, pero digamos solamente en situaciones extremadamente graves con intervención del municipio. Digo, es lo que agrava la situación aún. La verdad que es muy compleja la situación social de los compañeros y las compañeras. Ya socialmente en el país estamos complicados. El resultado de las elecciones sabemos que va a complicar más la situación económica en la provincia, lo que hace que, bueno, estos compañeros vienen arrastrando descuentos desde el año pasado. Vos imaginate que te descuentan un mes y, bueno, después tenés el atraso y el arrastre de todas tus deudas, de todos los vencimientos. La verdad que es muy complicada la situación, sobre todo social, de los compañeros y compañeras. Y parece que fuera contra A, te digo, porque ahora no hay confianza, digamos. ¿Qué puedo negociar? ¿Qué podemos negociar? ¿Qué puede negociar ATRE si al otro día inmediatamente tenemos alguna otra acción? Es muy complicada la situación. Sandra, ¿sigue la toma del municipio? No estamos tomando el municipio, estamos reclamando afuera del municipio. Bueno, por esta situación no vinieron a abrir, por supuesto. Estamos afuera del municipio, a instancias de lo que se vaya a resolver. Reclamando afuera, pero está cerrado. No están yendo a trabajar, el municipio no está atendiendo el público, no ingresan los trabajadores. No ingresan. Imagino yo que habrán tomado la decisión de no venir a trabajar. Porque estamos afuera reclamando. Bien. Así que bueno. Sandra, ayer nos decías que se logró dar marcha atrás con el decreto que perjudicaba a un grupo de trabajadores, pero quedaron 5 pendientes. ¿Estimás que hay una luz de poder encauzar de alguna manera esto? Mira, nosotros como somos, siempre lo digo, bastante prolijos en lo administrativo, lo solicitamos, inclusive estábamos adentro de la municipalidad con otra compañera, y por nota le solicitamos al intendente, que estaba hablado, por supuesto, que deje sin efecto ese decreto, que es el 632 de la municipalidad de Puerto Deseado, a lo que accedió, pero bueno, nos aclaró y nos contestó en la nota que sí, que lo iba a bajar, pero que iban a quedar 5 personas, que son esta situación que ustedes mencionaban. Claro. Nosotros, como la norma local es anticonstitucional y dice que es suspensión con descuentos, estuvimos buscando una norma provincial que sea superadora. Utilizamos el convenio colectivo de la Municipalidad de Chaltén, donde las suspensiones son sin descuento de haberes. Digo, vos después tenés la instancia para resolver en el momento que vos defendés, en el momento que termina la instrucción y te notifican de que se te acusa, pero bueno, por escrito también nos respondieron que no, que esa es la solicitud, ningún compañero sumariado. Digamos, por el efecto que causa, digamos, económicamente. Insisto con los argumentos, sería bueno leer este tipo de disposiciones porque... claro, lo cierto es que lo permite el estatuto, lo que decía la propia Sandra, ¿por qué levantaron la sanción o el sumario a algún grupo y otros 5 siguen?
Mira, permítime decirte, Claudio, que ya no cabe más análisis ni administrativo ni legal, digamos. Acá tiene que haber una voluntad política de traer seguridad ya para llevar el plato de comida a su casa, digamos, ¿no? Y para traer un poco de paz en esta ciudad. Creo que ya excede todo lo legal. Podemos ponernos a analizar, podemos leer el sumario, podemos ofrecer pruebas, ellos también, pero yo creo que acá tiene que haber una voluntad política de terminar con esta situación que a todas luces pareciera que es contra los afiliados de ATE. Mesa de trabajo, hay categorías para algunos y para otros no, es para nuestros afiliados, o sea, es el hartazgo de los compañeros y compañeras, es lo sistemático que es en acciones en contra o que perjudican a los trabajadoras y trabajadores. Digo, de palabra está bárbaro decir no persigo, no va a haber represalias, pero después de las acciones no se ve lo que dicen con las palabras. Imposible, excede de toda discusión. Sí, pero imposible no compararlo con la situación que están atravesando 26 trabajadores de la salud del Hospital Regional de Río Gallegos, donde se tomó una decisión similar, ¿no? Está avanzando el sumario hacia esas personas. Sí, el tema es que no les descuentan. Totalmente. A ellos no exactamente, porque el sueldo no se les tocó. No se les toca porque así lo dice el convenio colectivo. Claro. Y además, esta es una sola acción, digamos, hacia o en contra de los trabajadores. El tema es que acá es sistemático. Si vos sos de ATE, no puedes pedir ninguna intervención social, nada, porque bueno, a todos no, adelanto de sueldo no, y vienen con el arrastre de conflictos anteriores. Claro. ¿Hay diálogo con el intendente? Vos estás en Puerto Deseado, sos la adjunta de ATE provincial. ¿Tuviste la posibilidad de hablar? Yo sí estoy hablando en buenos términos. El tema es que no podemos ponernos de acuerdo porque él insiste en que, por la situación que ustedes mencionaban, va a ser el sumario. Claro. Pero ya está denunciado en la justicia, digo, que resuelva la justicia y cada compañero vuelve a trabajar tranquilamente a su sector de trabajo. Yo lo que quiero dejar en claro es el aumento salarial que hubo en Puerto Deseado en el municipio, un 7,4 y después un 10. Está bien que fue el último 10 en una sola cuota, pero digamos con el retraso que hay desde años y años para atrás, imposible vivir con 700.000 pesos. Además, si tenés descuentos, se complica un montón. Por eso vuelvo a repetir, nosotros apelamos, que sí, yo estoy hablando con el intendente, lo que nosotros estamos apelando es, ya no cabe análisis administrativo, disciplinario ni legal. Acá tiene que haber una voluntad política para que los trabajadores y trabajadoras puedan volver a trabajar en sus sectores de trabajo en paz y que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a protestar tranquilamente. Creo que es eso, tiene que haber un acuerdo político que exceda toda la legislación teniendo en cuenta el contexto económico, social y, bueno, el salario de los trabajadores y trabajadoras municipales de Puerto Deseado. Creo que no hay más discusión que esa, es social, es social y todos los días tenemos una novedad distinta, es sistemático el tema acá. Sandra, te agradecemos mucho estos minutos de tu tiempo y esperamos realmente que esta situación se solucione lo antes posible. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, vuelvo a apelar a pensar, ¿no? A pensar y en la época, en el año que estamos, con toda la conflictividad que hay, con todos los problemas sociales que hay, yo creo que trasciende la legislación, sino es una cuestión de sentido común y tratar de acordar lo mejor posible para los trabajadores y trabajadoras. Desde Puerto Deseado habló Sandra Sutherland con la otra gestión. Ella es la secretaria adjunta de ATE y nos comentaba el reclamo de trabajadores que llevan adelante municipales de esa localidad. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando.
Taxa Marga lo lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Otra gestión, otra gestión, otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. Las 8 de la mañana con 49 minutos en la República Argentina. Nos acompaña también RGL Cars con sus 3 direcciones acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. Si estás pensando en renovar tu auto, en comprar tu primer auto, en comprar un 0 kilómetro, en poner a consignación tu auto, lo llevas y los chicos te lo venden, dirigite a cualquiera de las direcciones de RGL Cars y allí te van a estar atendiendo. Uno está en Avellaneda y San Martín, allí frente al Tenis Club Río Gallegos. Otra acá a la vuelta de la radio. Esto es Alfonsín y Bernardino Rivadavia. Así es. Y otra allá en la calle Pasteur, barrio del Carmen. Pasá por ahí y vas a encontrar seguramente el auto o camioneta que estás buscando, el familiar, para laburar, ¿por qué no? Y lo más importante, vas a encontrar la comodidad económica que tu bolsillo necesita, ¿no?, para acceder a este automóvil. Muy bien, las 8 de la mañana, 50 minutos, se nos va a escurrir el programa porque tenemos 2 entrevistados más todavía para que charlen con nosotros en esta mañana. Exactamente. Contarte que se conoció la inflación en Patagonia. Ayer dio a conocer los datos el INDEC. Datos en el país en realidad, pero bueno, nosotros ponemos el foco acá en nuestra región, ¿no? Alcanzó el 2,4 en el mes de octubre y fue la más alta del país. Nada más y nada menos. Otra vez la más alta del país. El promedio nacional fue de un 2,3, Patagonia un 2,4. En nuestra región lo que más subió el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Servicios. Un 4,6%. El supermercado, la comida, ¿no?, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, eso está incluido en el rubro que el INDEC lo denomina alimentos y bebidas no alcohólicas. Sí. Aumentó un 1,5%. No, se quedaron cortos. Aumentó un 1,5%, Cari. No. Transporte 3,8, pero se lo vamos a preguntar a él, lo tenemos en el teléfono, a ver si coincide o no con estos números que dio a conocer el INDEC en la jornada del día de ayer. Se trata del presidente, se trata de Guillermo Pol, que él es el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, o sea, la federación que nuclea a todas las cámaras de comercio de la provincia de Santa Cruz. Buen día, Guillermo, gracias por atendernos. Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos para la otra gestión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karina, Claudio? Buen día y bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Bien, aquí estamos, y te sumamos a la mesa el tema que estábamos hablando. 2,4 dio la inflación en Patagonia ayer. ¿Es real? ¿Coincidís con este porcentaje? Yo creo que se queda corto, lamentablemente. O sea, no tengo... tengo que decirlo así para que se entienda, ¿no? La medición que tengo es el caminar, el patear la calle, ¿no es cierto? El vivirla, el sufrirla. Lamentablemente no tenemos los recursos necesarios para hacer una medición de este tipo. Pero nada, uno recibe las facturas, está en el día a día comercial y hay incrementos de los costos, ¿sí?, que superan estos valores. Entonces yo creo que
yo creo que también hay que decirlo, esto es un promedio, ¿no? Estamos hablando de un promedio patagónico, ¿no? Vos sabés que yo hace rato que estoy planteando esto, que hoy Santa Cruz está más golpeada que en el resto del país, ¿sí? Entonces habría que ver, lamentablemente el INDEC no te dice cuál es la situación de la provincia, te habla de Patagonia, Patagonia es grande, y bueno, las realidades son diferentes, pero creo que en Santa Cruz la cuestión inflacionaria es mayor. O sea, Guillermo, respecto de esto, a lo que usted apunta, que marca una realidad regional cuya región es absolutamente grande, extensa, toda nuestra Patagonia. Claudio compartía hace un ratito nada más con nosotros un estudio que está publicado en el portal del diario Nuevo Día, que realizaron estudiantes y docentes profesionales de la unidad académica Río Turbio de la UMPA, que tal vez es mucho más esclarecedor, ¿no? Perdón, de San Julián, de Puerto San Julián, que hablaba puntualmente de la situación de esa zona, ¿no? Del centro de Santa Cruz. Una medición similar a la que realiza el INDEC cuando mide pobreza, ¿no? Creo que es semestral o trimestralmente. Cuando se habla de la canasta básica total, en Piedrabuena, por ejemplo, alcanzó 1.793.000 pesos en Piedrabuena. En San Julián, 1.791.000 pesos. Lo estoy redondeando, ¿no? Pero bueno, casi 1.800.000 pesos. En ambos casos lo midieron en una familia tipo 2, compuesta por 2 adultos y dos menores. Claro. No contempla alquiler, por supuesto, porque si no los números se van muchísimo más arriba, ¿no? Un promedio de alquiler de 500.000 pesos se va a 2.300.000. Pero bueno, esto se acerca mucho más a la realidad que vivimos acá en Santa Cruz, por lo menos. Totalmente. Claro. Totalmente. Mira, cálculos así, uno simple que hace... Yo calculo que hoy los ingresos tendrían que rondar los 2.500.000. Como para hacer, para poder hacerse cargo, ¿no? Todo esto que vos decís, alquileres, suba de los servicios, la canasta básica, la escuela, transporte, etcétera, ¿viste? La verdad que... Bueno, y eso es lo que está generando justamente esta caída, que tiene que ver también con el poder adquisitivo de la gente, que los sueldos no alcanzan. Esto lo que tiene que ver es con la caída de la actividad económica en la provincia y que repercute en la caída de la recaudación de los impuestos, tanto provinciales y municipales de cada municipio. Claro. Es eso. O sea, y a eso que vos decís, cuánto está la canasta básica, cuánto necesita hoy un trabajador, sumale que la gente está endeudada. Y cada vez más endeudada. Y cada vez más endeudada, ¿no? Entonces empieza a refinanciar. Cuando decimos... Perdón, Guillermo, cuando decimos la gente, decimos nosotros como vecinos, que no tenemos más, digamos, que nuestro trabajo, tal vez en el Estado, ¿no? Y nuestra responsabilidad de mantener a la familia, pero también me imagino que se refiere a que también se van endeudando los empresarios pequeños y medianos de la provincia de Santa Cruz para sostener su fuente de ingreso. Bueno, totalmente, sí. A ver, yo cuando hablo de esto de que estamos, es porque estamos, o como consumidor, o como empresario, acá estamos endeudados todos. Esta es la realidad. Y te podría decir que hasta grandes empresas están endeudadas. ¿Sí? Vos fíjate que, y ahí ya nos extendemos, ¿no? Con la cuestión de la economía del país. Vos fíjate que todos los días hay titulares de grandes empresas que se van del país o que quieren vender. Nadie vende si gana plata, ¿sí? Claro. Y es bueno, entonces, y en Santa Cruz, obviamente, las pymes están fuertemente endeudadas, ¿sí? O van refinanciando con el banco, o van tomando el descubierto. Estamos hablando que hoy un descubierto debe andar por encima del 200% de interés, o le debe a la FIP, o le debe algún impuesto municipal.
la realidad es esa. Y bueno, y más la gente, ¿sí? Porque la gente se está endeudando para comprar alimentos. Claro. ¿Sí? Sí. Ese es el tema. Entonces, hoy pudiste comprar algo, el mes que viene compras menos. Claro, porque ya la tarjeta ya no te da el cupo. Y asusta cómo lo vamos viendo semestre tras semestre. A ver, hace un par de años atrás veíamos cómo la gente empezaba a usar la tarjeta de crédito para comprar comida. Después vimos cómo usaba la tarjeta de crédito para comprar comida en cuotas. Lo veíamos en la cola del supermercado, Sí, ¿no? sí. Y ahora, claro, estamos viendo cómo está refinanciando esa deuda que ha generado por comprar comida en cuotas en el supermercado. O sea, fíjate lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Y es algo que va en crecimiento, mientras que crece esa situación que vos claramente explicás, por el otro lado decrece el consumo, cae el consumo, cae la actividad económica, cierran las pymes, cae la recaudación, y bueno, esta es la situación económica que se vive en Santa Cruz y que lamentablemente, debo decir, no se avisora que esto vaya a mejorar. Lamentablemente, todo lo contrario, ¿sí? Porque, ¿qué pasó acá en Santa Cruz? En Santa Cruz, el retiro de YPF, ¿sí? La cantidad de trabajadores que quedaron en la calle, la paralización de la obra pública, las cuestiones económicas nacionales que no juegan a favor del turismo, y no juega a favor tampoco de las exportaciones argentinas. Entonces teníamos también problema con la pesca porque no daban los números, y así un sinnúmero de cosas, ¿sí? Que nos afectaron gravemente, principalmente a Santa Cruz. Por eso hoy Santa Cruz lidera el índice de mayor desocupación del país. Cuando vos sabés, ustedes que son de acá, conocen la realidad, esto no pasó en Santa Cruz. No sé, yo no tengo memoria de que Santa Cruz liderara la desocupación, los índices de desocupación. Siempre Santa Cruz fue una isla. Les llegaban las crisis, sí, les llegaba, pero bueno, había una red de contención a través de la obra pública, el empleo público, que más o menos aminoraban ese golpe que en otros lugares. Es más, la gente venía a buscar trabajo acá. Hoy la gente se está yendo. ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? Que Sí. algunos podíamos entender que la gallina en algún momento iba a dejar de poner huevos de oro y que no se podía mamar de la teta del Estado eternamente. Esto en algún momento iba a terminar si es que no se fomentaba trabajo real, genuino, que se deje de vivir del Estado, que sea siempre el Estado el principal proveedor. Nada de eso se hizo, nada se planificó, desaprovechamos 2 presidentes de Santa Cruz y 3 presidencias y seguimos sin tener un lavadero de lana, sin tener nada genuino en la provincia de Santa Cruz. Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Si fueron, me crié escuchando ese tipo de cosas y nada sucedió. Y bueno, y la planta llegamos fertilizante en Loyola. también, exactamente, cuántas cosas, nada de eso sucedió. Mirá. Y ahora estamos lamentando sin represas, sin la terminación de una usina en Río Turbio. Está todo a medias. Está todo a medias. Mira, yo comparto tu crítica. Sí, vos fíjate que, bueno, yo en el 2023 en una candidatura planteaba y decía que el petróleo en algún momento se iba a acabar, ¿sí? Y que teníamos que buscarle otra alternativa a Santa Cruz. Lamentablemente, ¿cuál es uno de los errores? Está bien, es fácil hablar con el diario El Lunes ahora, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? Porque la verdad que todos disfrutamos de eso, o sea, de que tuviéramos empresas petroleras que solamente extraían, nunca se discutió y nunca se peleó por instalar refinerías, entonces llevábamos nuestro petróleo a otro lado y de ahí traían el combustible. Como tampoco se discute ahora refinerías
y no sé si está bien usada la palabra, pero no la encuentro ahora, con respecto al oro y la plata y los metales que se extraen de Santa Cruz y salen en bruto, y así un montón de cosas. O sea, no se crea industria a través de los recursos naturales valor que agregado, se extraen de Santa Cruz. ¿Sí? Y entonces, esto que yo te decía del petróleo, el petróleo yo siempre lo vi como decir, bueno, tenemos un ingreso extra, ¿sí? Un beneficio extra que otras provincias no lo tienen. Esto es decir, recibimos regalías. Otras provincias del norte no tienen se viven de lo que ingresa de sus impuestos. Nosotros teníamos, aparte de la recaudación provincial, de la recaudación por la coparticipación, teníamos o tenemos, todavía algo queda, regalías. Esa regalía, ¿sí?, era un ingreso extraordinario que en algún momento se podía acabar. Se puede acabar por dos cosas: porque el mundo deje de utilizar petróleo o porque los pozos se vacíen, ya no haya más que sacar, como pasa con la minería. Acá pareciera que la minería va a durar toda. No, un proyecto minero te puede durar 10, 15, 20 años. Se terminó la beta, ya está, listo. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto para sostener ese entramado social que se conformó de pymes, de trabajadores, etcétera, etcétera? Bueno, esa es la visión que no está viendo, estratégica, de decir, bueno, pará, esto se va a terminar, aprovechémoslo. ¿Viste? Aprovechémoslo porque vamos a tener 10, 15, 20 años de este ingreso extraordinario. Bueno, usemos eso para generar algo. Bien. Bueno, lamentablemente no se hizo. Guillermo, para terminar, se está hablando de la reforma laboral, modernización laboral, como para suavizarlo un poquito. ¿Vendría a ser una solución para la pyme? ¿Se necesita ayornar la ley laboral en la República Argentina? Mira, con esta situación. Sí, o sea, hay que hacerle una revisación, ¿sí? Yo soy de esto que digo, mira, los tiempos cambiaron, ¿sí? Esto es así, se incorporaron nuevas metodologías, el mundo exige nuevas metodologías también para ser competitivo, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos una ley de hace 50 años. Esta es una realidad. Ahora, hay que ver el contexto. Esto es la cuestión. ¿De qué hay que revisarlo? Desde mi punto de vista, sí, hay que revisarlo. Vos me preguntás, ¿hoy necesitamos eso? Y yo te diría que hoy yo lo que necesito es reactivación económica. ¿De qué me sirve la ley? Está bien la ley, hay que revisarla, pero ¿de qué si a mí no me entran los clientes al negocio? ¿Viste? Yo voy a tener una muy linda ley. Perfecto, puede ser. Pero si no entra nadie, al trabajador lo tengo que echar y tengo que cerrar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago esta crítica o por qué tengo este punto de vista? Porque se vende este proyecto de reforma, de reformular la ley laboral, o de actualizarla, o de modernizarla, como que es la solución al desempleo, a los altos índices de desempleo que hay en Argentina. Y bueno, yo no te digo que no, pero la realidad es que hoy el problema de la pyme, que es el gran empleador, desde ese lugar hablo, ¿no? La pyme es el gran empleador de la República Argentina, ¿sí? Es el que genera el 70% de la mano de obra en la República Argentina. Bueno, hoy el problema de la pyme es otro, ¿sí? Y se agrava con esta situación, con esta ley laboral actual, sí, se agrava. ¿Por qué? Porque si no vendo nada y tengo que cerrar y tengo que declararme en quiebra, encima tengo un montón de juicios laborales, un montón de situación que agrava la situación. Pero la verdad es que no es que no le entran clientes a la pyme, no es que la pyme no vende porque la ley es muy rígida, no. Es porque a la gente no le alcanza la plata. Ese es el problema. La urgencia pasa por otro lado. Gracias, Guillermo. Abrazo grande. No, gracias a ustedes. Y bueno, calculo que mañana yo voy a tener, para el fin de semana, ya vamos a tener la medición de la actividad económica en Santa Cruz. Vos te lo había comentado, Claudio, que nosotros empezamos a hacer mediciones propias, justamente, pero bueno, de esto de la actividad en Santa Cruz, y bueno, esperemos que los números sean mejor. Así que esperemos, dale. Así que bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. La esperamos para publicarla, gracias.
Hablamos con Guillermo Polque, él es el presidente de la Federación Económica Santa Cruz, bien, de distintos temas, la actualidad, la situación actual en pymes, los índices de inflación de octubre, 2,4 dio en Patagonia, no coincide mucho. Creo que eso nos pasa a la mayor parte de los que habitamos este territorio. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Dale vos, 9 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. No, quería mencionar algunos de los temas porque tenemos otra comunicación telefónica. Vamos a ponernos en contacto con el comisionado de fomento de la localidad de Lago Posadas. Hay un reclamo desde el gobierno nacional, desde el Estado Nacional a esa comunidad. Bueno, vamos a adentrarnos a esto. Parece que están cargando mochilas pesadas que les han dejado desde gestiones anteriores. Ayer se reunió la paritaria docente. Es verdad, se reunió en sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Sí. A última hora de la tarde conocíamos que pasó a cuarto intermedio. Estábamos esperando esa es la novedad, ¿no? La resolución, exactamente, pasó a cuarto intermedio. La van a retomar el próximo viernes tempranito a las 8 de la mañana en el mismo lugar. Perfecto. Llamó la atención la presencia, bueno, está para bien. Para bien, sí, pero esperamos que para bien. Bueno, porque era un reclamo, a eso me refería, ¿no? Digo, la atención del diputado Luxen. Yo me refería a Iris Rasguido, o a los dos, mejor dicho. Puntualizaban Iris Rasguido porque había sido un reclamo mayoritario de ADOSAC, ¿no? La presencia de la titular del Consejo Provincial de Educación, quien ayer se sentó en esa mesa paritaria. Bueno, como decías vos, también lo hizo el diputado Pedro Luxen. Que se había estado en una paritaria, comienzos de año, creo que fue marzo. Sí, creo que fue, mira, no recuerdo tan exactamente, pero si no fue la primera, estuvo ahí, fue de las primeras que se concretó. Y también recuerdo, porque estuve haciendo móviles en aquel momento en el Consejo de Educación, pero además de eso, recuerdo que ante estos micrófonos, hablando con nosotros, Miguel del Pla, que también integra la Comisión Provincial de ADOSAC y es paritario, ponderó luego la presencia de Pedro Luxen, que había servido porque le costaba. Como un buen interlocutor, claro, algo así. Exactamente, algo así, sí, como dijo buen, que sí. Nexo con el gobierno. Bien, allí estuvo entonces Pedro Luxen. También estuvo Iris Rasguido y el propio ministro de Trabajo de la provincia, el contador Berbes. Ezequiel Berbes, exactamente. Bien. Así que bueno, cuarto intermedio, esperamos las novedades que van a suceder seguramente el día viernes. Las 9 de la mañana con 12 minutos en la República Argentina. Lo tenemos a Rubén Guzmán. Él es el presidente de la Comisión de Fomento de Lago Posadas. Cari, una demanda por parte del gobierno de Nación porque incumplió la Comisión de Fomento en la gestión anterior en la rendición de fondos que provenían de Nación en el marco del programa Argentina Hace. Llegó esta demanda ahora a la Comisión de Fomento, y para hablar de este tema y conocer más detalles es que nos ha atendido gentilmente Rubén desde Lago Posadas, desde la bella Lago Posadas. Rubén, ¿cómo le va? Buen día, con Claudio lo estamos saludando. ¿Qué tal? Muy buenos días, Karina y Claudio, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes y su distinguida audiencia. Bien, gracias Rubén. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo amanece el Lago Posadas? Hoy hay una alerta por viento en toda la zona oeste de la provincia de Santa Cruz, pero ¿cómo está amaneciendo esa bella localidad? Mira, está bastante soleado, te diría, totalmente soleado, pero sí estamos siendo afectados por algunas ráfagas, de a rato hay algunas ráfagas bastante importantes,
Ese sería el inconveniente a nivel climático que estamos teniendo ahora. Pero después el día, si no fuera el viento, sería un día espectacular. Qué bueno. Rubén, bueno, el tema por el cual lo hemos convocado, han recibido 2 demandas judiciales de Nación contra la Comisión de Fomento por incumplimientos en la rendición de fondos públicos correspondientes a convenios enmarcados en el programa Argentina Hace, suscritos en el año 2022, ¿no? En la gestión anterior. Cuéntenos, denos detalles de la gravedad de esta denuncia. ¿De qué se trata? Sí, bueno, mira, Claudio, nosotros recibimos hace un tiempo atrás las demandas, como bien lo comunicamos ahí nosotros, desde Nación. Y bueno, lo primero que hicimos también es notificar a los integrantes de la gestión anterior, a su presidente, al tesorero y también al secretario general de la gestión anterior. Bueno, nosotros lo pusimos al tanto y empezamos, porque lo que se reclama es la falta de rendición de dos adelantos de obras que se hicieron en el año 2022, uno de 16 millones aproximadamente y el otro de 6 millones en el 2022. Cosa que, bueno, si uno lo actualiza a este momento es otra la cifra, obviamente. Totalmente. Lo que Nación está reclamando puntualmente es la rendición que no fue realizada en tiempo y en forma. Nosotros, como te dije, notificamos a la estuvimos hablando con la presidenta saliente, y bueno, nos aportó alguna clase de documentación, pero que no, a nuestro entender, no alcanza, y de hecho lo que se pudo acercar no alcanza como para justificar una rendición. Y ahí en la Comisión de Fomento, ¿no existen estos comprobantes porque deberían estar en la Comisión de Fomento, allí adentro, parte administrativa? Tendrían que estar los comprobantes de para qué se usó esa plata. Bueno, precisamente una de las denuncias que hicimos en los primeros meses, no recuerdo si en enero del año pasado o febrero del 2024, fue precisamente la falta de documentación que había acá en la institución. Lo único que teníamos en la institución de valor en cuanto a documentación eran los legajos del personal, que algunos estaban muy bien conformados, muy bien compuestos, y había otros que consistían en una sola hoja, ¿sí? Así que había algunas irregularidades en algunos de los legajos, ¿sí? Pero como te digo, algunos estaban bastante completos. Es la única, te podría decir, documentación más allá de algún libro que nos hicieron de entrega, y nos argumentaron de que la documentación estaba todo, estaba en las computadoras, estaba todo cargado en las nubes, y bueno, cuando se pidió entrar a las computadoras, en las nubes no había nada. Estaba todo en el limbo. Estaban formateadas las computadoras. ¿sí? Qué bien. Estaban formateadas. Bueno. Y eso lo vimos delante de algunos integrantes de la gestión anterior. No es algo que lo hayamos inventado nosotros. Rubén. Y así que por consiguiente ese es el gran problema, que nosotros no tenemos documentación en la institución. ¿Sí? Entendemos perfectamente. Ahora, el plan Argentina Hace lo implementó en su momento el gobierno nacional para, de alguna manera, reactivar la economía en las economías locales en distintos puntos del país, para de esta forma llevar adelante o concretar obra pública, distintas obras de infraestructura que se necesitaban. ¿Cuál fue la obra que se realizó con estos fondos que llegaron desde este programa? ¿Se sabe? Bueno, ¿Ustedes la saben? Sí, mira, nosotros sabíamos, como te decíamos, desde afuera, porque no estábamos en la gestión, sabíamos que se estaban haciendo o que había llegado fondos o adelanto de obras
para 5 cuadras, es lo que decía, se comentaba el vecino, 5 cuadras de asfalto. De pavimento, se hizo una cuadra de pavimento, una cuadra, y después se hicieron 400 metros aproximadamente, 4 cuadras de algún movimiento de suelo. Eso es lo único que se vio en eso, ¿sí? Bueno, ellos argumentaron de, bueno, era un adelanto lo que habían recibido, bueno, pero acá lo que puntualmente la demanda pide, la demanda es por la falta de rendir ese dinero que fue adelantado, ¿sí? Nosotros cuando hicimos la presentación y la notificación, bueno, nosotros lo primero que no tenemos la atribución para decir cuál es el error, cuál es la falta, mucho menos para decir cuáles fueron los destinos de ese dinero, porque no tenemos documentación para eso. Sí, nosotros nos vimos en la obligación de comentarle a la comunidad cuál era la situación, porque si llegara a caer un embargo para la Comisión de Fomento, podría ser bastante importante e incómodo y catastrófico, te diría, del momento, ¿no? Porque todo lo que serían los ingresos de la quedarían como, te diría, embargados, ¿entendés? Ustedes no sé si es la palabra técnico, pero claro, quedaría. Y nosotros dijimos que es eso lo que se está reclamando de Nación. Después eso, o sea, eso es nuestra versión y lo que publicamos oficialmente desde la Comisión de Fomento. Después, ¿qué pasó con el dinero? Si llegó, si no llegó, si lo rindieron, si no lo rindieron, si en qué se gastó, en qué no se gastó, eso nosotros no tenemos atribución para decirlo. Claro, pero además tampoco tienen ningún tipo de documentación que respalde algo. ¿Qué pasó? Qué desprolijidad, ¿no? Y por suerte, Rubén, abrieron el paraguas en su momento y denunciaron esta situación, esta falta de comprobantes básicos, ¿no? Bastante... Sí, nosotros realizamos las denuncias en el juzgado de Las Heras, el doctor Quelín, cuando tuvimos que para eso nosotros tuvimos que traer una escribana de la localidad de Pico Truncado para que nos hiciera toda la constatación de lo que nos estaba faltando y de los incluso de algunos comentarios que nos quedaban entre la gente, entre el agente mismo, que decía había esto pero ahora no está, a tal punto que en el acta de entrega se tuvo que agregar que estaba faltando una tapa de cilindro del motor del camión Volkswagen, el camión más nuevo, ¿sí? Porque si nosotros no hacíamos eso, era como que, esa tapa faltó en la gestión nuestra, obviamente. O sea que ni un inventario, nada. Tuvieron que agregar en la misma acta de entrega, en forma manuscrita por la presidenta de la comisión saliente, que faltaba esa tapa de cilindro también, porque si no, hoy lo tendríamos que estar, o tendríamos que ser nosotros los responsables. O sea, Rubén, ahí hay una causa entonces que tiene en contra la excomisionada de Fomento Mónica Sánchez, ¿no? En su momento y a partir de esa denuncia. Claro, nosotros hicimos las denuncias correspondientes porque desde el momento que nos hacemos cargo de la Comisión de Fomento, entendemos que nos hacemos cargo, valga la redundancia, de la Comisión de Fomento, con todos sus deudas, lo que tenga como acreedor, todo eso nos tenemos que hacer cargo. Pero obviamente las responsabilidades no son las mismas. No, por supuesto. Y ahora, Rubén, porque se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, ¿cómo sigue esta situación ante este planteo y este requerimiento de la Nación y la situación que ustedes afrontan? Bueno, nosotros pedimos por favor a la gestión anterior, pedimos por favor que nos alcancen la documentación que pudieran tener, que pudiera ser de utilidad para poder enviar, para poder responder, porque nosotros esto lo tenemos que responder a Nación, para que a ver si de una vez por todas se puede cerrar esa rendición
o no, en su defecto, bueno, verá cuáles van a ser las consecuencias. Pero nosotros le hemos pedido que nos han acercado alguna documentación pero no es que según los análisis que por ahí terminamos haciendo, bueno, de mucha utilidad no. Lamentablemente no fue, porque nosotros no tenemos ninguna intención de que la comisión reciba alguna sanción, obviamente, menos económica. Además es muy grave que esa documentación que les hayan acercado esté en poder de quienes ya no están en funciones. Esa documentación tiene que estar Claro, son documentos, debieran ser documentos públicos, claro, ¿no? Que debieran estar en otro lugar. ¿Por qué tengo que llevarme documentación de la Comisión de Fomento cuando termine un mandato? Es una locura. Es grave en realidad. Es lo que le planteamos en más de una oportunidad, porque yo he tenido encuentros después con la presidente saliente, sí, y yo se lo dije, yo no tengo ninguna, yo entiendo que pudiera tener un archivo paralelo por protección, por lo que sea, que tuviera, ¿sí? Pero debería existir en la institución, debería existir los expedientes, cosas que no están. Sí. Hay unos cuantos años como que al menos 8 o más años, creo que son más años, que como que no existió, no trabajó en la Comisión de Fomento, a excepción de los movimientos de los legajos, porque lo único que rescatable que quedó han sido los legajos. Está en la nube, enorme, dijo. Enorme la desprolijidad por ser suave. Rubén, nosotros le agradecemos mucho su tiempo. Vamos a quedar pendientes de esta situación para volver a retomar este tema que realmente amerita darle un poco más de difusión y de tiempo. Así que le agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, cómo no, cuando necesiten llamarme me avisan nomás desde ya. Muchísimas gracias a ustedes por este momento, Karina y Claudia. Gracias, un abrazo a toda la gente de la hermosa Lago Posadas. Desde Lago Posadas habló con nosotros Rubén Guzmán, es el presidente de la Comisión de Fomento de esa localidad. Detalles de esta demanda del gobierno nacional, qué desprolijidad, ¿no? Por incumplimiento en la rendición de fondos, esto en el marco del programa ACE, supuestamente Argentina ACE, supuestamente la financiación de 5 cuadras de pavimento en esa localidad. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. ¡Qué desastre! Qué impunidad, ¿no? Cuando pensás que lo público es tuyo y que lo manejás como si fuera la computadora de tu casa, lo reseteás, lo llevás, lo guardás, lo pones en un lugar, en otro lugar. Increíble, ¿no? Increíble. Y esto tiene que tener algún tipo de sanción. No puede ser así. Un funcionario público tiene responsabilidad por lo que hace y por lo que no hace también. Así que ahí hay que ir. Y tiene que acelerar un poquitito Eduardo Quelín, del juez de las Heras. Sabemos que hay algunas causas que no avanzan como otras, pero bueno, mirá las consecuencias. Fue la primera denuncia, es verdad, que hizo Rubén Guzmán. En la nota que le hacíamos recién recordaba que lo primero que hizo fue convocar a profesionales, escribanos, abogados, contadores también, para realizar un análisis general de la situación, hacerlo público y denunciar la falta de comprobantes, la falta de papeles. Qué bárbaro. Tremendo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y varias cosas para mencionar, por lo menos, antes de cerrar el programa. Gracias a Marisa, que nos escribe, nos dice hermosa mañana de sol y viento.
por ahora, dicen Puerto San Julián, que tengan excelente jornada. Alcira nos decía que en Córdoba tienen 19 grados, truenos y lluvia. Que tengan un lindo jueves, nos decía sin viento. Carlitos Vera desde Perito Moreno nos deseaba una buena jornada. Lili Estrada también desde Río Gallegos. Margarita Mancilla nos escribía buen jueves. Sandra también ya nos saludaba y nos decía que tengan un hermoso día. Me quedé dormida, le dije, casi te ponemos falta, Sandra. Patricia Alonso nos decía... se acostó tarde anoche mirando Netflix, seguro. Imposible tener industrias si no hay una matriz energética acorde a las necesidades actuales. Bueno, en referencia a la charla que teníamos con Guillermo Polque. Karen también nos escribía y reivindicaba la tarea de Sandra Sutherland. Marisa nos dejaba otro mensaje desde San Julián, dice, escuchando sobre la situación de la provincia en relación al resto, pienso que con el petróleo, el oro, la plata que tiene y se sacó, tendríamos que ser una provincia modelo, pero se dedicaron a robar. Qué bueno leerlos, qué bueno que comenten. Es muy bueno esto, ¿no? Que compartan la opinión respecto de los temas que vamos abordando. De eso se trata esta retroalimentación que proponemos a través de la radio, este feedback. Totalmente. Bueno, y Liliana también nos escribe, pero no termino de comprender su mensaje. Bueno, lo leemos después con más tranquilidad y lo compartimos. Decía, antes de ir a agradecer a nuestros auspiciantes, que ayer nos enterábamos de una situación porque nos tocó con gente conocida, con colegas, que nos comentaban que a raíz de la emergencia administrativa y económica que determinó el intendente Pablo Grasso en la municipalidad de Río Gallegos, en el Consejo Deliberante, de alguna manera adhiriendo a esta medida y en una misma sintonía, se decidió no renovar o dejar sin efecto los contratos para los cargos políticos, cierto número de cargos políticos, motivo por el cual trabajadores que se desempeñaban allí y no resguardaban plantas se quedaron sin su trabajo. Con esto, varias personas nos decían en charlas que habíamos tenido con amigos, bueno, no se puede seguir incorporando o incrementando la planta de personal. Es cierto, pero también es cierto que hay otros gastos que se priorizan y se deja gente sin trabajo. Es la situación que tenemos en Río Gallegos. Sí. Totalmente legal y válida, principalmente a partir del decreto de emergencia económica en la municipalidad de Río Gallegos, que habilita al intendente a utilizar discrecionalmente y a redireccionar partidas presupuestarias para lo que él crea conveniente. Esa legalidad se la dio la emergencia económica de esta semana. Él puede elegir discrecionalmente, a conveniencia de él, según su criterio, sacar plata de acá y mandarla para allá. Redistribuirla, redireccionarla. O sea, es absolutamente todo legal. Sí, todo válido. Es todo válido, absolutamente todo válido. Sí, incluso es la potestad que se autoadjudicó él con el consentimiento de otras autoridades más, el propio Consejo Deliberante, a partir de que se aprobó esta emergencia. Bueno, la presidenta del Consejo Deliberante dijo que el cuerpo puede funcionar con menos personal, claramente que esto se puede hacer. ¿Por qué no se hizo antes? Porque ahora están en emergencia, está bien. Y que los cargos de conducción van y vienen con la gestión. Claro, es algo que siempre se reclamó.
Lo que pasa es que, bueno, también se sigue gastando por otro lado en ciertas prioridades y ahora se deja sin trabajo a otro grupo de personas. ¿Y cómo no enlazar esto con una noticia de la que nos enterábamos ayer y que hoy es titular en varios medios? Me quedo con Señal Calafate. Suspenden el Festival Artístico de la Fiesta Nacional del Trekking por falta de dinero en el municipio del Chaltén. Por cuestiones económicas, según anunció el municipio de esa localidad en un comunicado oficial, se tomó esa determinación. Y entiende que la prioridad es otra. Claro, la caída de la coparticipación, el aumento de los insumos son algunas de las razones esgrimidas, sosteniendo que se busca poder cumplir con las obligaciones que la población y los empleados demandan. Por eso, los artistas que iban a venir desde afuera a esta fiesta, que es un emblema para el Chaltén, bueno, ha quedado sin efecto. La Municipalidad del Chaltén informó ayer la decisión de suspender el Festival Artístico de la Fiesta Nacional del Trekking. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Sandín Hermanos, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Hoy el predio de Sandín va a ser escenario de una expo minera que se va a estar concretando en Perito Moreno en esta jornada y en la de mañana. Gracias, Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina. En redes buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en spot, te dan un bono, lo completás y participás en el sorteo por una Renault Cardian 0 kilómetro. Nos acompaña también la empresa Taxa Amarga, te lleva directamente al aeropuerto del Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Amarga y Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Hoy es jueves, hoy sortear el Rebingo santacruceño, 9.300.000 pesos de pozo acumulado de la bolilla número 40, y después ahí pegadito sortea el mini bingo con 7.700.000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40. Sacamos cuenta, en el lapso de estos dos sorteos habrá en juego 17 millones de pesos solo en pozos acumulados, ¿eh? Así Muy que bien. no te olvides, Nica, de comprar el cartoncito de esta noche. Hoy juega el Rebingo y el mini bingo santacruceño. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos. Quedaron varias cosas, pero seguramente las van a retomar nuestros compañeros de Arriba del Día, que ya están listos, prontos, y hoy hay sesión en la Cámara de Diputados. Lo tienen, ¿no? Vos, apasionado del tema. ¿Cómo estás, Leandro? Buen día, chicos. Sí, apasionado y a esta altura un poco abrumados, ¿no? Sí, también. Entre tantas Sí, cosas sí, que sí, pasaron sí. en la Cámara de Diputados. Como he trabajado allí durante 8 años, bueno, como cualquier experiencia laboral, tenés como cierta cercanía para entender algunas cosas. Lo digo en una línea, y lo que vos quieras apuntar, Cari, está en condiciones de ser votado hace ya desde la sesión pasada. Cuando me refiero a sesión, claro, son sesiones ordinarias, ¿no? Porque ha habido muchas sesiones extraordinarias también, o una seguidilla, en verdad, sesiones extraordinarias, secretas, etcétera. Pero está listo para ser votado
la ley por la cual se recupera la figura del procurador, Exacto. que es la figura de Eduardo Sosa. En mi caso la llamé Ley Caso Sosa como para atar una cosa con la otra y tratar de explicarlo. Pero claro, la sesión anterior fue en el cierre de campaña previo a la elección, que estaba listo para ser votado, y los propios diputados del oficialismo, del bloque por Santa Cruz, pegaron el faltazo porque estaban todos viajando a Truncado. Exacto. Y ya estaban en condiciones de ser votados. Claro. Hay una modificación a esa ley. Hay una modificación propuesta por diputados del propio oficialismo que para que sea incorporada la modificación se tiene que tratar hoy sobre tablas. Sobre tablas significa ya cuando están en plena sesión. Y si no, se puede aprobar sin la modificación lo que llama despacho de comisiones, es decir, que fue pasando por distintas comisiones. Recordemos que el propio gobernador, en plena puja con la cúpula del Poder Judicial, metió este tema, hizo un texto público diciendo que cuando se presentó el proyecto de ley para recuperar la figura del procurador, el propio gobernador le puso el nombre y apellido. Dijo Eduardo Sosa. Bueno, vamos a explicar a lo largo del programa. Hay un punto ahí a tener en cuenta. La modificación que propone la diputada Adriana Nieto y Pedro Luxen, muy cercanos al, o sea, de los más ungidos, de los más ungidos dentro del bloque de diputados, la modificación que ellos proponen es un artículo que implica el cumplimiento del fallo de la Corte de la restitución de Sosa. Por lo tanto, es en concreto una ley con nombre y apellido en la propia ley, que es restituir a Sosa, no a otra figura de procurador. Claro, no solamente, o sea, no es restituir la figura del procurador, restituirlo a él. Claro, a cumplir el fallo de la Corte Suprema que decía que Eduardo Emilio Sosa tenía que ser vuelto al cargo, vuelto al cargo. Claro, bueno, eso con todo lo enredado que es, vieron, uno lo explica lo más fácil posible y ya tiene un nivel de complejidad bastante importante. Bueno, vamos a tratar como de desmenuzarlo un poco más y contextualizarlo. Recordemos que Eduardo Sosa, si alguien no lo sabe, no lo recuerda, lo tiene borroso, es aquel procurador que a mediados de los 90 fue sacado de su cargo de manera inconstitucional por Néstor Kirchner, gobernador. Y esto de la inconstitucionalidad lo dijo la propia Corte Suprema en reiterados fallos, el último hace 15 años atrás. Ahora, me viene esta inquietud. El gobernador no tiene la atribución de ejecutar y de darle viabilidad a ese fallo de la Corte de hace varios años atrás. Buena pregunta. ¿No puede hacerlo ahora? Bueno, ese es el argumento que utilizó en su momento Daniel Peralta cuando era gobernador, diciéndole a la Corte, yo no puedo cumplir lo que ustedes me solicitan porque no está esa figura. La figura ya no existe por ley. Claro. Hay un elemento más a esta ensalada compleja de cosas. El propio Eduardo Sosa desistió de la demanda ante la Corte Suprema. Hace ya unos años atrás, la Corte le dio la razón, no lo restituyeron al cargo y él en un momento cesó con la demanda. Es decir, la retiró. Recuerdo haberle hecho una nota en esta radio, le hicimos una nota cuando recién abría la radio Nuevo Día, 2014-2015. Él en ese momento, claro que cada quien en su etapa de la vida, ¿no? Él había dicho que ese ya era como un capítulo cerrado en su vida, que es distinto a lo que dijo hace un mes y pico atrás cuando dio una sola entrevista muy breve diciendo estoy dispuesto a colaborar. Ahora fíjense que lo tendrá que decir él, ¿no? Pero no dijo volver al cargo, dijo colaborar o aportar. Veremos qué significa eso, porque es como un guiño a la política del gobernador Vidal. Pero una cosa, él cuando retira la demanda tiene que ver con que empezaba a hacer el reclamo por lo que nunca apercibió en términos económicos desde que lo sacaron de ese cargo. Él empezaba su demanda a nivel provincial en términos económicos. Para empezar esa demanda retiraba la demanda de la Corte Suprema. No es nada, que lo respondan los protagonistas, pero la pregunta que vos planteás es la adecuada. Una de las tantas preguntas que hay acá es, ¿no se podía dar cumplimiento al fallo? Bueno, en su momento el propio Sosa retiró. Llegó un momento en que retiró cuando ya en realidad lo había asistido la razón según la propia Corte. Lo que pasa es que los pronunciamientos o queda feo decir órdenes, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación
quedaron en una cuestión meramente declamativa, porque la provincia de Santa Cruz nunca acató, nunca efectivizó algo que te está exigiendo que cumplas la máxima autoridad judicial de la República Argentina. Recordemos que la respuesta política fue de Néstor Kirchner llenando el boxing. El último acto, a los 2 meses fallecía, más o menos 2 meses o menos, en clara, porque se hablaba de intervención federal de la provincia. Claro, por no acatar ese fallo. Claro, esa era la sanción, ¿no? Y Kirchner lo leía en clave de la corte está en contra mío, en mi propia provincia, entonces voy a defender al gobernador. El gobernador era Peralta. Claro, ese acto en el boxing al que referís, Claudio, fue en 2010. Por eso, ¿vieron? Estamos... 14 gobernadores. Claro, 14 gobernadores, eso. Estuvieron acá. Político más fuerte. Sí, un acto muy fuerte. Sí. ¿Querés apuntar acá, Nica? Un caso para destacar hoy importante, hoy a la mañana, también vinculado a esa época de la Argentina y de Santa Cruz, se presentó en Comodoro Pi Julio Miguel Devido para cumplir la condena, entre muchas otras que tiene, con lo que fue la tragedia de Once, ¿no? Donde él era el superministro y que avaló la compra de trenes en desuso y material ferroviario, chatarra ferroviaria a España y Portugal. Durante la gestión, no me puedo acordar el nombre del ministro de Transporte de aquel entonces, pero... ¿Randazzo? No, Schiavi, Juan Pablo Schiavi. De todas maneras, ayer vi un posteo del ingeniero Eduardo Elías. Sí, yo también me quedé con ganas, falta de tiempo de compartir esto. Muy a ciencia cierta, un hombre que vivió la persecución. Esto es cierto, vivió la persecución de Julio Miguel Devido y de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. Incluso estuvo a punto de perder su trabajo en la actividad petrolera por solamente dar su opinión y brindar asesoramiento en cuanto a materia ambiental cuando se comenzaban a realizar las obras de la mega usina de Río Turbio, ¿no? Exactamente. Eso hay que tener memoria igual. Es un perseguido, fue un perseguido el ingeniero de Elías de Julio Miguel Devido y de el expresidente Néstor Kirchner. Chicos, quedamos en esta sintonía 100.9. Se viene arriba el día. Nosotros volvemos mañana a las 8 como siempre. Mañana viernes, último día de la semana, comandante. Vamos. Nos vemos mañana a las 8. Gracias. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Gracias, Rodrigo Poloni, por ponernos al aire en el streaming. Sigan con Arriba el día. Chau, chau. Gracias. A veces alcanza con un riff para que todo tenga sentido. Primavera 2025. Sensaciones reales. Te decís que no vas a mentir si te encanta. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Don't pay me. I beg my landlord for
Don't stop raining. The sky all day is as black as night, but I'm not complaining. I begged my doctor for one more line. He said, son, a word's family. It ain't no place to be killing time. I guess I'm just lazy. I don't mind as long as there's a bed beneath the stars that shine. I'll be fine. Give me a minute. A man's got a limit. I can't get a laugh if my heart's not in Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Santa Cruz en crisis, Vidal pagó los sueldos en 2 tramos y Río Gallegos declaró la emergencia económica. La provincia atraviesa una crisis financiera por la caída de las transferencias automáticas de Nación y a una merma de casi el 30% en las regalías petroleras. Debido se presentan Comodoro Pi para cumplir la pena de prisión por la tragedia de Once. Es después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia contra el exfuncionario kirchnerista. La defensa solicitó arresto domiciliario. Noticias al instante. Carpetazo demócrata contra Trump aparece complicado en el caso Epstein. Congresistas del Partido Demócrata estadounidense publicaron este miércoles mails en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el presidente de aquella nación, Estados Unidos, Donald Trump, sabía de su conducta. Tenis, ATP Finals. Hoguera Aliassime le ganó a Shelton y se ilusiona con clasificar a semifinales. El canadiense, octavo del mundo, le ganó al estadounidense Ben Shelton, raqueta número 5, este miércoles por la segunda fecha del grupo Bjorn Borg de las ATP Finals y se ilusiona con la clasificación a semifinales. Aliassime ocupa el octavo puesto del ranking y puso 4-6, 7-6, 7 tiebreak y 7-5 luego de 2 horas y 25 minutos de juego. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Stay away from my window. Stay away from my back door too. Disconnect the telephone line. Relax, baby, and draw that blank. Kick off your shoes and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Oh, baby, don't you hesitate. 'Cause tonight's the night. It's gonna be alright. 'Cause I love you, girl.
Muy buenos días amigos y amigas, hoy es jueves 13 de noviembre y arrancamos con dos efemérides musicales que nos pintan un panorama histórico más que interesante. Así que prendan los altavoces y suban un poquito el volumen, porque esto suena así. En un día como hoy, Rod Stewart logró que su potente tema Tonight's Tonight, Gonna Be Alright, llegara al número 1 en el Billboard, en el Hot 100. Imagínense un hit que se difundía, que la gente cantaba, que se sentía en el aire y que aún hoy sigue sonando como un clásico de esos que no pasan de moda. Así que si quieren, después de este bloque, tal vez podemos hacer un pedacito de esta canción para ambientar. Tonight's the night. It's gonna be alright. 'Cause I'm También un 13 de noviembre, un día como hoy, pero de 1965, James Brown lanzaba I Got You Feel Good, I Feel Good. Esta canción marcó un antes y un después en el soul. Entró en las listas, subió alto, se volvió icónica y hoy lo recordamos porque cada vez que suena, uno siente ganas de moverse, de zapatear, de cantar, en fin, ganas de disfrutar. Así que ahí lo tienen, dos momentos súper importantes de este 13 de noviembre. Quédate ahí que ya empieza arriba el día en la 100.9 Radio Nuevo Día. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. Me siento bien, dice este muchacho. Ojalá ustedes también, queridos oyentes, buenos días. Comienza arriba el día. Hoy es el número 13, no sé cómo les cae, pero de todos modos no es ni martes ni viernes. Jueves 13 de noviembre de 2025 y en verdad quienes estamos aquí al aire ya venimos hablando hace un ratito. Héctor Nica Mancilla habló al aire con nuestros colegas de la otra gestión de una noticia importante en la política nacional, en la justicia, hay que decir también, allí en Comodoro Pi esta mañana. Por mi parte me consultaban Cari y Claudio acerca de lo que pasará en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, que ya lo vamos a recapitular. Bueno, Héctor Nica Mancilla, mi nombre es Leandro Dolan, ustedes escuchaban a Rodrigo Redondo haciendo la apertura musical, así que estamos al aire, digamos la verdad. Buenos días muchachos, ¿cómo andamos? Bien, buen día Lea, buen día Rodri Redondo, buen día Rodri Poloni ahí en el streaming, el comandante Brian Álvarez conduciendo la operación de esta máquina informativa y de la música, de la muy buena música y las entrevistas. También un saludo a Fer Dornú y a mi amigo el Pitbull Villanueva, que están en estos momentos en la redacción. A Lore Aaron Redes. Está cansado ese perro, ¿eh? Sí, fue un ladrido agotado. Sí, fue como un ladrido, ¿viste? Sí, seco, sí, uno solo, seco. raro, ¿no? Sí. Un Si perro vos en me el decís, campo. si vos me decís, ese es un perro cansado de ladrar, y Sí. no es un buen signo. No, no es un buen signo. Un perro no puede cansarse Por el de año. ladrar. Y más si es perro de pelea. Eso pensé. A esta altura del año creo que estamos más o menos como ese perro. Viste que generalizar siempre es un error. Sí. Porque uno generaliza cosa de uno si uno generaliza. Pero bueno, vamos llegando a fin de año ahí Sí. remando, muchachos. Saludo a Juli Quirós, que está ahí medio papucho. Andaba con problemas estomacales, así que tiene que cuidarse. Bueno, fuera de broma digo, ¿no? Sí. Fin de año, ¿viste? Y el cansancio se empieza a sentir. Ujú. No sé si a ustedes les pasa. Uno empieza a sentir
eso, como el agotamiento y esta altura del año que se empiezan en materia laboral y en otras cosas de la vida cada quien, pero cómo va a cerrar cosas, ¿no? Che, estamos filosofando demasiado temprano. ¿Cómo andas, Rodríguez Redondo? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, acá andamos. Perdón, pero ese es mi mate, ¿eh? No. Sí. Ah, sí, tuyo. Por favor, sí. Toma. Gracias. Arrancábamos mal, ¿viste? Ayer vi que tardó un rato en llegar, entonces ahora lo dije de manera inmediata. Expropiese. ¿Arredondo es la aduana? ¿Cómo? ¿Arredondo es la aduana del mate? Sí, en la aduana del mate, exactamente. 10 de la mañana en punto en toda la República Argentina. En este momento hay 13 grados en la capital de Santa Cruz. Hay un solazo impresionante, de verdad impresionante. Es solazo muy, muy lindo. Pegá fuerte el sol, eso sí. Hay que usar protección porque está bastante duro. Hay un poquito de viento. Para hoy se espera que haya viento todo el día, sí. No el viento que hubo ayer, pero sí viento al fin. Ayer a la tarde me acordé vos nuevamente. ¿Te acordaste? ¿Viste con tu presagio que nos diste del cómo iba a estar el extendido en cuanto al... El minuto iba a a ir minuto. aumentando el viento? La velocidad. Si a eso de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde estaba... Imposible. Bueno, pero iba a estar mejor, ¿eh? Hoy vamos a tener vientos de hasta 46 kilómetros por hora, ráfagas que van a oscilar, pero en un lapso mucho más breve. Entre, por ejemplo, entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde, entre 60 y 80 kilómetros por hora, y después baja de vuelta. O sea, venimos teniendo una mañana tranquila con el viento, cerca de la 1 de la tarde se espera que suba un poquitito, que sople más fuerte, y hasta las 5 de la tarde va a estar así intenso, y después ya cerca de las 5 o 6 va a empezar a bajar. Así que ese es el pronóstico para hoy. Después también lo que se prevé es que así como está ahora el cielo despejado, que en algún momento se empiece a nublar, que se empieza a poner mayormente nublado, pero lo que vamos a tener hoy, que va a estar combinado con el viento y con el sol, es el calorcito. Y vamos a tener una máxima que podría llegar hasta los 19 grados en la capital de Santa Cruz, la mínima de 9, la térmica de 11 grados, es el pronóstico para hoy en Río Gallegos, ciudad de la provincia de Santa Cruz. Ayer probé los peronachos. Ah, probaste los peronachos, es verdad que vi que publicaste los peronachos, el snack de Perón, que salió de moda ahora. Muy bueno. ¿Tan rico? O sea que tiene gusto a choripán. ¿En serio? Bueno, a ver. Le agradezco yo a Adrián Saldivia, Adriancito Saldivia. Él los consiguió. Después me pasó la dirección. Bueno, tengo una pregunta para ambos, ¿puede ser? Sí. Vos contaste eso como una noticia curiosa, Rodri, ¿hace cuánto? ¿2 meses y medio, 3? ¿Lo de los peronachos? ¿Lo de los peronachos? Lo contó Nica. Directamente vos, Nica. Sí. Ah, tenés razón. Claro, pero era una noticia que parecía como lejos, no era acá. Era, no sé si era Santa Fe o por ahí. En Rosario eran Provincia de furor. Santa Fe. Sí, eran furor. Ahí está, esa es la noticia. Son furor los peronachos. Mañana si me acuerdo, hoy a la tarde compro. Mañana traigo y hacemos la degustación de peronachos en vivo. ¿Te parece? Mañana viernes. Me parece buena idea. Lo que no va es con mate, ¿no? Sería como peronacho con un vasito de agua, supongo yo. Un vino tinto. ¿Cuándo? Perdón, ¿Vos decís viernes, media mañana? ¿En serio mate con choripán, snack? con choripán, con grande choripán. Sí, para mí. Claro, pero si mal no recuerdo, son como los nachos, pero tienen toda la iconografía peronista. Perdón, si querés traemos un Fernet, o sea, si te parece que... Vos lo venís amagando hace 6 meses. O un Fernet, un vino tinto. Para mí el vino y el choripán van de la mano. También, aprovechó la volada. Che, 10 y 3 de la mañana, ¿no? Y mis compañeros, sepan ustedes oyentes lo que están haciendo estos muchachos. ¿Pero escuchaste la música de fondo que hay? Sí, la marcha. Es que sabemos que Brian, cuando puede Brian, entra el general. Entra el general. No, además él ya nos contó acerca de su voto. Viene Brian. Claro, nos contó acerca de su voto del 26 de octubre con señas muy elocuentes que nosotros los vimos a través del vidrio. Bueno, a ver, el punto es, los peronachos existen de veras. De veras. Llegaron a Gallegos, ya hay negocios vendiendo peronachos. O sea, vos tenés las papas fritas, chisitos, palitos, manices. Sí. Me gusta decirle manices como... no es manices. Ya sé que no es manices. Es lo manices. Lo manices. Y próximamente van a estar los gorilachos. Que son un snack de base a banana. La competencia. Che, lo manice. Sí, no, veo que son las 10 y 4 minutos. Todavía no abrimos actualidad. Y hay muchas ganas de pasarla bien, Nica, veo. Sí. Perdóname. Perdóname que siempre te la... No, pero no hay nada que perdonar. Digo que si arrancamos así, el que no suba tanto, ¿no? Porque al mediodía es como sin filtro de nada. Hasta la estratosfera. Y más allá.
Está bien. Bueno, fuera de broma, mañana traemos perolochos y los mostramos en cámara porque es un snack que de veras estaba siendo muy vendido en la provincia de Santa Fe. Y acá, según lo que te comentó tu amigo colega, ¿qué es? ¿Lo consiguió en una cadena, gran cadena, en un almacén, autoservicio? Un almacén. Mirá. Apelo para la consigna del día de hoy a la reflexión. Apelo al pensamiento. Apelos, dijo un calvo. Exactamente, bueno, apelo a la... Perdón. No, está bien. Me levanté. Vos pegale yo te la dejé picando y vos pegale fuerte al medio, que es gol. Apelo a la reflexión, porque es una pregunta que va por ese lado, va por el lado de, a ver, detengámonos un minuto a pensar en un momento de la vida. Que viste que como venimos hoy siempre estamos pensando o en llegar a fin de mes o en los quilombos que tenemos hoy, pero nunca pensamos o nunca nos detenemos a pensar en el pasado, solamente cuando nos reunimos alguna vez en alguna reunión familiar, o en Navidad, o en algún cumpleaños, o en algún bautismo, pero no en otros momentos. Y hoy, qué sé yo, jueves, es un momento cualquiera de la vida, estás en la oficina, tenés tiempo tal vez, estás yendo y viniendo del laburo. Yo te voy a llamar a la reflexión. Mi idea es que vos en este momento trates de pensar, de imaginar, de volver un poquito para atrás. Hacé de cuenta que tenés un control remoto en tu mano. ¡Papá! Un control remoto, pero no para cambiar de canal. Un control remoto para la vida. La pregunta es, ¿qué botón usarías hoy si pudieras? ¿Usarías el botón de la pausa para quedarte un ratito más en ese abrazo que todavía sentís de alguna despedida, de algún amigo, de alguna situación particular? ¿Qué harías? ¿Rebobinarías? ¿Apretarías el botón rebobinar? Bueno, suena medio antiguo decir rebobinar, ¿no? Hoy, pero sí, rebobinarías. Para volver a la charla que cambió algo sin que te dieras cuenta, tal vez. Alguna charla, ¿viste? Esas charlas que calan hondo, tan hondo que te terminan llevando los cambios con el correr del tiempo. Una charla con papá, una charla con mamá, una charla con un amigo, una charla con un hermano, con una pareja. O adelantarías para saltar ese momento feo o ese momento que parece eterno, como puede ser, por ejemplo, un lunes de sueño, alguna situación amarga de la vida, alguna situación que quieras olvidar, alguna reunión de trabajo, algunas elecciones presidenciales. A veces la vida pasa tan rápido que da ganas de tener un minuto nomás, un minuto el mando a distancia, un minuto el control, uno que te deje de tener la risa, que te haga acordar a tus amigos, o que te deje volver a esa tarde cualquiera que terminó siendo inolvidable. Así que te propongo, hagamos lo siguiente. Si tuvieras un control remoto para tu vida, ahora, en este momento, olvídate de todo. ¿Qué momento pondrías en pausa? ¿Cuál rebobinarías? ¿Y cuál adelantarías sin culpa? 15 51 60 51. 15 51 60 51. ¿Qué momento pones en pausa? ¿Cuál rebobinás? ¿Y cuál adelantás si tuvieras el control remoto de la vida? Yo estaba pensando, abro consigna, si se me permite, porque como es muy reflexiva, hay que empujar a la audiencia a imaginarse algunas cosas. Pensaba en dos momentos mientras venía para acá. Me subí a la bici y si yo tuviera el control remoto de mi vida y pudiera volver para atrás, siempre dicen, ¿no?, que volver para atrás es una fantasía que tiene que quedar ahí, en la fantasía, ¿no? Porque volver al pasado, ya está, lo que fue y no será. O sea, y vive en la memoria, y mejor dejarlo ahí en la memoria como lo que fue, ¿no? O sea, que volver al pasado, pero bueno, esto es fantasear igual. Y yo pensaba, un momento que elegiría sería el día que, sin decirnos nada, mamá nos levantó de la cama tempranito, un día a la mañana, nos hizo tomar el colectivo, después el tren, nos dijo que íbamos a ir al puerto de Frutos, en Tigre, en provincia de Buenos Aires, que para nosotros que éramos chiquitos, teníamos 10 y 11 años con Sofi, mi hermana, era un verdadero embole, y terminamos caminando y de repente nos dice, bueno chicos, entren.
y teníamos enfrente de nuestros ojos algo que parecía imposible, porque era caro, porque era difícil, porque no había guita, porque era un momento muy complicado, que era el Parque de la Costa. Con los juegos, con el parque de diversiones, con la montaña rusa. ¿Y sabes por qué lo tengo ese momento en la mente? No solamente porque me divertí mucho, porque estuve todo el día ahí, porque la pasé bien, porque fue inolvidable y porque fue la primera vez, sino porque además fue un gesto de esos enormes de mi vieja, que ¿sabes lo que hizo, mamá? Agarró y se quedó afuera, porque como no había guita para bancar las 3 entradas, nos pagó las entradas a nosotros y se quedó afuera esperándonos. Todo el día, abajo del sol, hacía un calor tremendo, verano. Así que yo pensaba en ese momento, por ejemplo. Está muy bien. Momento inolvidable. Lindo momento. Inolvidable. Hermoso. ¿A vos qué se te viene a la mente? Yo pondría ahí, por ejemplo, rebobinaría. Mirá, yo Sí. no le hago trato, ¿no? De no esquivarle las consignas. Para esta necesito un rato, porque es un año muy singular para mí. De una, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Vos, Nica, tenés algún momento de pausa? ¿Alguna fiesta? Eso está clarísimo, perdón. No, por favor. Lo recontra entiendo. o sea, Pero por favor. Siempre estas consignas llevan un poquito Sí, de claro, depende de qué lugar te lleven, ¿no? En verdad, viste que cuando hay cosas a flor de piel, a veces es difícil ponerlas en palabras. O sea, y a veces te sale, a veces no. Yo recordaba la infancia, pero digo, uno puede recordar otros momentos de la vida. Claro, por ejemplo, sí. también se me ocurría algún que otro viaje con amigos, ya lo contaré más adelante, ¿no? Uno de esos viajes inolvidables que sellás amistad porque pasás y vivís cosas determinadas, una boludez, por ahí compartiste algo, no sé, escalaste una montaña. Ah, mira, ahora que decís eso, comento una cosita, ahora Sí. abriste ese aporte y me hiciste acordar. A ver. Este año, ahora no me acuerdo si fue en enero, con 2 amigos muy cercanos de toda la vida, Luciano y Martín, fuimos a Laguna de los Tres, en Chaltén, ¿no? Y era un viaje que teníamos pendiente hace 20 años más o menos, o sea, mucho tiempo. Tenemos todos poco más de 40 y lo fantaseamos desde que egresamos en la escuela. En realidad no fuimos juntos, con Luciano sí, pero con Martín no, somos amigos del barrio de toda la vida. Y viste esas cosas que, bueno, ellos se fueron de Gallegos hace muchos años, después volvieron, uno de ellos, y era como un viaje pendiente de toda la vida. De hecho, en el viaje original, o sea, en el imaginario, era un viaje de más personas. Pero bueno, va pasando la vida, van pasando las circunstancias de la vida y no todos los que lo planeábamos, pero varios de nosotros pudimos ir. Y algo que nos llamó la atención a nosotros, a mí también me llamó la atención, a mí esas cosas me gusta compartirlas en redes. Quizá porque es como la experiencia humana compartida, no desde el ego, la vanidad y esa tontería que existe mucho, como el modo selfie de la vida, digamos que trato de evitarlo y no caer en esa tentación. Digo que, quiero decir, no digo que esté mal, digo que creo que tenía que ver con una fibra más sensible lo que quería compartir. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Algo más íntimo. Claro, pero me llamó la atención la cantidad de gente, pero esto lo hablábamos con mis amigos, con Luciano y con Martín, la cantidad de gente que estaba como, no sé, como que nosotros pudimos cumplir algo que es el deseo y la fantasía de mucha gente. Ese viaje con amigos que, o puede ser un amigo o puede ser un familiar, ¿no? O sea, digo, una persona querida. Y es, mirá, en un punto, ¿por qué tanta gente conecta con esto? Nos dábamos cuenta como en la devolución, ¿viste? Total. Y es porque, mirá, esto lo desea mucha gente. Total. Y ahora pensamos, ¿no? Luego la vida se nos despelotó por distintas razones, cosas de la vida, digamos, ¿no? Y ahora pienso que, todo lo que tuvo que alinearse para que eso sucediera, porque si quisiéramos volver a hacerlo ahora en 2 meses, la vida cambió, por distintas razones. Sí, bueno, es Ahí me llevaste ese recuerdo, en verdad. Y es reciente, ¿no? Por eso igual lo tengo tan fresquito. hermoso recuerdo. O sea, ahí pondrías pausa, rebobinás o no, claro, pones pausa o rebobinás. Sí, claro, igual lo tengo como... Y de ese viaje un momento particular, un momento X. No, fue todo... Una birra, una caminata, la Laguna de los Tres hiciste. Laguna de los Tres, que es Laguna de los Tres es la caminata a la base de la montaña del Chaltén. La gente que sube las fotos del cerro del Chaltén, digo para que nunca fue. A mí me gusta decir el Chaltén y no Fitzroy. Sí, todos le decimos el Chaltén. Claro, acá, ¿cierto? Sí. Bueno, digo para la gente, mucha gente fue cada vez más, pero no todo el mundo. Entonces, digo para el público general. Son como 4 horas de ida, Claro, ¿no? 4 de ida, exacto. Son 10 kilómetros. El último kilómetro es el kilómetro más difícil, muy empinado y de piedra dura. Y en realidad lo que pasó en este viaje es que de los últimos 5 que hice a ese lugar, en los últimos más o menos 8 años, he ido bastante seguido, es la primera vez que lo encontré despejado.
Vos podés, es un viaje que hay gente que lo hace una vez en su vida además. Y vos podés llegar y no ver la montaña. Por eso los Por el escaladores clima, ¿no? miran el tiempo, los que vienen de otras partes del mundo y demás, ya con mucho tiempo antes miran lo que ellos denominan periodos de ventana o ventana, ¿no? Como para decir, bueno, hay una ventana hay un momento bueno del clima, es el momento de meterse en la montaña. ¿Qué inmensidad y qué magnetismo tiene el Chaltén? Vos sabés que yo la última vez que estuve fue en el 19 y tenía la casa a disposición de un amigo de toda la vida, de Javier, y un ventanal del dormitorio de la planta alta tenía la mejor postal. De hecho, tengo unas fotos ahí despejado en su toda la majestuosidad que el Chaltén. Y viste, el Chaltén tiene un clima muy particular, un clima feo tiene el Chaltén. Es mucho viento, llueve, se cierra todo y se larga a llover. Sí, súper adverso, ¿no? En plena montaña, ¿no? Ahí en la cordillera. Y un día me tocó y me levanto, todo tapado. Claro. Sí, no lo ves. La gran postal que tenía en el ventanal. No es el pico del Chaltén, no lo ves. Nada. Y después es esa postal, ese paisaje que lo tenías frente a tus ojos, que no te cansás de mirarlo. Si uno renueva la mirada, ¿viste? No acostumbrarse, eso como renovar tu propia mirada, es un lugar que podrías apreciar todo el tiempo. O todos los días. Todos los días. Ese magnetismo que te agarra cuando pasás la Leona, el paraje La Leona. No me acuerdo qué ruta es, 40 creo que. Claro, y encarás para el Chaltén. Y cada vez lo vas viendo, lo vas más viendo, cerca. lo vas viendo. Sí, es una cosa, es la palabra que usaste recién. Es majestuoso. Es eso. Ese es el término que le cabe. Rebobinar, poner pausa o adelantar. Tenés el control remoto de la vida. Lean dijo, yo si pudiera volvería, exactamente, es una serie. Volvería, Lean dijo, volvería a este viaje al Chaltén, que fue un viaje soñado, que todo el mundo sueña, que no todo el mundo concreta, que lo hicimos después de los 40 con amigos, y me encantaría volver. Hoy por diferentes circunstancias, la verdad es que es difícil ponerse de acuerdo cuando uno está grande, y claro, bueno, porque uno tiene hijos, el otro se va, el otro viaja. Sí, además que solo a veces sencillamente no te coincide el tiempo de vacaciones. No. O sea, tan simple como eso, ¿no? Sí. O distancias, vivir muy lejos uno de otro y coincidir en un punto. Yo siempre soy muy optimista en el sentido de, porque yo he organizado viajes, bueno, estando acá en Santa Cruz, he organizado, por ejemplo, viajes con amigos de Buenos Aires que me han venido a visitar. He logrado juntar a Sandro Díaz, el hijo del viento, que es como, mi compadre santacruceño, digamos, el amigo que más quiero, con Boro, que es mi gran amigo de Buenos Aires, que vino de viaje para acá, y lo junté y nos fuimos juntos en auto hasta a ver a La Renga, a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Hace poquito además. Parecía imposible, porque si como mi amigo tiene que venir de Buenos Aires para acá, nos tenemos que subir al auto, cruzar en barcaza y hacer el viaje en auto. Lo hicimos. Digo, a lo que voy es como, sé que es difícil. Sí, ponerte el objetivo, ¿no? Y trabajar para eso. Pero si hay voluntad, o sea, si uno se organiza con tiempo y voluntad, y reservo, ya fue, listo, listo, vamos para adelante, después vemos qué hacemos. Bueno, a veces hay que mandarse un poco, no hay que pensar como tanto. tomar la decisión. Hay que tomar la decisión. Y voy a preguntar a Nika, yo sé que Nika tal vez no sea uno de los temas que más te guste charlar, porque viste que, no sé si te gusta tanto filosofar o sí, vos me dirás. Pero te voy a preguntar, con total, vos respondeme simple, cortito, lo que se te ocurra. ¿Rebobinás, ponés pausa o adelantás? ¿Qué haces si tenés el control remoto de la vida? Si tuviera control remoto de la vida, sí. Rebobino. ¿Rebobinás a dónde? ¿A qué momento? Dame un año más o menos, a ver. ¿Qué año? ¿Cuántos años tenías el momento que te gustaría? Y rebobinaría al mediado de los 2000. Mediado de los 90. ¿Era el Nika de cuántos años? Rebobinaría para decirle cosas que quizás no le pude decir a mi viejo. Ok. Sí, como en 96, 97. A ese tiempo rebobinaría. ¿Cuántos años tenías? 23, 24 años. 23, 24. Sí. A eso rebobinaría. ¿Qué hacía ese Nika en ese entonces? Trabajaba en comercio. ¿En comercio? ¿En dónde? Sí, en una carnicería. ¿La carnicería? Sí. ¿La carnicería del barrio Fátima? Sí, exacto. Ok, ¿y qué laburabas todo el día, de la mañana a la noche? No, hasta media tarde porque después me iba a la universidad. Ok, te ibas a estudiar todo derecho. Sí, me iba a la UMPA, sí. Ok, ¿y en ese momento estabas de novio? No. ¿Salías con amigos? Sí, salí.
¿Iban a bailar? Sí, los fines de semana. ¿Iban a bailar? ¿Organizabas? ¿Viajabas? Porque vos te gusta viajar. ¿Viajabas en ese entonces? O Sí, le agarraste- pero enero, febrero, ¿viste? ¿Y a dónde te ibas si podías? Ay, vivía cerca, quizás a Madrid. De una. Sí. De una. Porque te gusta viajar a vos. O sea, me encanta, si tuviera plata viajo. ¿De quién agarraste gusto de viajar? No sé, quizás porque te da esa sensación de libertad, es lo mismo que a un camionero le da sensación de libertad la ruta. Sí. Es una falsa sensación de libertad, ¿no? Sí. Tenés que llegar a un destino y entregar tu carga. Pero es muy lindo. Pero el viajante, igual, esa sensación de conocer cosas nuevas. Con gente nueva, ¿no? Es lindo el viajar. Total. Y sentirse libre además también. Claro, Sentirse libre. sí. ¿Algún viaje que tengas en el recuerdo que te gustaría volver? Que si, che, me rebobino, este viaje lo volvería a hacer. O me gustaría volver a vivirlo por X motivo. ¿Por qué motivo un viaje te gustaría volver a vivirlo? ¿Dónde rebobinas? ¿Dónde pones la pausa? ¿Qué provincia? No, me gustaría conocer otras provincias. Ok. Por ejemplo, me gustaría conocer Salta, el tren a las nubes. Una cosa que me gustaría conocer, el tren a las nubes. ¿Te lo tenés que proponer entonces? Sí, sería cuestión de tener billetera. Bueno, pero la guita a veces es un pretexto. A veces la guita, o sea, yo entiendo, estamos en un momento difícil. Sí, súper. Súper sí, súper, difícil. sí. Hoy por hoy decir, che, la guita es un pretexto es como tener cero sensibilidad social. Pero digo, a veces pasa que la guita es un Sí. pretexto. Porque a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, me voy a sentar, voy a hacer las cuentas. A ver, de acá a un año. Sí, de acá planificar. Sí. En todo lo que se pueda. Ahora, si en yo- la medida de todo lo posible. Si te querés ir a Europa en un mes, y bueno, hermano, o sea, y no vas a poder, pero si lo planeás de acá a 5 o 6 años, y decís, che, bueno, y a ver si Eso- ahorrando 2 mangos con 50 todos los meses, ¿podré? Europa, Puede me gustaría ser. igual, Europa. ¿Se puede? Sí. Se puede soñar. Bueno, gracias por el No, momento por favor. compartido. Gracias. Está bueno a veces recordar. Sí. Y es lindo. Sí, Yo sí, sé sí. que las emociones a veces son como una ola, ¿viste? Hay que surfearlas. Pero siempre está bueno volver, recordar, Sí. porque nos hace valorar mucho más el presente también. Tal cual. Y a los amigos que están escuchando la radio, al 1551 6051, también les agradecemos que se abran, que abran el corazón, que nos digan si rebobinarían algún momento de la vida, algún viaje, algún recuerdo. Puede ser un recuerdo simple, no tiene que ser nada grandilocuente. Puede ser un momento, qué sé yo, con la familia en la cocina, algún domingo, algún asado, que estaba la abuela, que se hacía tal cocina, que se hacía tal comida que no se come desde hace mucho. Puede ser algo sencillo, o pueden poner pausa en un viaje con amigos, pueden poner pausa en una fiesta, pueden poner pausa en un casamiento, pueden poner pausa en un momento simple de la vida, o pueden adelantar, si quieren, porque a veces la vida tiene momentos muy envolantes y muy jodidos, los momentos feos, si los pudieras adelantar, los adelantarías. Pregunto, porque a veces la vida también tiene eso, ¿no? Y ya no me voy a ir mucho más de tema, pero quiero decir, ¿qué sería de la vida sin las amarguras? ¿Dónde estaría la felicidad? O sea, ¿qué sentido tendría la felicidad sin las amarguras? ¿Tiene sentido adelantar los momentos feos? Puede ser, qué sé yo, te lo dejo a vos, pensalo. 1551 6051. ¿Adelantás, rebobinás o ponés pausa? 1551 6051, el control remoto de la vida. Si mandás tu mensaje de texto tenés una chance. Si mandás un mensaje de voz tenés doble chance. Doble chance de ganarte. Escuchá, tenemos 2 premios hoy. 2 premios tenemos. Tenemos 2 entradas para ir a ver a... Mañana toca Las Trampas de Lili. Despedida. ¿Trampas de Lili? Sí, la banda de Miguel Sí, Hansich. sí, sí, sí. Con ese nombre. Con ese nombre, porque él también, Miguel tiene aquí en Río Gallegos otra banda, que es Miguel Sí. Hansich y Los Relámpagos. Los Relámpagos, sí. Bueno, mañana toca Las Trampas en dónde? Pueblo En Chico y tenemos 2 tickets para obsequiar. Y vamos a decir bastante más de esto. Empecemos por el regalo, que es lo que está bueno. Vamos Sí. a hablar bastante más de este recital. ¿Saben que traje disco de Las Trampas de Lili? Cosa de pueblo. ¿Saben quién es el bajista de Las Trampas de Lili? ¿Quién es? Pato de No Pato, Bailarás. sí. ¿En serio? Me acordé. porque ¿vos sabés que sí? Yo lo dijiste el otro día. Le viste cara conocida el otro día en la Feria del Libro. Pero no, porque lo había visto en un recital Ahí de está, bueno, ese. de las trampas de Lili. Claro. Lo vi. Y yo Bueno. lo miraba y decía, yo lo conozco, ¿viste? Y miraba, bajiste y lo vi el otro día y dije, es él. Es él, exacto. Es él, claro. Y Yo me traje acordé porque también- lo dijiste el otro día y me Claro. sorprendió Mm. cuando me lo dijiste. Y una cosa, quizás Sí. una faceta no la más conocida, porque Las Trampas de Lili es una banda muy popular. Sí. Miguel Hansich escribió 2 libros además. 2 libros. Y un No libro lo sabía sacó esa. este año, acá lo tengo. De hecho lo compré ahí en No Bailarás. Él tuvo una serie de charlas con Ulises Butrón,
que falleció hace no tanto tiempo. Entonces es una especie de, voy a decir lo más conocido de Ulises Butrón para los no tan rockeros, la banda sonora de Tango Feroz. La versión más conocida del Amor es más fuerte es la voz de Ulises Butrón. Bueno, Miguel, que vivió muchos años en Buenos Aires, tuvo una serie de charlas con él que terminó publicando ahora, y claro, Ulises Butrón ha fallecido. Entonces es una especie de libro post-mortem, digamos, de uno de los personajes protagonistas. La música de Ulises Butrón, Sueño en Carmesí, se llama. Bueno, va a haber más de esto mañana aquí en la radio. Bueno, creo que ya salió la difusión, ¿no? ¿Salió en redes? Mañana. Lo podemos decir entonces. Mañana va a estar con nosotros Miguel Jancich. Así es, va a estar tocando. Por eso el regalo de tickets va como creando clima para eso. 2 entradas, 15.51, 60.51. El control remoto de la vida, el control remoto de la vida. Pausa, rebobina o adelanta. ¿Qué momento? ¿Cuál te gustaría vivir? ¿Cuál te gustaría adelantar? ¿Cuál te gustaría pausar? 15.51, 60.51. Y tenemos también, escuchate esto. Yo te diría, ya se te va a empezar a caer la baba, ponete ya mismo, no si podés, digo, ¿no? Ponete una servilleta, un babero, porque hoy sorteamos también las empanadas santiagueñas más ricas de Río Gallegos. Una docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Riquísimas las empanadas. Un clásico del norte además también, ¿no? Que te hace vivir Santiago del Estero. Vos comés una empanada del Rincón de Quilpa y ya sentís inmediatamente las guitarras, sentís la emoción. El Rincón de Quilpa, empanadas santiagueñas, frisadas al vacío, listas en minutos. El verdadero gusto santiagueño ahora también está en Río Gallegos. Empanadas del Rincón de Quilpa, 650987. Si querés un consejo, yo las probé y te digo que son riquísimas. Si confías en nosotros, Nica no me deja mentir, también las probó. Son las empanadas santiagueñas más ricas de Río Gallegos. Y si querés un consejo más, si querés pedir o si te vas a ganarte la docena, haceme caso, yo sé lo que te digo. O como decía mi viejo, hacele caso a un boludo. ¿Y sabes qué? Pedite por lo menos 4 árabes, que son una delicia. 15.51, 60.51. Docena de empanadas, 2 entradas para ir a ver a las trampas de Lili en su despedida. ¿Te parece una cosa? Lean, tengo una propuesta. Yo sé que tenemos pegada nota, por eso te pregunto. Decime. Tenemos unos mensajitos. Vamos con mensajes. ¿Y vamos derecho? Sí, vamos con mensajes. Y cuando esté el entrevistado, tiene prioridad para no hacerlo esperar, sobre todo. Y si no llega a atender por esas cosas de la vida, lo dejamos para un ratito más a la nota, que tiene que ver con dar una mano. Si adelantamos así muy breve, una familia que necesita una mano, bueno, de quien pueda colaborar. Le mandamos un abrazo grande primero al Chile, que está mirándonos por YouTube. Un abrazo grande. Arriba el día, lindo escucharlo, dice. Vamos, amigo, vamos Chile, carajo. Nos apuntó algo nuestro colega Cristian González, de él hablamos. Ya lo vamos a poner al aire en un rato. Es un material que no está publicado en ningún lado. Hay un video. En verdad es un video bastante ilustrativo, lo vamos a mostrar en YouTube, pero adelanto el título nomás. Sí. Es uno de los títulos principales de nuestra web. Confusa situación. Encontraron un adolescente herido, habría caído del puente del aeropuerto de Río Gallegos, fue internado e investigan qué pasó. Bueno, nuestro colega estuvo ahí, nuestro colega Cristian González nos facilitó un video. Ahora ya estamos, cuando estamos al aire, se lo compartí a Rodri Poloni para ponerlo en streaming, pero la crónica Nuevo Día ya está publicada. Lo digo a modo de adelanto, en un rato comentamos esa crónica, pero tenemos un video que nos aporta el colega y es él el que está participando por YouTube. Buenos días, chicos. Yo fui 16 veces al Chaltén, esto en base a la consigna. Un montón. 16 veces fue. Con mi grupo de gimnasia, adultos. mirá. Hice todas las caminatas. Belleza total. ¿Quién lo dice? Nuestra querida amiga Alicia. 16 veces. Qué lujo, Espectacular. Qué lujo, che. A mí me pasa que es un lugar al que volvería todas las veces que pueda. O sea, vuelvo cada vez que pueda. O sea, iría, no sé, 2 veces al año si pudiera. Y sí, es un lugar espectacular. Es para ir, es para volver siempre. Es para por lo menos una escapadita. Me genera eso. Y un mensajito más también, Judith 355, mira, nos cuenta algo así, bien íntimo, bien personal, en referencia a la consigna, en referencia a la pregunta de si rebobinás, pausás y demás. Nos dice Judith 355, que lo anotamos obviamente para los premios, dice, buen día, rebobinaría para que mi hermano no se haya ido. Es algo que siempre pienso, dice, siempre pienso en él. Y rebobinaría para estar con él, entiendo yo, ¿no? Judith,
te mandamos un beso enorme, gracias por compartir este sentimiento tan personal, que eso lo lindo de esto, que podemos compartir. Ya somos casi amigos, nos escuchamos y nos vemos todos los días, Judith. Así que te agradecemos de corazón, de verdad. Y también hay un mensajito también acá, dice, buen día banda, volvería para atrás unos cuantos años. Escuchá, el último asado que compartimos todos mis hermanos juntos. Cabe destacar que en esa ocasión, hacía unos 10 años que no nos juntábamos todos, y otro momento, dice, ese asado fue hace un montón de tiempo, no se juntaban. Y otro momento fue el día que conocí a cada uno de mis hijos al nacer. Guido, el camionero. Ese participó por última vez ayer, así que un abrazo a Guido que participa diario. Guido, un abrazo enorme. Che, mirá qué lindo recuerdo, ¿no? Totalmente. Claro, yo no sé, hoy se estila, mirá con la pregunta, se estila como muy de se acostumbra. También. ¿No? Es usual. Es usual, es habitual. Pero depende de la pregunta, si se estila ¿qué? ¿Se estila meterse en el quirófano, digo? O sea, los padres entran al quirófano para ver el nacimiento de sus hijos. Sí. Si vos lo pedís, sí. Si lo pedís, ¿lo tenés? Sí. En algunos sí, en algunos casos presenciar el parto, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿No es medio fuerte, che? Pero depende de cada persona. En mi caso no tuve la experiencia, pero sí, debe ser de lo más fuerte de la vida. Debe ser fuerte en todo sentido, ¿no? Digamos, en el corazón y como las emociones deben volar hasta muy lejos, muy alto. Totalmente. Se lo pregunto a Guido más que nada, que nos está contando una anécdota. Pero imagino que sí, vos conocés gente que ha entrado. Sí, conozco y viste que uno pasa a saludar cuando puede, en verdad, pero me ha tocado estar muy cerca de una situación apenas después de un nacimiento con el papá de ese bebé, que es un amigo, y claro, le vi una emoción que no le vi nunca más en la vida, ni a ver, un gesto y una emoción que no se compara con nada. Eso como lo atestigué, digamos. Sencillamente eso es lo más cerca que estuve de esa situación. Che, vos sabés que nos manda, ¿sabés quién? Un mensajito. Nos manda un mensaje a Alicia. Mira, Rodri, ¿vos tenés ahí la foto de Alicia? ¿La tenés? ¿Sí? Mira la foto que nos manda Alicia, qué divina. Mirá qué divina que está. Mira, se pone ahí posando, ¿en dónde? En el Chaltén, en las piedras, mira. Ahí está en vivo en YouTube, ya está puesta la fotito, está puesta, ¿no? ¿Sí? Mirá la Alicia, de viaje, ahí con los palos de trekking. Bien preparada. Alicia en la pasarela del Chaltén, Alicia, posando para la foto, muy sexy, con su palo de trekking, vestida con de gimnasia, haciendo su caminata. Qué lindo lugar el Chaltén, Qué lindo lugar. Le mandamos un beso enorme, querida Alicia. Gracias por compartirnos ese recuerdo. Dice que fue una de las tantas. El que no conoce, que trate de ir. Y también nos manda un mensajito y con esto cierro y después habilitamos para que sigan mandando al 1551 6051 y nos cuenten si tuvieran el control remoto de la vida, a qué momento volverían para atrás, cuál adelantarían y cuál pondrían pausa. Tenemos un mensaje de voz. ¿Quién nos manda el mensaje? Fabiana, ¿qué nos dice esto? Mirá. Hola, buenos días. Yo el botón de rebobinar lo volvería 25 años atrás, 25, 27 años atrás, una mañana como hoy, tomando unos ricos mates con mi mamá, conversando de la vida, que me dé sus consejos, con ese olor a la casa que tiene todas las mamás que son particulares, y poniéndonos al día a ver qué podemos cocinar para recibir los chicos de la escuela, que vienen de la escuela, y eso. Ella en su casa, yo ahí acompañándola, y capaz hasta ayudándola igual de limpiar su casita y mate por medio, mate bar, risas, retos. Y bueno, en este momento, allá por el barrio 25 de Mayo, departamento 7. Gracias, Fabi. Mirá qué lindo recuerdo que nos trajiste. ¿Te diste cuenta de lo que te digo? Bueno, o sea, cuando uno recuerda, yo creo por lo menos, o sea, digo, no tienen que ser recuerdos una cosa, digamos, excepcionales de esa de la vida. Tal vez lo que uno extraña, lo que uno rebobina, a lo que uno quiere rebobinar es a eso. A ese momento, a llegar a la casa, a sentir el olorcito a comida, bueno, lo que contaba recién, ¿no? Esa simpleza de compartir ese momento, de llegar y que te mamá compartir unos mates, qué sé yo, ¿viste? Esperar a los chicos que lleguen del colegio. Me encantó el mensaje, Fabi. Estás anotadísima para el sorteo. Seguimos escuchando mensajes. 1551 6051 al mediodía hacemos el sorteo. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Avanzamos con la agenda informativa del día de hoy. Título de nuestra web, El Diario Nuevo Día. ¿Cuál fue el compromiso del gobierno con ADOSAC en la paritaria?
la suba de sueldos y que seguirán negociando mañana viernes. Ayer se retomó la paritaria, que se había demorado un día por pedido de AMET, y cuenta la información que ADOSAC y el Consejo Provincial de Educación retomaron ayer por la tarde las negociaciones. Según pudo averiguar nuestro medio, desde ADOSAC se insistió con la continuidad de la cláusula gatillo para el año próximo, más una recomposición salarial, aunque por ahora no hubo una nueva propuesta por parte del Ejecutivo. Sin embargo, uno de los puntos destacados fue el compromiso del Consejo de Educación de mantener todas las fuentes laborales dentro del sistema educativo provincial. ADOSAC viene señalando que están en riesgo, que pueden perderse 1.500 puestos laborales. Durante la reunión, ayer el gremio docente presentó un petitorio formal que incluye, entre otros puntos, el pedido de que los trabajadores de la educación no sean alcanzados por el impuesto a las ganancias. Este documento fue recibido por las autoridades del Consejo de Educación, se comprometieron a responder punto por punto mañana. Mañana, 8 de la mañana, se retoma la negociación. Desde nuestra redacción de El Diario Nuevo Día me apuntaba nuestro compañero Tony Villanueva algo que trascendió de esa reunión, que el gobierno habló de las dificultades económicas que tiene incluso para llegar a cubrir salarios. Y trascendió en esa reunión por parte del gobierno, le dijeron al gremio docente, en este caso a ADOSAC, que existe la posibilidad de endeudarse para no pagar el aguinaldo desdoblado en 2 veces, que existe la posibilidad de endeudarse. O sea, la provincia lo que está diciendo es, estamos en rojo. Esto fue parte de la conversación ayer. Esto que trasciende, que me lo apunta Tony en un WhatsApp, es en una línea, sin dudas es para profundizar. Y apunta Tony también que estuvo Pedro Luxen en la paritaria. Tony nos dice, no sé en calidad de qué, porque es diputado, pero una cosa, Pedro Luxen ya ha estado en paritarias anteriores, incluso el año pasado, cuando estaba el primer presidente, Daniel Busquet. Ibas a decir algo, Rodri. 10 de la mañana, 36 minutos, 13 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, cielo despejado, solazo, mañana con viento, tarde con viento, jueves 13 de noviembre, estamos en vivo y esto es Arriba el Día hasta las 12:30. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. En el trabajo de producción de nuestro programa, nos contaba nuestro compañero Sandro Díaz, que hay una familia que está necesitando la ayuda de todos quienes podamos, de todos quienes puedan dar una mano. Hay un padre de familia que se llama Diego Separt, él tiene 3 hijos y fundamentalmente están pidiendo ayuda para regresar a su provincia. Decime, Rodrigo. Una corrección, Diego, que trabaja en el Separt, trabaja en una cooperativa en el Separt. El Diego es el nombre. Ok, me lo habían apuntado como Diego Separt. Okay. Si está mal en el texto de YouTube, ahí corregirlo también, Rodri. Así lo teníamos desde producción. Diego, buen día. Te saludamos acá en Radio Nuevo Día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Buen día para todos ahí. Diego, entonces vos laburás ahí, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el CEPART de aquí de Gallegos. Sí. Si bien estoy laburando ahí, literalmente estamos mal con mi familia. Estamos literalmente mal en el sentido económico, ¿no? Claro. Más allá de que, porque tenemos un solo ingreso a la casa. Claro. Ustedes están queriendo volver a su provincia, que es el Chaco. Sí, por el motivo de que es urgente, porque tenemos el terreno, la casa allá y no la queremos perder. La situación se nos hace más difícil acá. Yo cobro 545, el alquiler me sale 500 y no tenemos ni para comer. Tenemos que andar pidiendo prestado plata por todos lados. Debo a un montón de gente y entonces eso se me hace más difícil a mí y tomamos la decisión con la familia de volvernos. Diego, ahí abrimos la conversación y pensamos, de poder charlar tranquilos, si a vos te parece. Porque si alguien puede dar una mano, viste que alguien puede dar una mano, cuanto más conoce de una situación, digo, sin entrar en detalles de la vida privada, ¿cierto? O cosas que no corresponde decir en radio. Pero está bueno como
No dar algunas cosas por entendidas. ¿Vos de qué laburas ahí en el CEPART? De limpieza. ¿Es una cooperativa? Sí. Y claro, ganan $500,000 de pesos. Que es un reclamo de cooperativas en general, ¿no? Que los sueldos están bajos. Sí, sí, sí. Ustedes vinieron a probar suerte acá. Digo probar suerte, esto de buscar un futuro mejor, hace ya unos cuantos años. Tengo entendido que 3. Claro, nosotros estamos hace 3 años acá. Vinimos por una mejor vida. Así, la realidad, cuento ya para que la gente me conozca. Intentamos por todos lados, pero no se nos da. Entonces, es como vos decís, vinimos a probar suerte. Tuvimos 3 años, pero no podemos más. Entonces, yo quería a la gente, yo también pedí ayuda en el ministerio. Hablé con ellos, me dijeron que me iban a ayudar, todavía no tengo respuesta, por eso necesito que la gente me ayude. ¿Ministerio de Desarrollo Social es? Claro, sí. ¿Y qué pediste concretamente? Para los pasajes, porque no se me hace imposible, no tengo nada de plata, porque si yo tuviera plata o algo, yo sacaba los pasajes sin pedir ayuda, por eso necesito realmente de la gente. No es que estoy haciendo todo esto como para dar lástima o algo, no, yo realmente necesito irme, necesitamos irnos con mi familia. Diego, buen día, te habla Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, por acá viene escuchándote atentamente. Vos sabés que a nosotros nos llega la nota a través de una persona que había escuchado tu historia y que nos había dicho, a mí me parece un relato muy sincero, o sea, persona que, por lo que nos comentó, no te conoce mucho de muchos años, pero que te escuchó tu historia y que entiende, digamos, tu historia es, vos tenés 30 años, tenés una esposa, tenés 3 hijos, vos sos del Chaco, querés volver a tu provincia porque estás viviendo con lo que te sobra del único trabajo, del único ingreso que hay, que son 40.000 pesos, no te alcanza para vivir, como decías recién, ¿no? Para hacer un repaso, estás endeudado y la gran pregunta del millón que te quería hacer es ¿cuánto cuestan los pasajes? Porque son 5 y es mucha plata, imagino. Sí, o sea, ayer fui a averiguar los pasajes y me salían 330 cada uno. En colectivo. Sí, sacamos presupuesto y era 1.800.000, 1.900.000 en total. Ok, bien. Mientras seguimos, ahora seguimos charlando, pero ¿te parece bien? ¿Vos tenés un alias o algo como para compartir? Sí, tengo. A ver cómo es. O sea, la ayuda que yo pido, no pido cifras ni nada, o sea, con lo que puedan en realidad. Te dicto el... Sí, te escuchamos, yo te escucho. Plan. ¿Cómo? Plan. Cena con S, con C digo, perdón. Con C, sí. Cena. Asuma, ASUMA. Ajá. Sí. MP. MP. Bueno, ahora lo vamos a repetir en un segundito. Plan.cena.asuma.mp. ¿Correcto? Ese es. Sí, ese es correcto. Va a salir al nombre de mi esposa. ¿Cómo se llama tu señora, Diego? Olga Verónica Ñurek. Diego, ¿cuántos años tienen tus hijos? La más chiquita tiene 7, el del medio tiene 11 y el más grande tiene 16. Y acá, digo, en este contexto... ¿Puedo contar? Sí, disculpa. ¿Puedo contar algo así como para que la gente me crea? Porque a lo mejor van a decir... Hubo un tiempo que nosotros... yo tenía que comer con la plata de ellos, vamos, por así decirlo. Sí, me entienden lo que voy. ¿De ellos, de tus hijos? Claro, a ver si entiendo, pero yo me parece que lo entiendo. Lo que quiere decir es, o sea, los tres chicos que usted tiene a su cargo hoy no son hijos suyos, son hijos de su pareja, ¿no? Claro. Y a ella le manda, digamos, lo que le corresponde es la plata que le manda el padre, digamos, el porcentaje, y ustedes viven con eso y con lo que vos ganás, básicamente, ¿no? Claro, okay. Con lo que me sobra. Y con lo que te sobra. Es angustiante porque, o sea,
yo me levantaba todos los días pensando en ellos primero. El alquiler, más allá, bueno, la señora por ahí me amenazó una vez que me iba a desalojar, y yo le dije que me iban a sacar, qué sé yo, muerto, porque yo vi cómo le desalojó a un vecino, ¿sí? Y yo decía, bueno, ahora nos llevamos bien con la señora, pero porque también me entendió, yo le expliqué 1000 veces mi situación. Claro, vos, Es angustiante vos no te levantarse todas las mañanas. no te querés quedar, vos te querés ir. Esa es la realidad, no es que te querés quedar en un departamento, digamos, ocupando un lugar. No, vos lo que querés es volver a tu provincia. ¿Qué te Sí. espera en tu provincia? ¿Qué te espera además del terreno? Digamos? ¿Tenés trabajo ya? Tenemos nuestra casa, tenemos en realidad la comodidad de decir, no tenemos que estar pensando que 500.000 pesos tenemos que pagar el alquiler. ¿Tenés familia Esa acá? es la diferencia. ¿Tenés familia? ¿Amigos? Allá sí está Acá, mi en Santa papá, mi Cruz. mamá. Acá en Santa Cruz tengo mis cuñadas y no tengo. Yo de mi parte no, de mi esposa sí tiene. Ok, bueno, no sé si hay algo más que quieras comentar, algo más que quieras decir. Hay gente que te está escuchando. Nada, hablale Sí. a la persona que te está escuchando, que está pensando en ayudarte, en darte una mano. Ahora vamos a pasar el alias de vuelta. Pero hablale directamente Dale. a él, digamos. Hablale a esa persona que está pensándolo, decirle ahí lo que que- vos quieras. Por ahí me deben estar escuchando gente que me conoce, quizás no sé, pero quería pedirle de corazón la ayuda porque necesito realmente volverme para allá por el tema de que no quiero perder el terreno, no queremos perder nuestra casa, porque el día de mañana si me aumentan el alquiler no voy a poder pagar y voy a tener que vivir en la calle con mi familia. Entonces a la gente que por favor, si me entiende o me puede ayudar con lo que tenga, con lo que pueda, sería agradecido de toda la vida, de corazón, de en serio. Diego, pensaba que además del alias de Mercado Pago, que ahora lo vamos a reiterar, decime si a vos te parece bien, quizás hay gente que puede comunicarse con un WhatsApp, mandar un mensaje. Acá pasó hace algunos meses atrás que una familia pidió ayuda y alguien que nunca supimos quién fue le consiguió los pasajes. Eran 2 pasajes de una mamá con su criatura que estaban en un hotel de acá de Río Gallegos. Y nunca supimos quién, pero esa familia consiguió los pasajes. Y pensé que una manera más práctica es mandar un WhatsApp o llamar por teléfono. No sé si ustedes tenés, o tu celu, el que te estamos llamando ahora, que es el que nos pasó nuestra producción, o algún también, otro donde comunicarse. Tengo otro, si quiero les paso el de mi señora. Dictanos el número, nosotros lo anotamos, y bueno, esto ya está saliendo al aire, por supuesto, pero lo anotamos para reiterarlo. 2966 25 13 51. 2966 25 13 51. Es el celular de tu esposa Olga. Sí. Bien. Entonces. Le quiero mandar un mensaje a la ministra, que ella vive acá al lado de mi casa. Que pedirle si es que escucha, ¿no? Por favor que me ayude. Yo la conozco a ella, conozco el lado humano de ella, porque he compartido charlas acá en su casa, y la verdad que es una persona maravillosa la ministra. Yo sé lo que labura, pero le pedí la última ayuda el otro día, por favor, a través de una nota, porque yo no la quiero molestar mucho acá en la casa, porque ella trabaja hasta las 10, 11 de la noche, y no la voy a ir a golpearla, o sea, para molestarla, ¿me entienden? Entonces, ¿Usted se refiere, vos te referís, Diego, a la ministra de Desarrollo Social? Eso, Luisa Cárdenas. En esta situación que estamos viviendo en Santa Cruz, va en todo el país, en Gallegos, donde hay tanta necesidad, esto que decís vos, ¿no? O sea, decir, no da para más, no tengo margen de nada, con suerte pago el alquiler, y vos decías que literalmente a veces no tienen para comer. Me imagino que debe haber mucha gente, sí, de hecho hay mucha gente, nada más que no lo averiguamos hoy, digamos, que va a las áreas sociales de los gobiernos y al ministerio. Ahora, de ahí del ministerio, más allá que vos conozcas a la ministra, ¿qué te dijeron concretamente? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Porque por ahí se puede destrabar por ese lado. Es decir, me fui consta que muchas veces... antes de ayer. Te escuchamos. Antes de ayer me fui y me dijeron que me iban a dar una respuesta en estos días, porque
ellos me averiguaron los pasajes, pero en avión, y yo no quiero irme en avión, porque yo sé que en avión es imposible. Por más que sea uno que tenga mucha plata, es imposible. Yo quiero irme en avión, en tráfico, no sé, pero queremos irnos. Perdón, pensaste de colectivo, perdón. todo esto en el afán de ayudarte, perdón, Lean. No, sí, pero digo, ¿por qué imposible irte en avión si te pagan los pasajes? Pero porque nosotros entendemos también que por ahí el presupuesto se hace un poquito complicado. Claro, Por pero eso supongamos que pedimos te lo más consiguen los económico pasajes. Poné que te los consiguen, no que los pagan ustedes. ¿Eso lo descartás? Claro, que me consigan los pasajes. Yo quiero los más difíciles los pasajes. Después lo otro veo cómo me arreglo. Está bien, pero no importa si es en avión o en tren, o en colectivo, digamos. Lo importante es que te consigan el pasaje, más allá de si es en avión o en colectivo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con Yo eso? Sí. necesito estar allá antes de la fiesta. O sea, en diciembre tengo que irme por lo menos el 23 tengo que estar allá. ¿Pensaste en irte solo? ¿Es una posibilidad? Porque como sos la única fuente de ingreso de la familia, más allá de la plata que entra por los chicos, ¿pensaste en irte solo? Digo, por el terreno. En algún momento, te soy sincero, sí, pero como yo soy muy hombre de familia, yo hago todo con mi esposa. Yo sé que por ahí muchos me van a decir, no debe ser así, pero yo consulto todo con ella y le digo, si nosotros no nos vamos juntos, no nos vamos. Viviremos, no sé, acá en la calle, pero vamos a vivir juntos. Yo irme solo para allá no puedo. Es una decisión personal. Yo te pregunto porque, como estamos hablando de que vas a perder un terreno y una casa, entiendo lo que vos decís y yo te súper entiendo. O sea, la idea es permanecer juntos. A ninguna familia le gustaría separarse de los suyos y mucho menos en una situación difícil. Pero digo, no cabe esa posibilidad, digo, porque a ver, 1.800.000 pesos es una suma muy alta. Conseguir 5 pasajes no es imposible, pero bueno, pero es un tema. Ahora, si llegaras a conseguir un pasaje o 2 pasajes, ponele, o lo que se pueda llegar a conseguir, lo que te puedan llegar a dar para resolver esto de que vos tenés que encima estás a contrarreloj, ¿viajarías o no viajarías? Sí. Y yo ahí preferiría que se vayan ellos primero y yo irme después. Bueno, porque, o sea, ese es si pasa eso, ¿no? Pero yo sé que por ahí necesito sí o sí irnos los 5. Bien, Diego, entonces, el pedido a la comunidad, reitero, para quien acaso va como parando la oreja a medida que vamos conversando o se enganchó en el medio de la charla que estamos teniendo con vos, es que vos necesitas volverte al Chaco, tu lugar de origen. Viniste vos con tu familia hace 3 años. Ganás $500,000 de pesos, poquito más, pero con suerte cubrís el gasto del alquiler y bueno, se les está haciendo inviable vivir acá. Entonces, básicamente es conseguir los pasajes. Decías que averiguaste, cada pasaje está a 330.000 pesos, por eso da casi 2 millones de pesos los pasajes de los 5, y a quien pueda colaborar hay un Mercado Pago, que es plan.cena, con C, .asuma, con S, .mp. plan.cena.asuma.mp. A mí lo que me pasa, por eso recomiendo, ¿vieron cuando uno va a transferir a alguien que no conoce? Sí. Te sale el nombre de la persona, o si tenés el WhatsApp mejor. Por eso decía, lo del WhatsApp es mucho más confiable. Tu esposa se llama Olga, y el WhatsApp es 2966 25 13 51. 2966 25 13 51, porque pensaba que por ahí alguien quiere colaborar y dice, che, pará, manda un WhatsApp y dice, soy yo que te voy a mandar tal plata. Claro. Y bueno, vos sabés quién se está comunicando con vos también, ¿no? Que da más cercanía en un punto, ¿no? Y más confianza a la persona que va a dar una mano. Sí, ahora, si quieren, después les mando una foto para que vean el papelito de que tengo acá el presupuesto de lo que fui a averiguar el colectivo. Bueno. De acuerdo, Diego. Bueno, ojalá puedan lograrlo, ¿no? Esto de objetivo de acá a un mes, a más tardar, estar en el Chaco. Bueno, para empezar una nueva etapa de la vida ya con una mejor expectativa, ¿no? De poder vivir tranquilo con tu familia. Digo, tranquilo en llegar a fin de mes, para empezar. Claro, porque allá, si bien muchos conocen el norte, ¿no?
la vida no es la misma que acá en el sentido económico, pero sí es más caro todo, todo es más caro. Y nosotros somos una familia que queremos laburar, queremos tener nuestras cosas, ¿sí? Y allá tenemos la casa, que es lo más importante, tener un techo. De acuerdo, Diego, bueno. Sí. Y que bueno, gracias. No sé si gracias a ustedes por escucharme, por darme el espacio. La verdad, hacen tremendo laburo. Sí, yo sé que hay muchas familias que están quizás, hay que reconocer, peor que nosotros. Pero bueno, yo sé que necesito la ayuda, por eso lo hablo. Voy y hablo por todos lados. Así que nada, gracias de corazón. Por favor, Diego, bueno, ojalá que puedas estar mejor con tu familia pronto, con tu compañera Olga, con tus 3 hijos, y de todos modos, bueno, ojalá no sea necesario volver a hablar. En realidad, lo mejor que te podría pasar, creo que es no tener que hablar de nuevo con nosotros o con nuestro productor, porque las puertas se van abriendo. Pero de no ser así, desde ya que seguimos en comunicación a través de Sandro, que es nuestro productor, que es quien estuvo en contacto con vos. Diego, ¿tu apellido cómo es? Aguilar. Aguilar, Diego Aguilar. Bien, Diego Aguilar, para el que no sabe, y solamente con eso cerramos nomás, digo porque es un contacto que llega a través de una persona que conocemos. Trabajas en el CEPAR, en la cooperativa. ¿Está bien? Diego Aguilar. O sea, un trabajador del empleado de limpieza que trabaja en la cooperativa en el CEPAR. Por favor, si puede repetir, Diego, ¿cuánto le habían presupuestado para el viaje en colectivo hacia Chaco? Sí. Ahí tengo, mira, acá tengo el papelito, se lo digo bien detallado para que la gente me escuche. 360 por persona. Cada uno. Uh-huh. Son 5 entonces. En total, sí, en total me sale 1.802.000 pesos. Ese es el total. Ahora, porque si yo no saco ahora, no sé si me voy a ir. Claro. Redondeando 2 millones de pesos, ¿no? Casi 2 millones de pesos. Casi, sí. Bueno, Diego, seguimos en comunicación. Ojalá tengan la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Por favor, te mandamos un abrazo. Vos también, un abrazo. Chao. Diego Aguilar, trabajador de allí del CEPART, como todos lo conocemos, el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, de aquí de nuestra ciudad, que trabaja en una cooperativa, y entre otras cosas, digo contexto, ¿no? Ayer cuando hablábamos con el jefe de gabinete de la comuna, en verdad el tema en materia política institucional tiene que ver con la emergencia económica y administrativa del municipio, pero cuando nos pusimos a hablar de Gallegos, porque nos interesó decir eso, a ver, usted, secretario de Hacienda, no, tampoco es secretario de Hacienda, usted es jefe de gabinete, porque nos contó que el secretario de Hacienda era él. Descríbanos Gallegos como titular de la economía del municipio, descríbanos Gallegos, y toda la descripción que empezó a hacer es esto que en un caso concreto y específico padece una familia que está necesitando una mano, que es que aún quien tiene laburo no llega a fin de mes, no llega a cubrir cosas elementales, en este caso con un solo ingreso familiar, ¿cierto? El otro día salimos a la calle a hacer unas notas por una sección de acá del diario y demás, y me crucé con un vendedor ambulante que estaba vendiendo medias. Nos pusimos a charlar y me contó que hacía 5 días había llegado. No tenía dónde vivir. Hace una semana atrás salí del supermercado de la Anónima de la Estrada, salgo y en la puerta me agarra un chico y me dice, che, estoy vendiendo bolsas de residuo. Nos pusimos a charlar y me contó que era creo que de Corrientes o de Misiones, no recuerdo bien dónde, y me vende las bolsitas, un muy buen precio, baratita, se les pago, no sé qué, y le digo, y me dice, si sabes de algún alquiler, por favor avísame porque estoy viviendo en la calle. O sea, hay mucha gente que viene y en este lo que ya existía, lo que ya conocíamos de que había gente que venía con una mano adelante y otra atrás, está empeorando muchísimo, porque todavía hay mucha gente que cree verdaderamente que la malaria no llega todavía a la Patagonia, y están equivocados. ¿Sabes que eso tiene, perdona Rodrigo, tiene culpables eso? Se llama clase política y anuncios en campaña. Eso es venderle espejitos de colores a la gente. No son los políticos en campaña.
Pero la decisión es de ellos. Vos decís Sí, que- más vale, la o sea, decisión es personal de es venirte. personal. Sí, pero los políticos. Entiendo que en la desesperación una vez toma decisiones, Sí, sí. Nica, que No, vos sí, decís, sí. bueno, o sea, pero estás... Mirá, Sí. allá está complicado y ahora acá. Ya se terminó esa época. Claro. Hay que Sí, decirlo. acá estuvo el boom de la obra pública, del sí. 2013 en adelante, Ujú. con todo lo que fue ganando Lázaro Báez, con Sí. Austral Construcciones y las empresas satélites. El boom de la obra pública, el Claro, boom del y- petróleo. Claro. Sí, estamos totalmente en lo opuesto, ¿no? A la Ujú. baja en todo eso. A la baja. Y bueno, pasa esto, ¿no? Gente Sí. que viene acá buscando una vida Sí. mejor y bueno, y acá está tan jodido, o quizás no en extremo como de los lugares de los cuales provienen, pero aún así está muy difícil, muy difícil. Rodri, igual, a veces, ¿sabés que esto igual tiene un sentido de culpabilidad de la gente de no averiguar bien dónde va? Claro. Sí, por eso yo lo escuchaba a este muchacho, Sí. al vendedor, y sentía como que había caído en un paracaídas. O sea, como que Claro, dijo, bueno, sí, me mando, sí, ¿viste? Eso es lo peligroso, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Está tan jodida la cosa que te Sí. tenés que mover. Ujú. Esa es la realidad, te tenés que mover. Sí. O sea, esa es la realidad. Yo entiendo que igualmente, y aparte la Patagonia no es un lugar fácil si no No. tenés un lugar para vivir, si no tenés cómo moverte. No podés dormir afuera. No podés dormir afuera, No. esto no es Buenos Aires. No. Y en ningún lugar se No, puede dormir no, afuera. no, más vale. Está claro eso, ¿no? Pero Ujú. digo, no es un lugar que tengan clima como para que por lo menos zafe, ¿no? Ni siquiera. Sí, totalmente. Che, me están diciendo que hay un fuerte corte de calles y un fuerte cordón y dispositivo policial en la avenida Lisandro Latorre, French y Congreso. ¿Esto por qué? Porque se está llevando a cabo el desalojo de la familia Cuevas. Esta familia que está, o es que es parte de este juicio que se sigue a un empresario del rubro agenciero de autos, de automotor, por el asesinato todavía en defensa propia, por un lado, lo que se menciona de la parte de la defensa, y se ha procedido al desalojo de la familia Cuevas, que ocupaba un inmueble entre calle Congreso y French. Así que se está llevando a cabo el desalojo. Días atrás se llevó a cabo la reconstrucción, ¿te acordás, Rodrigo? El viernes pasado. El viernes pasado nos decían. Sí, a propósito, hoy es jornada de alegatos en el juicio. Ah, mirá vos. Así que sigue avanzando, 3 jornadas de Sí. testimonios, pericia, peritos y demás. Ahora son los alegatos. Ya se escucharon los testimonios de los familiares, los peritos, los vecinos. Y ahora falta el tema de los alegatos. Lo que es interesante, es verdad, y llamativo, es que justo se da el tema del desalojo, que fue motivo causal del enfrentamiento, entre comillas, entre Neil y Cuevas, Sí. del asesinato de Cuevas, del inicio de lo que provocó, lo que derivó en esa situación. Justo se da la misma semana del juicio, semana que es una casualidad. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza. Eso también había que comentarlo, el tema de jornada de alegatos. Está pasando ahora eso. Ajá. Esta misma mañana, Sí, el jueves 13, mirá. alegatos en el Tribunal Oral de Río Gallegos. En esta seguidilla que estamos haciendo de abordaje de temas periodísticos, bueno, el testimonio recién de Diego Aguilar, que necesita una mano, ¿cierto? Eso lo vamos a ir reiterando. Y bueno, y preguntarle también en estos días cómo va para ver, cómo va su suerte para poder volver al Chaco, a ver si es necesario, bueno, seguir difundiendo. Pero eso, yendo ahora a los temas más tradicionales de nuestra agenda periodística, en este caso una página policial, hay más preguntas que respuestas, pero vamos a avanzar hasta donde hay, ¿cierto? Enseguida ustedes van a ver un video. Quiero decir que este video nos llega de primerísima fuente, que es el colega Cristian González, nuestro amigo y oyente, el chileno, que vos leíste un mensaje de él hace un rato, Rodri. Sí. Lo vamos a ver en YouTube, pero no lo vimos en la previa. Ninguno de nosotros tres que estamos al aire tuvimos oportunidad de verlo, porque él nos facilitó el material mientras ya estábamos empezando el programa. Chicos, si ustedes quieren ver YouTube, Rodri y Nica, que yo voy a leer la crónica, en verdad, ustedes van a ver en YouTube el video del aeropuerto que nos facilitó el colega. Cuento la noticia y hagamos la descripción para quienes están en FM de qué es lo que se ve en el video. Porque él dice, miren, este video no está publicado, nuestro colega trabaja en otro medio también, y se lo facilito por si ustedes quieren compartirlo al aire. Entonces lo compartimos en YouTube. Vos andá poniéndolo, Rodri Poloni, tranqui, yo no tengo abierto allí porque voy a leer primero la crónica. Fue título principal de esta mañana de nuestra web.
confusa situación, encontraron a un adolescente herido, habría caído del puente del aeropuerto de Río Gallegos. El puente de circunvalación, ese puente derivador que te hace como un rulo y que te trae de nuevo. Vos vas al aeropuerto en auto, volvés, y cuando volvés, ese puente tiene como una pequeña curva y que te devuelve de nuevo la autovía para ingresar de nuevo a Río Gallegos. Allí mismo. Bueno, cuenta nuestro medio, el diario Nuevo Día, que es un joven de 16 años que resultó con lesiones graves cuando cayó de allí, que fue trasladado al hospital donde está internado. Sí. La policía y el gabinete criminalístico trabajan para determinar las circunstancias del hecho. Durante la noche del martes, o sea, ya pasaron unas horas, alrededor de las 21 horas, personal policial intervino en este accidente ocurrido allí en el puente de acceso al aeropuerto internacional Piloto Civil Norberto Fernández de nuestra ciudad. El aviso fue recibido a través de un llamado telefónico que solicitaba la presencia de la policía porque había allí la presencia de una persona que habría sufrido una caída. Sí. Cuando llegan los efectivos, confirman la situación, constatan que la víctima ya había sido trasladada al hospital bajo custodia. De acuerdo con testigos, cuenta nuestra web, el joven se encontraba sentado en el paredón del puente en momentos antes del accidente. ¿En el paredón del puente? Uno de los conductores que transitaba por la zona manifestó haberlo visto caer y dio aviso a las autoridades. Otro testigo afirmó que el muchacho llevaba más de media hora en el lugar junto a una motocicleta sin patente visible. Allí trabajó Comando Patrulla, Gabinete Criminalístico, bueno, todas las pericias que se hacen en estos casos. Secuestraron la moto, porque quedó allí. Y termina la nota de Nuevo Día, que este joven de 16 años fue identificado por las autoridades y permanece internado en nuestro hospital con lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura en la zona nasal, maxilofacial y muñeca izquierda, según informó el médico policial de turno. El juzgado penal juvenil, a través del magistrado interviniente, ordenó la toma de declaraciones testimoniales y las diligencias necesarias. Ya pasó el video, ¿cierto? Sí. Se estaba viendo ¿qué se puede describir? En la intervención del personal médico. Se veía en la ambulancia, en específico cuando estaban actuando seguramente. Claro, la verdad, viste que el aeropuerto está cerrado. Claro. Es escaso el movimiento que hay en esa zona, salvo la gente que utilice ese derivador para trasladarse a otro sector de los barrios de la zona oeste. Si no, por ahí, o la gente que va pasando, pero que se van en ruta. No. Que seguramente ha sido eso, que lo vieron a este chico sentado, no sé, ahora a determinarse. Hipótesis. Las hipótesis Claro, por eso hay más preguntas que respuestas. Por supuesto que esto es materia investigativa. En materia periodística se puede averiguar y nosotros contamos básicamente la crónica de nuestro medio y el aporte del colega que agradecemos porque bueno, es ilustrativo en un punto del trabajo que allí se estaba haciendo. Lo primero que se viene en la cabeza, ¿no? Sí. Cuando uno escucha algo así, está claro. Pero bueno, también. Claro, sí, no se trata de un intento de suicidio. Esa es la gran pregunta, Claro. ¿no? Porque encima es un puente muy alto, no sé cuántos metros de altura tendrá, pero tendrá unos 10 metros tendrá. No, es mucho por ahí. Soy malo calculando. Sí, por ahí puede ser, porque por ahí vos calculás que es un puente carretero. Claro, pasa un camión. Tiene que pasar un camión. Es gigante. Es la estructura más importante, de infraestructura más importante de Gallegos, ¿o no? Sí, en materia vial mirá, sí. Tiene mismo altura, que el puente ubicado en Avenida Balbín y Autovía. Claro, así a ojo nomás, es unos 10 metros tiene. Digo, desde el lugar donde, si vos contás no solo el paso de los vehículos, sino toda la estructura hacia arriba y donde una persona puede estar parada, vos tenés un par de metros más. Y ahí no se puede estar parado. Es alto, es peligroso desde ya. No hay forma de caminar por ahí. No hay cruce peatonal, nada. A diferencia del otro puente de Balbín y Autovía. Ahí tenés un costado peatonal, podés caminar por ahí, podés bajar. Pero el otro detalle, una moto sin patente. Sí, claro, cuando secuestran la moto no tenía patente. No tenía patente.
Bueno, Sí, no sé, ¿no? A dilucidar, ¿no? claro, por eso hay más preguntas que respuestas en parte. Y bueno, es lo que está publicado en nuestra web, era título principal esta mañana. Y nuestro colega, ya habíamos empezado el programa, nos facilitó el video y bueno, por eso lo compartimos. Es ilustrativo, cierto es, porque es ya en la hora posterior donde se están haciendo las pericias y bueno, llegan medios colegas o colegas a trabajar allí. Hizo ese registro que le agradecemos que lo haya compartido con nosotros y nosotros lo compartimos con nuestros oyentes a través del canal de YouTube. Son ahora las 11 de la mañana, 9 minutos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Los acompañamos hasta el mediodía y un rato más, hasta las 12:30, en verdad, con regalos, con más noticias y con cosas buenas para compartir. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought 11:10 de la mañana, amigos. Esta mañana linda, con un poquito de viento, eso sí, no tanto como uno esperaba. El cielo está despejado, está linda la mañana. Y en esta mañana linda, en esta mañana hermosa, en la capital de Santa Cruz, en Radio Nuevo Día, vos te vestiste de verde, nos acompañás, estás con nosotros, te escuchamos, nos mandás mensajes, sos parte de la comunidad, cada vez somos más, es una alegría enorme. Y justamente lo que quería contarte es que seguimos escuchando los mensajes de los oyentes que vienen participando y nos vienen contando un poco su historia, un poco su vida, porque hoy apelamos a una consigna que va un poco más por la reflexión, por las emociones, que tiene que ver con qué, con la idea de, ponele que vos tenés un control remoto, tenés un control remoto mágico, exactamente. Como a las 11:11. Que te da la posibilidad de, son las 11:11 de hecho. Por eso puso ese efecto. Es así, muy bien. Ese control remoto mágico te da la posibilidad de pausar en algún momento de tu vida que te guste, que hayas vivido, que te haya gustado, de rebobinar al pasado, algún momento que te gustaría volver a vivir también, de pausar un momento lindo, o de adelantar algún momento desagradable de la vida, o algún momento del presente que no te gusta, como por ejemplo, no sé, ir a laburar, qué sé yo, no sé, ponele. Entonces vos tenés la posibilidad de respondernos con esas 3 preguntas: pausa, rebobina, adelanta. Con el control remoto, ¿vos qué harías si tuvieras un control remoto mágico? ¿Qué harías? ¿Volverías al pasado? ¿A qué época? Recién Lea nos contaba un viaje, Nica nos contaba una historia personal de la familia, yo les contaba una historia también familiar mía, un recuerdo del pasado, de mi mamá. Escuchábamos también los mensajes de nuestros oyentes, de Alicia que nos contaba de sus viajes al Chaltén. Y bueno, y también nos mandan mensajes, o por ejemplo de Guido, que nos decía que a él le gustaría, una de las cosas que le gustaría volver a vivir, rebobinaría para vivir de vuelta, ¿sabes qué? El parto de sus 3 hijos, el momento del parto. Y yo les preguntaba justamente si se podía presenciar el parto, y Chile, que nos está escuchando, nos cuenta el Chile, que presenció los partos de 3 de sus 4 hijos, a propósito de mi pregunta. Así que al Chile le mandamos un beso enorme y también le mandamos un beso grande a Juan Tornú, que está escuchando. Y hay un mensaje muy lindo que me gustaría compartir con ustedes. Primero vamos a escuchar a Mariana y después el siguiente mensaje. A ver, Mari, la escuchamos, dale. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Miren, yo en el 2018 me fui de comisión a Zona Norte y bueno, me invitaron a ir a la Cueva de las Manos. Estaba un poco cansada, no tenía ganas de ir, fui de malas ganas y la verdad que quedé fascinada. Ahí voy a mandar una foto. Siempre digo que los paisajes de Santa Cruz son hermosos, como cada vez que vas al glaciar, cada vez lo ves más lindo. Bueno, ahí les voy a mandar esa foto que es del año 2018 y bueno, lo que tiene que el lugar ese, por ejemplo, si a veces venís de viaje, ponele que vengas de Madrid o de algún lado, te queda tras mano, igual el camino está medio, pero si alguna vez tienen la oportunidad de ir a la Cueva de las Manos, la que está por Perito Moreno, no se lo pierdan, yo quedé fascinadísima, muy, muy lindo. Es precioso la foto, miren la foto chicos, la foto está en YouTube, la está poniendo Rodri Poloni en este momento, miren la foto esa. El Valle del Río Pintura de fondo. Es precioso. Claro, se ve el cañadón, ¿cierto? El cañadón del Valle del Río Pintura es hermoso, es un lugar hermoso. Qué lindo que es. ¡Belleza, nene! Es muy Hace lindo. un par de años cumplí un sueño que tenía, era conocer eso. Las Cuevas de las Manos, pero lo que más me impactaba, estar abajo del cañadón del Valle del Río de las Manos. Hermoso, qué lugar lindo.
Muy, muy bonito. De hecho, bueno, hay mucha gente que aún no lo conoce, ¿no? ¿Vieron que Chaltén se popularizó algo así como en los últimos 15 años? Sí. Más o menos. Sí. Antes iba mucho menos gente a Chaltén. Sí, Es más, o era más selecto si te porque digo iban rápido, muchos- 10 años, ponele. Sí, iban muchos escaladores europeos. Claro. Y ayer que la consigna fue que bromeábamos, ¿no? Que vos decías que estás totalmente a favor del viento. A mí lo que me pasa, después de haber estado en Cueva de las Manos, en realidad desde antes, pero tengo ese recuerdo. Cuando vas a Cueva de las Manos hay una charla guiada. En esa charla guiada te cuentan que quienes dejaron sus manos estampadas ahí vivieron hace 9.000 o 12.000 años, más o Ujú, menos. sí. Y que el promedio de vida era de 25 o 30 años. Y están las pinturas de los guanacos porque su circuito, su recorrido era el recorrido del guanaco, porque era su principal fuente de alimento y de abrigo también, con las pieles. Y acá cuando se corta la luz, o se corta el wifi, o apenas cae un poco de nieve, que veo que empezamos todos a quejarnos, me acuerdo de eso. Hace 9.000 años había personas acá, en esa tremenda adversidad del clima patagónico, que vivían promedio de vida 30 años. Y yo acá quejándome de que anda lento internet. No puede ser. Me lo digo a mí mismo. Y algo que deja en evidencia, vos que estuviste allí, Nica, también, bueno, Cueva de las Manos es eso, ¿no? Vos decís, che, ¿cómo? Quédate una noche solo ahí, solo con tu alma, y anda atrás de los guanacos, a ver qué suerte tenés. Te quiero ver. Si no te agarra un puma. Claro, 9.000 años atrás, ¿no? Si no te agarra un puma. El Puma Rodríguez. No, pues, viste, los pumas tienen hábitos Están nocturnos. sueltos ahí, sí. Igual el Puma tiende a alejarse, no tiende a tener miedo al ser humano, me parece, ¿no? A menos que se sienta Depende, amenazado. pero es... viste que toda la gente que ve los pumas lo ve de día. Hay cada vez más videos, ¿eh? Sí. Hay mucho vínculo Pero el- ser humano-puma en los últimos años, Sí, que el puma es de circula mucho hábito- por internet. El puma es de hábitos nocturnos, se siente más seguro de noche. Pero en los videos que han trascendido, Sí, de de hecho día. acá en Santa Cruz... Sí. Yo a la noche no tengo sueño. Claro, sí. No, sí, no es ese el hábito del puma, es otro hábito. El puma... Bueno, pero decía, no hay ningún puma a correr, muchachos, ¿eh? Los pumas se quedaron mirando a las personas. Hay un video donde un nene llora, ¿lo vieron este verano que pasó? El nene llora, entra en crisis y se van yendo a poquito y el puma con cara de pocos amigos. No se comió nadie, pero tampoco corrió. 11 de la mañana, 16 minutos. Hay un mensajito más. Me gustaría leérselos ahora. Hola chicos, enlazo las ideas que aparecieron en el programa. El Chaltén es uno de nuestros lugares favoritos con Hechu. También nos gusta la playa. Hechu, nuestro oyente niño, que ayer estuvo jugando, hijo de María, y que ayer estuvo acá en el estudio jugando con nosotros. En la foto que estamos viendo ahora en este momento en YouTube está Hechu cuando tenía 4 años y Hechu cuando tenía 9 años. Dos fotos hermosas que nos comparte María Gamboa. Miren qué lindas fotos, en dos lugares, en dos momentos distintos de la vida. Las dos fotos son hermosas, las dos fotos con cara de alegría. Y dice, mi pausa es mi pausa. Yo pondría pausa con control remoto. El día que nos conocimos, allá por diciembre de 2017. Él estaba con una familia solidaria. Tenía 4 años y yo cumplía 40. Llegó la adopción y obviamente la vida de ambos cambió para siempre. Mirá. La foto es un imancito cuando celebramos que salió el trámite definitivo y es Hechu Gamboa. Un abrazo para Hechu, para Mari, y vos decías la secuencia, y ayer Hechu nos contó que tiene 12 años, así que esa última foto pasaron 4 añitos más. Bueno, vamos a hacer una tanda en breve, pero quiero hacer un adelanto, lo que se llama venta. Sí. Un par de cosas que vamos a compartir. Regalamos entradas para el reci de mañana de Miguel Hansich con las trampas de Lili. Acuérdense de eso porque vamos a ir tirando de la punta de ese hilo. De hecho hay un oyente que tiene... La consigna de hoy no es musical, pero como las hacemos casi a diario, hay un oyente que participa con música sobre eso. Además, hay sesión en la Cámara de Diputados y todo indica que está en condiciones de ser votada la ley por la cual se restituye la figura del procurador. El caso Sosa, ¿cierto? Esto viene de un enredo grande de hace 2 meses atrás. Digo enredo por todo lo que había en paralelo, ¿no? Y para que las cosas se entiendan hay que explicarlas, pero hay que sacarles el polvo y desenredarlas también. Porque la verdad que es un despiole lo que pasó en materia de política institucional
poder ejecutivo, legislativo, judicial en los últimos 2 meses. Haremos lo mejor que podamos, pero hoy está en condiciones de ser votada la ley para la restitución del caso Sosa. Nica, vos hablaste temprano hoy, pero vamos a ampliar cuando vos gustes en la hora que viene. Otra perla de la política / cholulismo / sociedad. Yo te iba a hablar de Julio De Vido, pero no va por ahí lo que me estás diciendo. Porque está ligado al último presidente que tuvimos antes del actual, Alberto Fernández. ¿Qué pasó? Murió Dylan. Ah, sí. Sí, lo sabía. ¿No sabías? Lo vi ayer en... Y no me dijiste nada. Disculpame, igual una cosa, ojo que si ironizás con los perros, se complica el aire, te lo digo de esta manera. ¿Se complica el aire? Sí. Te estoy ayudando, sí. ¿No? Encima de acá de Tony. En realidad vos no te cae mal Dylan, te cae mal Alberto Fernández. No, tampoco. Pasazo, Ok. no tomo un pasazo. Ok. Bueno, sí, murió el perro de Alberto Fernández. Sí. Ayer. ¿No sabía? Sí. Trascendió poco, che. Pobres perros. ¿Viste? Pobres perros. ¿Viste? O sea, es lo que yo pienso, digo, porque el perro no tiene la culpa. No, O sea, no. Claro, por eso digo, ¿viste? ¿Con quién es el este, enojo? Sería el punto, Claro, ¿no? sí, porque aparte, fíjate vos lo mal que están los políticos hoy por hoy, que necesitan de animales para poder humanizarse, porque solitos, no voy a generalizar, solamente voy a decir que era un 99%, nada más. Sí. No voy a generalizar. Sí. Pero digo, en chiste, pero hablando en serio, que necesitan perros siempre como para la fotito con el perro, como para que la gente sepa que son de carne y hueso, porque Sí. si no se olvidan. Sí. Tristemente, vos sabías que Hitler adoraba a los perros. güey. El perro no tiene la culpa. No, claro. Es así. Sí, Yo iba a hablar de un tema más fácil, que era debido preso, ¿no? Debido- Es más fácil que hablar de Dylan y de Alberto Fernández. debido a las macanas que se mandó, terminó preso. Eso vos lo tenés apuntado para repasar. Exactamente. Bien, bueno, vamos a la tanda y fíjense, esta información me llega ahora, en este momento es de la Cámara de Diputados. Sí. Ahora, a ver, el mensaje de las 11:16. ¿Qué hora es ahora? 11:20. O sea, recién, cuando yo estaba haciendo el comentario anterior. Existen las posibilidades de que la ley que está lista para ser votada por el caso Sosa vuelva a comisiones. O sea, que no se vote. Che, ¿cómo que vuelva a comisiones si está lista para ser votada? Ahora pienso una cosa, muchachos, Esto lo pienso ahora, porque el dato que me llega en una línea es que está el rumor fuerte de que vuelva a comisiones. Si vuelve a comisiones es por pedido del propio gobierno. Porque es un proyecto del oficialismo, con despacho del oficialismo, con mayoría de votos del oficialismo. Mirá vos, me sorprende, Pero, ¿qué dije recién? ¿Que hay que desempolvar? ¿Que hay que desenredar? ¿Y que era un despelote? ¿Usé la palabra despelote? Pregunto. Sí. Lo que estás diciendo es, para los que no entendemos un pepino de los trámites de la legislatura. Sí. Cuando esto pasa, ¿es una desprolijidad o puede ser que haya habido algún cambio interno políticamente? ¿O qué puede ser? ¿Qué posibles hipótesis tenés? La desprolijidad está en el orden del día. Ok. Si no, no tendríamos 2 tribunales superiores de justicia casi en paralelo. Ok. Así como regla general. Después, una interpretación. Ojo que esto que voy a decir es interpretación. Es como atar cabos y ver hasta donde uno llega a mirar y después, bueno, está en la tarea de averiguar. Pero agradezco el dato por lo pronto. Bien. Interpreto lo siguiente. Sí. Lo voy a explicar, sí, tiempo tenemos, pero un rato más. El gobierno manda una ley para recuperar la figura del procurador. El gobernador le pone nombre y apellido a esa ley, que es Eduardo Sosa, porque hace un posteo hablando de Eduardo Sosa. Se hace una modificación a esa ley, donde se agrega un artículo que dice que hay que cumplir con el fallo de la Corte para restituir a Sosa. Entonces es una ley concretamente con nombre y apellido. Para mí, el quilombo está ahí, si te lo digo rápido. Ok. Y por eso Ajá. vuelvo a comisiones. O sea, como que esa sería mi lectura rápida. Para vos, digamos, que el proyecto de ley, por lo que más o menos interpreto, esté atado en alguno de sus fragmentos, en su texto, a lo de la Corte Suprema, eso podría llegar a estar mal. Ya lo había jurídicamente. cuestionado Unión por la Patria semanas atrás. O sea, y creo que interpreto que lo vuelven atrás por eso. La ley podría salir perfectamente sin eso. Claro, el asunto es que, la ley original de hecho no lo decía. No decía el artículo que se agregó después para cumplir con el fallo de la Corte y restituir a Sosa. Claro. La ley lo que decía es que había que se recuperaba la figura del procurador. ¿Vieron que es un lío? Es Y un uno lío. más o menos trata de ser
criterioso, usemos esa palabra así bastante sencilla. Sí. Pero bueno, justo cuando estaba comentando lo anterior, de hecho dije una venta, lo desarrollamos después, nos llega este dato desde la Cámara de Diputados, estimo igual porque hay alguien escuchando el programa, ¿no? Sí. Entonces, como están escuchando el programa, dicen, che, ojo que está por pasar esto. Sí, sí. Y uno que estaba por ir a la tanda, hace 5 minutos estamos vendiendo la tanda. Perdón, ahora vamos, Brian, disculpas. Hay mucho enojo con el desalojo de la gente de Familia Cuevas, ¿no? Pues en medio está el juicio, esta gente está en el juicio y se la están desalojando. Un poco de empatía igual, ¿no? El caso que está vinculado al homicidio, cuyo juicio empezó la semana pasada, ¿no? Sí. La muerte dentro de una concesionaria. En la Ese casa es el de la caso. madre de Cuevas. O sea, vive toda Sí. la familia, pero la casa donde Sí. vive la madre, la persona que va todos los días al tribunal oral a escuchar lo que pasa con la suerte judicial de Roberto Neil. Y por eso digo, es impactante eso, ¿no? Lo que charlamos recién. Sí. Qué impactante que es que justo el El desalojo mismo. sea el mismo momento del Sí. juicio. La justicia también no tiene. La pregunta es, ¿ahí Sí. habría que tener tacto, digamos, o la Claro. justicia tiene sus propios tiempos y no importa el contexto ni el lugar? No sé, no termino de entender eso, digamos, me pregunto, ¿no? Sí, no, en mi caso ese Sí. tema no lo seguí. No lo o sea, sé. lo supe por ustedes, a medida que iban comentando. Sí, pero la justicia podría hacer algo, podría demorarlo eventualmente, o es algo que no tienen forma de, porque ya tienen, bueno, no lo sé. Claro, claro, sí, tenemos la pregunta por lo pronto. Sí. Bueno, salieron varias cosas, así un tanto desordenado, pero ahí vamos. Digo desordenado, me hago cargo de mi parte, que justo llega el mensaje por el caso Sosa cuando estaba contando la noticia. Pero bueno, más vale contarlo que en decir un ratito más. 15 grados la temperatura, 19 grados la máxima para hoy, 9 grados la mínima, 13 grados la sensación térmica a esta hora de la mañana. Tenemos un día de mucho viento y no tanto como ayer, pero sí menos que mañana. Así que atención, aprovechar el solcito porque se va a empezar a nublar y por la tarde vamos a tener el cielo completamente cubierto. Quédate con nosotros hasta las 12:30. Arriba el día en la 100.9. Volvemos enseguida. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso.
2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo. Con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. Atención Santa Cruz, se viene el segundo bingo programado de la rifa mágica del Hospital 2025. En la primera partida, 5 millones de pesos. En la segunda, 6 millones de pesos. En la tercera, 7 millones de pesos. En la cuarta, 8 millones de pesos. En la quinta, 10 millones de pesos. Y en la sexta partida, un Peugeot 208 0 kilómetro. ¿Tenés la rifa mágica? Seguí este sorteo en vivo el próximo miércoles 26 de noviembre desde las 16 horas por nuestro canal de YouTube, donde nos encontrarás como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en los que más saben. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Volvemos a lo nuestro.
Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Mañana, ¿no? Como dicen por ahí. ¿En qué momento atravesó el jardín? Así como una hojita de papel. Pero quiero saber por qué no puedo llegar al rinconcito donde sé que está. Cuando a la noche la quiero encontrar, siempre sale algo mal. Entonces dice ya no puedo más, se encierra en sus pies y se pone a llorar. Cada vez que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Entonces dice ya no puedo más, se encierra en sus pies y se pone a llorar. Cada vez que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Puedes comer rico y sin complicarte. En Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy: canelones, jamón de cerdo al disco y, si querés algo más económico, a solamente 7.900 pesos, pastel de papas. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Pero ella dice ya no puedo más, se encierra en su pieza y se pone a llorar. Cada vez que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Pero ella dice ya no puedo más, se encierra en su pieza y se pone a llorar. Cada vez que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. ...15 grados la temperatura, 19 la máxima para este jueves 13 de noviembre. Les recordamos que seguimos recibiendo mensajes, vamos a sortear al mediodía 12 y monedas, ponele que 12 y cuarto, no más que eso, 12 y 20 tal vez, pero no más que eso. Una docena de empanadas del Rincón de Quilpa, las empanadas más ricas de Río Gallegos para chuparse los dedos, frisadas al vacío, listas en minutos. El verdadero gusto santiagueño ahora también está en Río Gallegos y lo podés pedir al 6509-87. El Rincón de Quilpa, empanadas santiagueñas. Y tenemos también, amigos, 2 entradas para ir a ver a las trampas de Lili mañana. Mañana viernes toca las trampas de Lili. Y solamente si mandás un mensaje y te sumás a la consigna, o no mandás un mensaje y no decís quiero entradas o quiero trampa, ponele. Suena medio raro quiero trampa, ¿no? Vamos a tener que... Si alguien quiere aclarar para después... Sí. Que no te vea la pareja, viste, che, ¿qué estás escribiendo? Quiero trampa. Te juro que son entradas para un recital. Claro, quiero trampa. Bueno, dejemos quiero trampa, me gusta cómo suena. Quiero trampas, peor todavía. Te quieres muchas trampas. Quiero trampas al 1551-6051 para las entradas y para la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. La respuesta a lo que te preguntábamos al principio: si tuvieras la oportunidad de tener el control remoto de la vida, ¿qué momento te gustaría volver a vivir? ¿En cuál pondrías pausa? ¿A dónde te gustaría rebobinar? ¿A qué año, a qué época, a qué momento de tu vida? ¿A una fiesta, al secundario, con la familia, algún domingo, algo, lo que se te ocurra? Y si querés adelantar también algún momento feo de la vida, podés hacerlo. 1551-6051, arriba el día, arriba los mensajes. Hay mucha gente así, que pasa mucho tiempo afuera, buscando no verte, soñando con volver. Y para quienes no son tan conocedores del artista, lo que estamos escuchando, con lo que abrimos el bloque y esto, es Las Trampas de Lili.
Estimado Rodrigo Redondo, hay un espacio nuevo que lo vemos en las redes sociales de El Diario Nuevo Día, que corre por tu cuenta. Ahí el nombre es muy de este tiempo en relación con el uso de la letra K. Viste que cuando uno ve algo en redes, le da a seguir, me gusta, lo que sea, y si uno lo tiene que describir, se llama que la huevea. Con K, huevea con W y con B larga. Digo por si alguien lo quiere buscar así de manera expeditiva. En Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. @que la huevea con K. ¿Vos sabés lo que significa? ¿Ustedes saben lo que significa cuando alguien dice que la huevea? Lo habías comentado el lunes y tengo como una respuesta más o menos borrosa. Se me hace un poco borrosa. ¿Pero te imaginás qué se te viene a la mente cuando alguien te pregunta, che, que la huevea, qué es? A mí, en verdad, no es una frase que uso, pero la que se me viene a la mente, que es una variante, es el cómo la huevea. Como la huevea. En vez de qué, cómo, pero viene a expresar la misma idea, ¿no? Como, che, ¿cómo la huevea? O ¿qué la huevea? ¿Y qué significaría? Tengo una respuesta borrosa. De veras que tengo una respuesta borrosa. ¿Cómo molesta? Sí, o a veces es como no tomarte demasiado en serio lo que la otra persona está diciendo. No le das todo el crédito a eso que estás escuchando. Entonces, ¿cómo la huevea? ¿O qué la huevea? Incluso puede ser una queja también, ¿no? Como una broma, sí. Puede ser una joda, puede ser una queja también. Sí, también. ¿Suena como queja? Sí. Che, ¿cómo jode? Sí, ¿cómo? sí, claro, sí, claro. Puede tener esa molesta. connotación también. Sí. Claro. Que la huevea. Y es un término chileno. Sí. ¿Qué ha pasado de este lado? Bueno, había un video de una señora diciendo que la huevea, ¿no? Y bueno, viene un poquito por ahí la cosa. La sección se llama Que la huevea. Y con Nuevo Día salimos a hacer preguntas a la calle, preguntas y respuestas a la gente, preguntas fáciles, cosas sencillas de la vida, digamos. A ver, no tan complicadas, ¿vale? Puede ser preguntas, no sé, de cultura general, puede ser preguntas de deportes, pueden ser preguntas de historia, pueden ser preguntas también de la historia de gallegos, preguntas de cocina, qué sé yo, todo tipo de preguntas y a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Salimos a la calle con Abby, que es la camarógrafa, la persona que me acompaña, y vamos ahí charlando con la gente, ¿viste? Y más o menos le vamos viendo la cara y el que tiene ganas de hablar le preguntamos. Entonces lo hacemos participar. Y le decimos, ¿tenés ganas de jugar? Sí, bueno, perfecto. Entonces, 5 preguntas por X cantidad de plata, ¿no? Para plata en efectivo en ese momento, cash. Al momento, digamos, respondés las 5 preguntas bien y te llevas la plata. Así es el juego. Que la huevea. Esos videos, esos reels de esos juegos que son momentos muy, muy particulares, los vas a encontrar en @quelahueveaoc o también en el Instagram del Diario Nuevo Día, el Diario Nuevo Día 80. Ahí están subidos los reels. ¿Quieren ver algo de los primeros materiales que salieron esta semana? Mira, la verdad, te digo sinceramente, nos hemos divertido, pero muchísimo, muchísimo. O sea, me he cruzado con todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar, madre, hija, padre, madre, hijo, después con chicos jugando a la pelota, chicos jugando al básquet, un chico haciendo ejercicio en la plaza que ya va a salir en estos días ese video que es muy bueno, muy divertido, que responde las preguntas mientras hace fuerza de brazo, mientras hace sentadillas. Bueno, y ahora salió el último video, es el de una chica, una adolescente, que responde las preguntas en la Plaza San Martín. ¿Está bueno? ¿Quieren verlo? Hay 3 episodios, sí. ¿Y con cuál nos vas a compartir hoy? Yo iría con el de la parada del colectivo, con uno. De última, si quieren ver otro, lo vemos, pero para no hartar, para no cansar, después el resto, lo que lo quiere seguir, lo puede seguir en Instagram. Vamos con el de la parada del colectivo, mírenlo. Los que no están en radio, los que están en radio a la 100.9 y lo quieren ver, pueden sumarse al streaming ahora y lo pueden ver en vivo. Igual si lo escuchan se entiende, pero a la perfección. Dale, mándale. Mamá te acompaña acá, te hizo el aguante. Yo le hago el aguante yo a ella y ella me hace el aguante a mí. Aguante de esto. ¿Aguante de? De esto. Aguante el Fernet. Si pegan las 5 preguntas se llevan 5.000 pesos. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El ser humano llegó a la luna por primera vez en 1969? Primera vez. Primera vez. ¿Cómo? Primera vez. ¿Y usted qué dice? Perdón, Igual digo lo mismo. Claro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor, vamos. Me gustó porque usted se enganchó también, ¿eh? Sí, creo. Sí. La tímida. La tímida. La tímida. Pregunta que viene. ¿En qué continente se encuentra Egipto? ¿Asia, África, Europa u Oceanía? ¿Oceanía, sí. No,
en África. Pero bueno, felicitaciones igual, gracias por participar. Está bien, sí. ¿La pasamos bien? ¿No? Bueno, mis amigos, gracias. ¿Cómo? ¿De qué signo sos? ¿De qué signo soy? Yo de Géminis. Ah, mira, lindo signo. Yo soy de Leo. ¿De Leo? Eres de Cáncer. Mirá Ahí vos. viene el colectivo. Bueno, ahí viene el colectivo, ¿no? ¿Es este? Ese. Vamos que no se vaya, los acompaño, vamos. Muchas bendiciones. Hagamos un asado. Bueno, ahí está, ahí se veía el video, el momento. Esta situación fue muy graciosa, porque había una madre y el hijo, la madre una señora mayor, no sé, ponele, no sé, quizás 80 años, el hijo tenía 60, ponele, o tal vez menos, no sé, porque soy malo calculando la edad. Y estaban sentados en la parada del colectivo, mirando, nada, esperando que llegara el colectivo. Y dije, vamos a hablar con ellos, ya fue. Y nos pusimos a hablar y nos terminamos meando de la risa. Fueron 3 minutos habrá durado la charla, pero que te costillás de risa porque te salían con... Los dos parecían amigos, no parecían madre e Algo que hijo. está bueno es la gestualidad, ¿no? Para cuando ves el video editado, la gestualidad es muy graciosa. Ahora, esta es una de las paradas más antiguas de Gallegos, Nica, corregime. Es la parada del supermercado La Anónima. Exacto. La parada de La Anónima en diagonal a lo que era Patio Central. Sí, es la Vía más España. antigua. Claro, de las más antiguas de Gallegos. Sí. Una parada muy concurrida. Vieron que es una de esas paradas donde se junta gente. Sí. Hay otras que son más tranquis. Ahora viste lo que pasó, ¿no? Empezamos hablando, era un juego, terminamos hablando de que el hijo le daba el copete y después al final... ¿De qué signo sos? ¿De qué Te signo sos? Me pregunta y No, viene el ¿por colectivo y qué? dice, No así de la nada. le respondo, me dice, yo soy de Leo, él es de Cáncer, ahí viene el colectivo, chau. O sea, fue como, viste cuando decís pasó de todo el mundo. Bueno, así son los videos de Que la huevea Oc. O sea, son así, los videos de Que la huevea Oc en conjunto con Nuevo Día. La gente se engancha. Vos sabés que yo pensaba una cosa importante, que es que vos dirás, che, bueno, la gente juega por la guita. No juega por la guita. No juega por la guita la gente. La gente juega porque se divierte. Porque por 5 lucas, vos, 5 lucas, ¿qué haces? Nada. Claro. Es la idea de ganar, de jugar. Sí, es un regalo simbólico, un premio simbólico. Me pasó, por ejemplo, de jugar con una familia. Jugamos con una familia y nada, era una familia re tranqui, viste, el padre, la madre, los 4 nenes ahí, todos festejando, saltando de alegría. Y eran 5 lucas, o sea, no alcanzaba para el helado de todos. Pero sin embargo estaban contentos, viste, gritaban. Bueno, ¿quieren ver uno más? Dale. El siguiente, mira, este es el último que se subió, es el de ahora, míralo. ¿De qué color es la camiseta de la selección argentina? La titular. Blanca y azul, ¿no es? ¡No! Señoras y señores, estamos haciendo Que la huevea en la Plaza San Martín. Vamos a jugar. ¿Le damos una chance más? Ahí ya papá me mató. 5 preguntas por 5.000 pesos. Segunda pregunta, bonus track. ¿Quién dijo la frase, ¿qué mirás, bobo? Messi. Adentro. ¿Cuál es la provincia más extensa de la Argentina? Ni idea. Si no sabes cuál es, tira alguna. Ahí te quieren soplar, al fondo. Te está mirando como diciendo, jugátela, arriesgate. ¿Buenos Aires? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quién compuso la canción La mano de Dios? Muere de ganas de... No la mires, no la mires. Está la amiga atrás. Creo que nunca escuché la canción, man. Sí, la escuchaste. Está bailándola. ¿No sabes alguna parte? No, nada que ver, no, pará. ¿Cómo era? Te bailo como se baila la canción. A ver. ¿Cuarteto? Sí, para el objeto le dice, pero la agarró igual. ¿Qué? ¿Cómo? Ulises. ¡No! Tenés un emprendimiento. Ramos de maquillaje. Pueden encontrar en Instagram como titimakeup.arte. Bueno, ahí quedó, ahí está. ¿Vieron lo que pasó, no? Claro, y esta piba no había nacido cuando salió esta canción. No, adolescente, 15 años. Por eso tercer año del tiene, colegio. de hecho tiene Ulises bueno y no sabe que El Rodrigo hermano. era su hermano. Tal cual. Eso fue una de las cosas que han comentado ahí en el video. Algo, de otra generación, ¿no? Digo, la distancia generacional. Tal cual. Pero viste que arrancó mal. Vi tu paso. ¿Viste el paso? Tu paso de baile. Pero vos no bailás así de mal. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue la cámara, no? Cuando es cuarteto, no soy bueno para el cuarteto. Sí. Era un cuarteto destartalado, digamos. Exactamente, esa es la palabra. Pero vos viste todo lo que pasó. Mirá, esto pasó en 3 minutos, o sea, 4 minutos. ¿Querés jugar? Sí, quiero jugar. Bueno, son 5 preguntas. Por tanta plata en efectivo. Listo, bueno, dale. Empezamos, responde mal la primera pregunta, que era fácil encima, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Vos decís, che, es fácil. Sí, la pregunta son fáciles, pero son fáciles cuando no tenés una cámara enfrente. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Gente que se inhibe? Sí, tal cual. O sea, se inhiben, pero quieren jugar igual. Les ganan las ganas Y de gente jugar. que te esquiva, como viste. ¿Ustedes qué hacen cuando viene alguien con un folleto enfrente de ustedes?
¿Lo han hecho alguna vez? A mí me tocó repartir volantes en épocas de campaña política y vos ves cómo la gestualidad, detectás la gestualidad y te esquivan. Es un gesto esquivo, absolutamente esquivo. ¿Pasa eso con, no sé, ustedes hacen eso o no? Sí. Brian me está diciendo que sí. ¿Viste? Agarrás el volante. Buena voluntad de tu parte. Si lo veo a los vendedores de auto... Ya tu gesto me dice todo. Bueno, la pregunta es, ¿con la cámara pasa eso o no? ¿Cuál es la experiencia? Mira, lo que hago es mirar a los ojos. O sea, voy caminando y miro, trato de mirar en función de cómo veo las caras, si tienen más o menos cara de que yo sé que puede, viste, como que es una, por la onda una que tienen. fracción de segundo. Es una fracción de segundo, pero te digo una cosa, me he equivocado bastante poco. O sea, me ha pasado, o me equivoqué poco o la gente estaba con muy buena onda, una de dos. Pero igual saliste días lindos, que eso ayuda. Igual, ¿sabes qué? En los lugares donde lo haces, la gente está descansando. Sí, está relajada. Claro, la Plaza San Martín. Sí. Tienen tiempo para... Claro, tienen un rato libre. Sí. Exactamente. Porque tenés que salir un día de mucho viento y contarnos la experiencia. Así en el caminar, ¿no? Total. Si van caminando, viste, ya más complicado. Y después pasa mucho que por ahí, no sé, por ahí vos están jugando ustedes dos que están caminando juntos y pasa mucho que, por ejemplo, él te quiere soplar a vos atrás de cámara. Mirá. Eso pasa mucho, viste, como que, y yo le digo, no vale, viste, como, y me ha pasado de tener que decirle, de cancelar respuestas. Hace una nota en una cancha de fútbol, ahí en el Pirincho Roquel, de decir, que le preguntaba cuál es el río más largo del mundo, y se escuchaba de fondo, el Paraná, le grita uno, y él dice, Paraná, y le digo, no. Claro. No. Respuesta cancelada, le digo. Así yo no. Así no. Y así es el juego, es pregunta-respuesta. Igual te digo una cosa, no es que es pregunta-respuesta solamente, ¿eh? O sea, este es uno de los muchos juegos que se van a jugar en Que la Huevea. Así que hay que estar atentos. Te sumás a las redes sociales, @QueLaHueveaOc, en Instagram, @El Diario Nuevo Día 80, en Instagram. Podés buscarnos como Que la Huevea en TikTok, en YouTube, en Facebook, y podés seguir todos los videos. Vamos a ir subiendo todas las semanas un poquito de material que te digo que está, pero muy bueno. Mirá, Lean, tiene una cosa. En 3 días jugué al básquet, jugué al vóley, toqué la guitarra, porque estaban guitarreando acá en la plaza. Después jugué a la pelota también, hice dominadas, fuerza de brazo, de todo. Y lo que salió de todo eso es lo del vóley. Y lo que decían los chicos, ¿puedo jugar? Y te quedan mirando. Se me quedan mirando como diciendo, ¿y qué le pasa? ¿De dónde salió? ¿Che, alguien lo conoce? Pero convenciste a un pibe ahí. Ahí convencí a un pibe. Sí. Chico jovencito que fue el debut del primer video, ¿no? El primer video es el de él. El primer video es el de él, el de Alan, 15 años. 16 años, 4º año del colegio. Estaba con unos amigos que los acaba de conocer ahí en la plaza. ¿Viste cómo me encantó? Eso me encanta de la plaza. Me encanta de la plaza eso. Porque llego y le pregunto, le digo, chicos, ¿puedo jugar? Y se quedan todos callados y me miran. Entonces digo, bueno, ¿quién quiere jugar? Juego por 5.000 pesos, no sé qué. Y todos se inhiben y se van para un costado y este chico queda así parado y lo miro y le digo, vos tenés ganas. Y lo agarro y evidentemente tenía las ganas, no lo obligué y empieza a jugar. Y le pregunto, le digo, che, bueno, ¿de dónde se conocen con ellos que están jugando al vóley? Me dice, no, nos acabamos de conocer. Y yo digo, ¿cómo que se acaban de conocer? Sí, me dice, ¿cómo? Le digo, y dice, no, le pregunté si podía jugar. Le digo, lo que hiciste vos, pero sin cámara. Exactamente. En la vida real. O sea, acaba de usar la misma estrategia que yo había usado para acercarme a ellos, él con los otros, o sea, con los chicos. Me encanta eso de los chicos. Eso es lo que tienen los chicos que no tienen, y por ahí lo que no tenemos los grandes. Que son dados, que no se enganchan, que tienen ganas de jugar y pasarla bien. Vale, vamos para adelante. Quiero jugar, puedo jugar, bueno, dale. Y ahí sí se estaba haciendo amigos, se acaba de conocer con todo el mundo y se había armado un grupo hermoso y estaban jugando al vóley. Y después terminamos jugando aquí la Huevea. Así pasan las cosas. Claro, y para quien lo busca en redes pensaba, bueno, el Diario Nuevo Día tiene mucho andar y es fácil encontrarlo por ahí. Pero si alguien quiere buscar, quiero decir, entras al Diario Nuevo Día y vas a los Reels y ves que tenés los dos títulos, no digo las dos marcas. Es en colaboración. Claro, el Diario Nuevo Día y Que la Huevea. Ahora, si lo buscan, ponen en el buscador Que la Huevea, pónganlo con K, ¿cierto? Que la Huevea con letra K al principio y ahí les va a salir el resultado de búsqueda enseguida. Ok, bueno, perfecto. Éxitos. Perfecto. Bueno, creo que la estás pasando bien por lo pronto. No sé si es que yo me divierto más que lo que responden, pero más o menos, la paso bien, me divierto. Me encanta cuando te encontrás con la gente relajada. Sí,
No es poco, ¿eh? No, pasarla bien no es poco. No. Y con poco encima, Claro. porque nada, a veces... Como decimos al aire, con qué poco somos felices, ¿no? Así como cosas muy elementales que la pasamos bien. digamos. Es así. @ que la huevea ok en Instagram. Salieron los comunachos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Los comunachos? Están los peronachos Sí. Lo que hablábamos más temprano. y están los comunachos. Es broma, ¿no? No es broma. No es broma. Están al lado del paquete de los peronachos, los comunachos. Pero que son comunistas. Claro, color rojo, la hoja y el martillo en amarillo. Es buena esa. Lo de las también está la estrella. Hay paquetes, ¿se puede ver la foto? ¿Está la foto Sí, publicada? ahí la mandaron ahí en el grupo. Pero está, la Es podemos, un video, la- es un video, es un video. ¿Lo estamos viendo en YouTube? ¿Lo podemos ver? No, porque está en el grupo de Arriba al Día. Ah, bueno. En el grupo de la radio. Uy, sí. Mira, ahí lo estoy viendo. Bueno, vos comentabas más temprano, Nica, que te dieron a probar los Sí. peronachos. Pero tienen gusto a choripán. Que es un snack Sí. que vos contaste una noticia que era un Sí. furor en Santa Fe, en Rosario En Rosario. concretamente, y llegaron a Santa Cruz. En un almacén al menos estaban. Ahora lo que nos estamos desayunando, bueno, vale decir que esto no es para el desayuno, aunque mañana lo vamos a desayunar si es que conseguís un paquete. Yo pensé que todo esto era joda, pero no, estoy viendo de veras. Bueno, te digo que la marca que hizo esto está teniendo bastante éxito, porque Sí, le pegó. está teniendo muy buena publicidad. Le faltaría el gorilacho. Y estaba pensando en verdad si van a estar Claro. los libertarios. Pasa que no termina se con abrió un N. snack libertario. Tiene que terminar con N, me parece. Como que es comunista o tener una Claro. N en el medio. Pero Nacho, Gorilacho. Gorilacho, podría ser Gorilacho. Pasa que no se entendería que es Nacho. Pero bueno, no importa. Si es Gorilacho, ¿qué le importa? Gorinacho. Gorinacho buena. Ahí está. Bueno, vos te comprometiste a traernos mañana, Anita. Sí. Va, no sé si la palabra es comprometer. Sí. ¿Está bien decir Si, comprometer o es si mucho? encuentro los comunachos, igual traigo, ojo. Y hacemos la comparación, ¿no? Ujú. Los peronachos tienen sabor a choripán. Y es cierto. Doy fe. Claro, sí, lo que ayer los probaste. Hoy no podemos hacer choripán por... Ese es un viejo acto de Cristina, porque estaba lloviendo, ¿no? Eso es lo que decía. No podían hacer acto porque estaba lloviendo. Pueden hacer el choripán. Claro. Porque llueve. Claro. Porque llueve. Los gorinachos tendrían sabor a plátano o a banana. Próximamente. No, próximamente. Saben que ayer, hablando de oyentes que nos comparten cosas piolas, ayer Hildo me mandó algo que, como estábamos al aire, en vivo y demás, no tuve tiempo de detenerme. Y aunque llega un día tarde, porque es una efeméride, lo vamos a compartir igual porque se tomó el trabajo Hildo de compartir y me decía en el mensaje: che, Leandro, esto está bueno para comentarlo en la radio. Será porque venimos de la Feria del Libro la semana pasada, pero en estos días ando como más libresco. O sea, ando trayendo libros, básicamente. Esto lo mostré de pasadita hoy, pero atentos mañana. Un rato más va a sonar una canción que eligió Ernesto, otro oyente y amigo. Brian ya lo tiene ahí en puerta, pero es un rato más igual, de Ulises Butrón. Vieron que les comenté temprano que Miguel Hansich, que lo conocemos como músico, él también escribió libros. Y acá tengo el libro que editó este año, la música de Ulises Butrón, Sueño en Carmesí. Bueno, este es un libro que vamos a profundizar mañana. Acá tengo otro libro que se llama Los chilotes de la Patagonia Rebelde. La historia de los emigrantes chilotes fusilados en las estancias de Santa Cruz, Argentina. Aclara Argentina porque está editado en Chile este libro, durante la represión de la huelga del año 1921. Y lo que nos comparte Hildo tiene que ver con esta mirada. No con este libro en particular de un docente que se llama Luis Mancilla Pérez, él es chilote. Los chilotes de la Patagonia Rebelde tiene que ver con un personaje en particular. Y es lo que nos comparte Hildo, y lo tomamos, él lo toma, de una página de Facebook que difunde historia, que se llama Historias de Quellón. Quellón queda. Quellón es el punto más, es el punto más austral que tiene la isla de Chiloé, y es donde por ahí los ferries que salen de Puerto Natales o en cercanías de Punta Arenas, el ferry con ganado o con fruta, camiones que van arriba de barcazas o ferries que atraviesan todo el sistema de fiordos que tiene el lado del Pacífico chileno, tienen su primer puerto de arraigo para llegar a la isla de Chiloé, Quellón, la ciudad de Quellón. Ahí mismo. Bueno, de un sitio de historia de ese lugar proviene el texto que voy a leer ahora, que en realidad nos lo facilita Hildo. Sí.
El primer peón chilote fusilado en la Patagonia rebelde. Roberto Triviño Cárcamo. Esto sucedió el 12 de noviembre de 1921. Por eso la efeméride fue ayer. Pero en verdad, que como estábamos en vivo, no tuve tiempo de leerlo tranquilo. Y ahí dije, uy, mira, era una efeméride. Ayer hubiera sido como el día oportuno. Pero siempre está bueno hablar de estos temas desde ya. De hecho, venimos hablando seguido porque venimos de la Feria del Libro. Sí. Y ahí se presentó, bueno, el cuaderno secreto de Soto, la historia de las huelgas desde el cómic que escribió Pablo Vaca junto y que ilustró el gran dibujante, gran artista Gustavo Camisay. ¿Qué cuenta la historia? Un día como hoy, esto por ayer, de hace 104 años, el viento de la pampa patagónica se silenció con 3 disparos. Conmemoramos el fusilamiento de Roberto Triviño Cárcamo, un joven chilote que se convirtió en símbolo trágico y heroico de la lucha obrera en Santa Cruz, Argentina. Nacido en Ancud en 1896. También en la isla de Chiloé. Ahí, exacto. La Ancud tiene la particularidad que durante muchos años fue la capital de la isla de Chiloé, posteriormente la desplazó la ciudad de Castro. De allí, de ese lugar, de Ancud, era Roberto Triviño. Mirá. Tenía 25 años. Como tantos isleños de su tiempo, había migrado a la Patagonia en busca de mejores horizontes en las estancias. Pero no fue un peón más. Se convirtió en delegado del sindicato obrero y una voz activa en las comisiones que recorrían el territorio llamando a la huelga, en el movimiento que hoy conocemos como la Patagonia Rebelde. Su historia, rescatada con profundo detalle por investigadores como Luis Mancilla Pérez en su libro Los chiletes de la Patagonia Rebelde, nos permite conocer al hombre detrás del hito. Describen a Triviño como un muchacho entusiasta e impulsivo. Al llegar a las estancias, arengaba a sus compañeros reunidos. Es la huelga, compañeros, no más hambre ni sueldos miserables. ¡Viva la huelga, compañeros! Tras liderar un asalto a la estancia Bremen, fue capturado, abandonado por sus compañeros en la huida y atado a un molino de viento. Pero su espíritu era inquebrantable. Por las noches, cuando otros huelguistas se acercaban a caballo e intentaban rescatarlo, Roberto Triviño, atado, se reía a gritos y clamaba «¡Viva la huelga!», desafiando a sus captores. El 12 de noviembre de 1921, el teniente coronel Héctor Benigno Varela llegó al lugar. El dueño de la estancia le dijo: «Este chilote es uno de los bandoleros, y a gritos se ríe de nosotros cuando atacan las estancias para rescatarlo». La respuesta de Varela fue lapidaria: «Este no se va a reír más», y ordenó al sargento de Chazú: «Fusílenlo inmediatamente». Roberto Triviño Cárcamo, el primer peón fusilado de la huelga de 1921 en la Patagonia Argentina, cayó en La Pampa. Hoy no solo recordamos su muerte, honramos la memoria viva de un joven de nuestra tierra que representa el sacrificio, la dignidad y la lucha de miles de hombres y mujeres anónimos de Chiloé que buscaron un trato justo lejos de casa. Estancia Bremen, dice. Así es. Yo no quiero equivocarme, pero sería lo que hoy es una zona distante acá de Río Gallegos, unos 110 kilómetros. Hay un Campo Bremen, yo lo conozco como, en su tiempo fue una locación de petrolera, Campo Bremen, debe ser en ese por ahí cerca. Así es. Bueno, esta historia está contada, el sitio se llama Historias de Quellón, es decir, esta ciudad, el punto más austral de la isla de Chiloé. Y una cosa interesante, el libro de la Patagonia Rebelde, que originalmente se llamó Los Vengadores de la Patagonia Trágica, fue publicado primero en la revista Todos Historia, algunos largos artículos, fines de los 60, principios de los 70. Pero pensemos que pasaron 50 años ya de aquellos libros. Y vienen publicaciones posteriores, no sin controversias, no es el punto hoy quizás de la controversia, digo porque me extendería bastante más, al menos de lo que sé acerca del tema, porque es un tema que me interesa, pero vinieron otros libros, como este, Los chilotes de la Patagonia Rebelde, que pone el ojo en que los peones rurales, los trabajadores, muchos trabajadores fusilados, que desde ya nunca volvieron a sus pagos, está la historia, y en este libro lo cuenta, decir, bueno, claro, tengo un familiar que se fue para Argentina, nunca más volvió. La idea de se habrá quedado trabajando. Y en verdad estuvo el fusilamiento, que es revelado con todo rigor muchos años después, 40 años después, y este libro es de la época de la pandemia. Y bueno, sobre esa figura, cuyo aniversario se
se cumplió ayer. Roberto Triviño Cárcamo es el texto que nos comparte Hildo y que decía: Leandro, esto está bueno para compartir al aire. Claro, este libro, Los Chilotes de la Patagonia Rebelde, es de mayo del 2019, poquito tiempo antes de la pandemia. Te lo alcanzo, Nica. Permiso, bueno, gracias a Hildo por el convite. Está bueno para compartir con nuestros oyentes. 2:07 del mediodía. ¿Qué me dicen si les cuento que, bueno, falta poquito para, para que los nuevos diputados asuman en el Congreso de la Nación? ¿Qué estamos? Hoy es 13 de noviembre. Bueno, tienen un mes para estudiar cómo se maneja la Cámara de Diputados. ¿Quiénes? Los diputados de La Libertad Avanza. ¿Por orden de quién? De Karina Milei. ¿Qué dijo? Señores, si quieren ser diputados, tienen que entender cómo funcionan las comisiones, cómo se vota una ley, y todos los detalles, que todo lo que sucede dentro de una Cámara de Diputados. Bueno, ¿sabés quién empezó clases particulares 3 veces por semana de cara a la asunción del 10 de diciembre? ¿Quién? Jairo Guzmán. Jairo Guzmán, flamante diputado electo, empezó clases particulares para entender cómo funciona técnicamente el Congreso de la Nación, la Cámara Baja. Bueno, ese es otro tema. Va a entender. Ese es otro tema. Puede ser que sí, puede ser que no, pero digo, el tema está en que se está preparando. La pregunta que yo me hacía, más allá de, porque uno puede ironizar, verdaderamente es llamativo. Uno no está acostumbrado a escuchar que diputados flamantes... Los mandó a estudiar, Karina. Los manden a estudiar o los manden a exactamente. Es raro, ¿no? Es como, no es común. ¿Ustedes escucharon alguna vez algo así? No, y acá lo que trasciende es esto que se presta el chiste, ¿no? Como es gente que viene muy de afuera de la política, vieron que Karen Reinhardt dijo que no lo leí porque tiene letra muy chiquita. Tampoco declares eso porque quedás para el cachetazo. Claro. El caso de Jairo Guzmán, bueno, se está preparando. Ese es el punto. Sí. El reglamento de la Cámara de Diputados es un chino. O sea, realmente hay que entenderlo. No es fácil, o sea, no es que, digamos, y mucho más para alguien que no sabe de leyes, por ejemplo. Sí, o sea, es su primer cargo legislativo. Bueno, cuando asumen los diputados, Karina Milei los recibe y les da, entre otras cosas, además del reglamento de la Cámara de Diputados, le da la Constitución Nacional. ¿No? Entonces dicen, muchachos, prepárense. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la urgencia? Y claro, que tienen que votar leyes importantes y necesitan que salgan rápido. Y la realidad es que los outsiders no son solamente de la provincia de Santa Cruz como Jairo Guzmán, son de todas las provincias, los outsiders candidatos de La Libertad Avanza. Por eso la preocupación para que aprovechen estas clases particulares, no sé quién las paga, digamos, o cómo se financian. Igual debe ser capacitación hacia gente que ya tiene carrera en el Congreso de la Nación, vinculado a La Libertad Avanza, que los va formando, les va dando las charlas. Me imagino algo de ese tipo, ¿no? Imagino que sí. Dice, lo que dijo Jairo Guzmán es que si bien uno ya va leyendo y dice, ya viene viendo cómo es el trabajo parlamentario, también tenemos la parte más práctica del trabajo. Situaciones que son las que pueden tener algún tipo de incidencia a la hora del tratamiento de una ley o de una votación. Por otro lado, dice que está bueno conocer la experiencia de todo un armado del bloque, que ya estuvo durante esos 2 años, claro, es lo que decís vos, ¿no? Ellos también, cuando ingresaron, no tenían este apoyo, entonces tuvieron que empezar de otra manera. Hoy, ya teniendo la experiencia de todo el bloque, esa experiencia se vuelca a esta nueva camada, a diputados electos que están entrando. Eso nos ayuda muchísimo para no cometer errores, para avanzar mucho más rápido, subrayo, para avanzar mucho más rápido, y aprovechar este momento con la cantidad de diputados que tenemos para poder sacar las leyes y las reformas que se necesitan lo más rápido posible. Esa es la razón de ser, digamos, de la preocupación de, bueno, muchachos, si van a ser diputados, por lo menos entiendan cómo funciona el Congreso de la Nación. Sabés que, bueno, digo sin ironías, ¿no? Sabemos que hemos sido muy críticos de Jairo Guzmán. Y él ha sido muy despectivo para con este medio, así como es despectivo para con mucha gente, ¿no? Este rasgo que tienen muchos libertarios de ser insultantes, despectivos, menospreciar, etcétera, ¿no? Tienen ese rasgo. Así todo han ganado y llegan al Congreso. Entonces, digo, más allá de esas diferencias y de esas críticas, me parece bien que se capacite, es lo que tiene que pasar. Tienen una tarea muy importante. Y después pasa que hay libertarios que son como demasiado sinceros. O sea, que Karen Reinhardt diga públicamente, no leí el reglamento porque tiene letra muy chiquita. Sí. Eso es estar para el cachetazo, ¿no? Decir, no podés decir eso. O sea, te tenés que capacitar. Y Lilia Lemoine dijo hace pocos días nada más, primero votamos y después leemos.
punto. Si lo manda el presidente, primero se vota y después se lee. Claro, eso habla de la verticalidad. Claro, te voto por adelantado, no diga lo que diga nada. el proyecto. Y pensando en esa línea, Rodri, Nica, digo todos, pero esta discusión es la que se viene. Sí. Es un gran signo de interrogación si supongamos que la lógica del presidente, de Milei, sigue siendo la de, digámoslo de manera muy amable, desatender cosas básicas de la provincia, por decir algo, financiamiento de rutas, Sí. o por decir algo más concreto de Santa Cruz, ICRT, ¿qué va a hacer Jairo Guzmán? Digo, no tenemos la respuesta, tenemos la pregunta. Es la línea de Lilia Lemoyne de decir te voto por adelantado, después leo, o ahí cuando haya choque de conflictos de intereses o diferencias en las miradas desde los intereses de Santa Cruz que se discutan con lo que plantea la presidencia de la Nación, ¿cómo irán a votar? Es un verdadero signo de interrogación de cosas muy gruesas que se vienen. Todo dependerá de la estabilidad política del gobierno, digamos, de los acuerdos. Yo lo que veo, o sea, la impresión que me da hoy por hoy es un gobierno que está sólido. Sí, está en un... Parecía que se iba todo al Claro. pasto mal y de repente parecía que pisaban banquina y de repente ahora tienen una solidez, o sea, o aparentan cierta solidez política y económica. Sí, o tienen las condiciones para eso. ¿Viste que la economía argentina es muy volátil? Y ayer salió a hablar Cavallo por el tema de no hay dólares, ¿no? Entonces, ese asunto es como el talón de Aquiles del gobierno, en verdad. Sí. Se están endeudando en dólares con Estados Unidos. Vieron que no se sabe muy bien al día de hoy qué es el intercambio del swap. Vieron que los estadounidenses están diciendo, pero ya hicimos mucha plata y acá nadie explica nada, ¿viste? Entonces, nada, eso es muy borroso. El gobierno la va llevando, pero tiene estabilidad, porque ganó las elecciones. Entonces, claro, tiene ese colchón. ¿Qué va a hacer con ese colchón, con ese plafón? Está por verse. Pero bueno, el punto de origen de esto es que Jairo Guzmán dice que está estudiando, se está preparando para asumir como diputado. Es así. 12:15 del mediodía, mis amigos. Bueno, hay algunas noticias destacadas de la mañana en el diario nuevodía.com.ar. Dos noticias por ahí relacionadas con lo policial que vale la pena destacar o comentar. Una es la principal, que es el título de tapa del diario Nuevo Día. Confusa situación, encontraron un adolescente herido, lo comentaste vos, habría caído del puente del aeropuerto de Río Gallegos, fue internado y están investigando qué pasó. Hasta el momento no se sabe nada, 16 años tiene, está internado en el aeropuerto, hay que ver cómo está, no sé qué onda el tema, la salud, cómo estará de salud, porque bueno, caer del... Claro, decía lesiones graves y varias fracturas. O sea, claro. Pero no, al menos no lo corre que riesgo la describí, vida. eso mismo. Eran lesiones graves, pero En la sin cara, riesgo de muerte. sobre todo en la cara, ¿no? Faciales. Claro. En el tema Una de caída desde un lugar muy alto. Esto fue anoche, a las 9 de la noche, pero todavía sigue siendo una incógnita. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba en ese puente? ¿Por qué se cayó? ¿Qué estaba haciendo? Y obviamente cuál es el estado de salud que el parte actualizado el día de hoy. Esto es la noticia principal, lo que pasó acá en el puente del aeropuerto, estamos hablando, ¿no? ¿Del puente del aeropuerto? Sí. Sí, correcto, así lo es. hemos dicho. Y otro de los temas principales también, uno de los títulos más destacados. Yo digo título destacado, no. En realidad no sé si destacado porque no es que tampoco fue un robo de un banco, es un robo de una bicicleta que te quiero comentar. Pero es para no perder el rastro al tema de robos. De los robos. Y de bicicletas sobre todo. Y de bicicletas. Porque la particularidad que tiene es que lo atraparon al robo de bicicleta, ¿no? Lo que tengo entendido es que está en investigación en marcha, no que lo atraparon, pero te cuento brevemente cómo es el tema. Y acá viene la historia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos, que fíjense que están habiendo muchos robos en Río Gallegos y la gente todavía como que no termina, es como que sabe, pero no sé si termina de dimensionar que esto se está instalando y que ya forma parte de la vida cotidiana, de esto de la inseguridad, ¿no? Del robo. No es Buenos Aires, claro. No vamos a alarmar tampoco, ¿no? Acá no te matan, no te pegan un tiro para robarte la moto, como en Buenos Aires, como pasa en Rosario, como pasa en Córdoba. Pero sí está pasando que hay robos todos los días y en algunos casos son robos que son productos del descuido. Y esto fue el caso de un chico, un joven, un trabajador, que dejó la bicicleta en la puerta de la barbería, acá en Río Gallegos, dejó la bicicleta en la puerta de la barbería, la dejó sin candado, se fue a laburar y cuando salió no estaba. Claro. ¿Qué hizo? Miró las cámaras de la bici.
Las cámaras, digo, las cámaras de... Sí, que ponchaban donde había dejado la bicicleta. Las cámaras de seguridad que eran del local o de ahí de la calle. Hizo la denuncia a la policía. La policía investiga las cámaras. Tiene la foto del ladrón con la capucha y demás. Bueno, nada, la policía investiga, además, bueno. Dicen, por lo que comenta en la nota, que el supuesto ladrón publicó una foto en su estado de WhatsApp poniendo a la venta la foto. O sea, la bici. La bici, perdón. La bici. O sea, le robó la bicicleta y después, supuestamente, por lo que se sabe, la publicó en su estado para venderla. Mirá vos qué inteligente, ¿no? El ladrón. Mirá vos con qué inteligencia. Sí, esto de mucho robo oportunista, ¿no? Porque si encontré la bici sin candado, me la llevé y la vendo. Eso es un oportunista. Por supuesto está pésimo, pero no es un ladrón sofisticado, ¿viste? Yo le pongo doble candado a la bici. Sí, en mi caso también, porque me la han tratado de robar con un candado. Y si lo llego a ver, robándome la bicicleta, lo corro hasta Hueraique. O sea, porque es mi medio de transporte. Digamos, bueno, no sé. Sí. Es como, la quiero como si fuese un hijo. ¿Me entendés? Sí, como que le roben el auto al que tiene auto, digamos, ¿no? Porque es tu medio de transporte. No, como un hijo. Ok, está bien. Mira, ¿sabés que nunca... Se ríe. Está bien. Pero bien. No, estoy exagerando, obviamente. No. Uno cuando es así, cuando uno pasa una situación así, tiene que tomar calma, tranquilo, digamos, no hay que reaccionar, ¿eh? Está claro, por la duda. Sí, bueno, igual pasa eso, ¿viste? Que uno no sabes cómo vas a reaccionar cuando te pasa algo así. No se sabe, esa es la realidad. Por lo pronto, trata de que no te gane lo que se denomina emoción violenta, ¿no? Así no mandarte ninguna macana, de la que después te arrepientes. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta bicicleta. Ojalá que la encuentren. Es lo que se sabe, es la noticia, la que está publicada, una de las principales en el diario nuevodía.com.ar. Anda poniendo, Brian, esta canción, porque más temprano vieron que fuimos y vinimos con varios temas. Y como vamos a regalar entradas para el recital de Las Trampas de Lili, yo les contaba que el último libro de Miguel Hansich, Sueño en Carmesí, la música de Ulises Butrón, tiene charlas de Miguel con este músico muy relevante de la historia del rock argentino. Y nos apunta Ernesto, que es un buen melómano y un buen rockero, amante de la música él. Una de las canciones más lindas de Ulises Butrón es Perro Malo, una de las más conocidas de su banda La Guardia del Fuego. La compartimos, traída aquí al aire por nuestro oyente. Supe esperarte en invierno y pelé mis patas en verano, y ahora ya no te acuerdas de mí, porque siempre estás de paso, porque siempre vas deprisa, porque me has dejado atado a tu amor, y eso no va a ser de mí nada más que un perro malo. Yo quería tu falda para mí, y ahora te puedo morder, aunque coma de tu mano. Soy un perro malo. Sé que hay calor en tu hogar, yo también tuve hermanos y una madre. Esta es la canción de Ulises elegida por nuestro colega y amigo Ernesto. Vamos a cerrar el programa, bueno, un último dato, Sí. pero es una reconfirmación en tal caso. Vamos a cerrar jugando, eso quería decir. Y en los que jueguen ahora en el último minuto, Rodri, vos sos iba a decir el DT, pero no es el DT, es el árbitro de la contienda. El árbitro de la contienda. Un adelanto breve para que vayan yendo a YouTube. Que el que participe y acierte tiene chances de ganar la docena de empanadas que sorteamos, de hecho, en menos de 10 minutos. Ahora, a las 1:30, minuto más, minuto menos, estamos sorteando. Nos apuntan desde la Cámara de Diputados de Santa Cruz que efectivamente hay un cuarto intermedio en este momento y el proyecto de ley que ya tenía despacho para salir votado por la restitución de la figura del Procurador General, esto es el famoso caso Sosa con nombre y apellido. Me apunta alguien de mucha confianza que efectivamente esto volvería a comisiones
y que, bueno, las cosas hacia dentro del bloque del oficialismo, hay gente que no está muy contenta con esto. Antes usábamos la palabra desprolijidad. Otro colega me decía lo mismo, que no es la primera vez que pasa esto de desprolijidades y tienen que echarse para atrás. Pero a ver, lo comentamos a las 11:30, cuando yo estaba desarrollando la noticia, que hoy se votaba. Y ahí dijeron, no, ojo, 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 que parece que no se vota. Bueno, en un cuarto intermedio, me mandan fotos de las gradas de la Cámara en este momento y están efectivamente en cuarto intermedio. Todo indica que el caso Sosa, que el propio gobierno lo anunció de manera altisonante con una carta pública del propio gobernador Claudio Vidal, está en idas y venidas, pero del propio gobierno. Así las cosas, es lo que hay. Agradezco el dato, el último dato es de las 12:14 minutos. O sea, hace menos de 10 minutos. Con eso cerramos la parte periodística del programa. La información, quiero decir. 8 minutos para las 12:30 del mediodía. Vamos a jugar un consejo al paso. Un consejo al paso. Para ustedes, chicos. Para vos, Lean, para vos, Nica, para ustedes que están escuchando. Cuando no sepas qué ponerte... Voy de vuelta. Cuando no sepas qué ponerte, ponete contento. Una remera que diga, una tacita, ¿no? Una tacita. Una tacita. Una tacita. ¿Vamos a jugar? Vamos. A jugar. Vamos a jugar, señoras y señores. Bueno, vamos a jugar. Y sí, mi amigo, vamos a jugar. Arranca el Ahorcado Express, el clásico de los mediodías en la 100.9. Le mandamos un abrazo a Juli, que se mejore, que se estaba medio pachucho ahí con el hígado, era, ¿no? Que estaba medio mal. Le mandamos un beso grande. Y bueno, y a todos los amigos que están escuchando también, súmense, van pasando de a poquito. Los que están en la radio, la 100.9, pueden sumarse al streaming. ¿Por qué? Porque si se suman al streaming y juegan al ahorcado, les va a resultar más fácil. Ustedes pueden jugar en la radio, nosotros hacemos un relato amable para que usted pueda jugar, pero si quiere jugar igualmente por el streaming, puede hacerlo y duplicar sus chances en caso de ser el primero en adivinar para llevarse mañana las entradas de las trampas de Lili. Así que, señoras y señores, ha llegado el momento de jugar. Nica, ¿está listo? Estamos listos. Lean, ¿está listo? Estamos. Rodri, ¿está listo? Brian, ¿está listo? Sí, señora. ¿Yo estoy listo? Sí. ¿Vamos a jugar? Adelante, vamos a poner el arcado en pantalla. Señoras, señores, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Y la categoría es profesiones. Profesiones, la categoría, 7 letras. Arranca Nica diciendo la letra E. ¿E de qué? De elefante, de heterodoxo. ¿Heterodoxo? De Sin H. Escocia. Ok. Sin H, perdón. Ahí No, está. pero yo hice el mismo chiste el Sí. otro día. Está la E, está E. ¿Sí? Está la letra E. En el quinto lugar. En el quinto lugar. ¿Quinto saqué bien la cuenta? Sí. Sí, en el quinto lugar. El 5 de 7, digamos, ¿no? Claro. 5, no. 1, 2, 3, Sí, está 4, bien. 5. Son 7. Sí, en el quinto lugar está la letra E. Bueno, me toca a mí. Yo digo que la letra A, como para sumar vocales. A de Alberto. A, A. Una mujer que sea buena. Qué buen tema ese. Temazo. Lindo tema para cerrar ese Ea. Ahí está. Una cosa, discúlpenme, última ¿no? es la Pero A. recuerdo la regla, no podemos decir la respuesta nosotros. No. Tienen que adivinar los oyentes. El que adivina el primero participa de la docena de empanadas. ¿Es así? ¿Digo bien? Digo porque ayer el juego fue el chuchú, donde ahí sí jugamos nosotros y tenemos que adivinar. Que bueno, me tocó una dura derrota, ¿cierto? Vengo una doble derrota. Pero en este caso juegan los oyentes. Me toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, vamos con una consonante. A ver si está la S. ¿La S de qué? Salamín. ¿De qué? Salame. Salame. De Saturnino. ¿Por qué lo decís? ¿Lo decís por alguien en especial? Saturación. Salame, saturación. ¿Y la S de qué más? Soda estéreo. ¿Puede ser S de salmonela? Se escribe con ese salmonela, ¿cierto? Sí. Ustedes, chicos, tienen, me imagino que tienen dudas si van al diccionario, ¿no? O googlean. No, todo te lo a mí preguntamos me a sigue vos. pasando. No, pero bueno, uso... bueno, sí, vale. Salmonela se escribe con ese, ¿cierto? Corríjanme. Te lo preguntamos. Si tenemos dudas, te lo preguntamos a vos. Sí, vos sos la respuesta a como muchas si cosas. uno lo supiera, ¿no? Pero bueno, se hace lo mejor que se puede. Vos sos como Bueno, papá, ¿viste? no está Cuando la S. le pregunta a papá, papá, ¿sabe? ¿No está la S? No, dice Rodri Poloni que no. Bueno, la S entonces no, error, pif, ahí está, pifió nomás, vamos con Nica, siguiente letra, a ver. Profesiones, 7 letras. Profesiones, 7 letras. Tenemos 2 vocales, E y A, sobre el final de la palabra. Ahí Es todo está. lo que hay. La I. ¿La I de qué? La I de... De inteligencia artificial. Es lo primero que pensamos No hoy está en día. tan- La Todos IA. pensamos lo mismo. Qué increíble, ¿no? No está tampoco, che. ¿No está? ¿No está la I?
No está en la S, no está en la I. Yo, miren la palabra que voy a tirar, la letra, mira, creo que voy a descubrir, este va a ser clave. A ver, la consonante, vas a tirar una consonante, no sé. La P de paparulo. La P de paparulo. A ver la P de paparulo. Está. ¿Está la Ahí P de vas a apuntar. paparulo? ¿Dónde está? Está Primera primero. letra. Bueno, ahora se va abriendo el camino. No puedo ver el chat porque no sé cómo se hace. Soy medio boludón. Ah, acá está el chat, perdón. Ahí está, abrí el Claro, panel. lo había Listo. cerrado. Ahí Acá lo está. tengo abierto. Si Sí. llego a ver que hay... Bueno, igual vieron que quedan por orden de aparición. O sea, el que acierta primero entra para el sorteo. Ahí ya están empezando a llegar los mensajes. Está Rocío Luján jugando. Me vine corriendo directo, dice al streaming y ya mandó la respuesta. Dale. 7 letras. Sí. Empieza con P, tiene E y A sobre el final. Sí. Uy, vi la respuesta de Rocío, estoy absolutamente condicionado. Bueno, elegí una por ahí si vas por ese lado. Podés, capaz, ¿Un ayudín decís vos? No, o sea, si viste la respuesta que puso ella y vos crees que puede ir por ahí, mandale y de última si hace un error, bueno, tendrá que recalcular. Claro. Bueno, vamos con otra vocal que es la O. ¿La O de qué? La O de... Y oligarca. Lo dije la semana pasada de Sí. Oh My God. Oh my God. Ok. La O de Oh My God. Sí está la O. Listo, ya está resuelto esto. Y mirá, sigue. ¿Para qué estirar? Y Juan Tornú. La suerte está echada, muchachos. Sí, ¿Para Juan qué Tor- estirar si la suerte está echada? Juan Tornú también está reparticipando y dice lo mismo. Vos decí una más por las dudas, por si llegan, así no arriesgamos. Alguna de las que ya viste ahí, decila por las dudas. Decimos esa, la R, por ejemplo. Dale. ¿La R de qué? De rimbombante. De rugby. ¿Te gusta la palabra rimbombante? Suena bien. Sí. Es como una pelotita que pica en distintos lugares. Recalculando. Bombante. ¿Puede ser porrera? No, porrera no es una profesión. No, hay gente que lo hace, pero no Sí. es profesión todavía. Ok, ¿No? ¿Laburar de eso? ¿Qué sé yo? Ah, sí. ¿Viste que es esa respuesta? Por eso dije, Sí. ¿para qué estirar si ya hay gente que adivinó una palabra accesible? Puede ser, mirá lo que te voy a decir, me van a matar. ¿Pornera? No es una profesión. No. 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 Bueno, vamos a probar entonces. Ahí están respondiendo. Es P-O-R espacio E-R-A. Nos queda la única letra posible. Ya respondió Rocío, ya respondió Juan. Si acierta Rocío, porque respondió primero que Juan, se lleva doble chance para las entradas mañana de las trampas de Lili y el premio que tenemos al mediodía, que es el almuerzo de Nucha. No Señoras- tenemos la docena de empanadas. Ahora sorteamos... ¿Qué sorteamos ahora? ¿La docena de empanadas del Ah, Rincón no, de Quilpa? perdón. Claro, sí, perdón, no, cancelar lo que acabo de decir es una estupidez. No, es así, te ayudo. Sí. Porque recién lo decidimos Dale. fuera del aire. Las 2 entradas de las trampas de Lili los tiramos para mañana porque el Reci es mañana. Sí. No sé que la gente siga jugando. Y ahora la docena de Lo que empanadas. sorteamos ahora es la docena de empanadas de El Rincón de Quilpa. Y tiene doble chance para la docena de empanadas. Claro, exacto. Eso Ahí mismo. está. Bueno, ahí está. Poneme entonces, por favor, en pantalla. Ahí quiero ver la palabra. Poné la letra T de portera. A ver si la respuesta es portera. ¿Portera correcto? Sí, señores, correcto. Vamos todavía. Fuerte el aplauso. RocíoLuján.g. Portera puso. Juan Tornú también acertó, pero llegó un poquito tarde. Bueno, Por alguna razón, sí. todas las profesiones de este juego del ahorcado salen en femenino. Es una cosa, bueno, porque es un juego de ahorcado de estos tiempos. Claro, pero ¿eso lo decidís vos, Rodri y Polonino? Ah, ¿te los tira todos en femenino o te tiró alguno en masculino? Vieron que las palabras en nuestro idioma, bueno, tienen género, ¿no? Sí. Sustantivos masculinos o femeninos. ¿Te tira Poliéster. masculinos o solo Sí. femenino? Ah, mira, todo mujeres. O sea, No, tira de tira todo, pero sí. en las que venimos jugando son sustantivos femeninos. 12 del mediodía, 30 minutos en toda la República Argentina. Déjame contarte nomás que hay pronóstico de lluvia para esta noche. A partir de las 9 de la noche, sí, pronóstico de lluvia en la capital de Santa Cruz. Entre las 9 y la 1 de la mañana podrían ser tal vez algunas lluvias aisladas. No tengo el dato preciso de la cantidad de milímetros, pero imagino que va a ser una lluvia... Una lluvia de esas que mojan, digamos, ¿no? Es todo lo que te puedo decir, digamos, con ese nivel de precisión. El resto del día, desde ahora, desde la 1 de la tarde en adelante hasta las 5 más o menos, va a haber mucho viento. Desde las 5 hasta las 9 va a aflojar un poquito. El cielo se va a nublar. Vamos a tener cielo mayormente nublado por la tarde. De hecho, ya se está nublando. ¿Te acordás que te dije a la mañana teníamos un día soleado? La estratosfera. Sí, y en la estratosfera ni siquiera se ve de lo nublado que está. Y va a estar así todo el día. Pronóstico de lluvia para la noche. Máxima para hoy. Temperatura máxima para este jueves, 19 grados, va a ser calorcito.
En este momento hay 17 grados, la mínima 9 y la sensación térmica 16 grados. Pensaba lo siguiente, pero decidámoslo ahora, muchachos. Usted es socio fundador, ayúdenos. ¿Sorteamos ahora la docena de empanadas del Rincón de Quilpa? Sí, por supuesto. Ok. Dale. Esa sale o sale. Yo me adelanté como si estuviese... Este es el sale o sale, ¿no? Sale o sale. Ok. A ver, un segundito. Vos dale tranquilo. Música vamos de sorteo. Acá sí. Me apunta. Vos mirá ahí. No llegué a verlo, perdón, no llegué a ver los ganadores. Perdón. Por eso, hacelo tranquilo. Dale. Tomate un minutito para eso. Dale. Fíjate vos qué curioso lo que nos comparte Brian. Declaraciones, ¿tenés el audio, Brian? El audio que me compartiste hace un rato. ¿Vieron que decíamos que ponemos un minuto de actualidad en el aire para acá de Entre Casa resolver el sorteo? Vieron que decíamos que Jairo Guzmán está estudiando el reglamento. Hay una diputada que dice no leí porque el reglamento de la Cámara de Diputados tiene letra muy chiquita. Escuchemos esto que nos acerca Brian, que son Karen Reinhardt. Siempre pronuncio mal el nombre de esta mujer, pero vieron que es su apellido artístico, sí. No es su nombre real. Bueno, con Virginia Gallardo decían esto en las últimas horas. Sí, ayer también estuvimos. ¿Quiénes tienen mandato todavía? Sí. ¿Qué les dijo el presidente? Vamos. ¿Qué les dijo? Nada, que es lo que te acabo de decir, hizo una clase de economía maravillosa. Yo tuve, mirá, anoté, no les voy a mostrar, pero en la que nos regaló ayer, nos regalaron y bueno. El protocolo de la Cámara. Virginia, bueno, ¿qué te parece? Buen día, muy bien, muy contenta. ¿Cómo te va que te digan diputada? ¿Te suena raro o no? No, ahora la gente, ahí está. Gracias. ¿Le dijo el presidente algo sobre lo que se va a hacer en extraordinarias, el presupuesto, algún otro proyecto de reforma? Sí, esa fue la charla de cómo vamos a seguir y continuar luego de asumir a partir del 10 de diciembre. Pero bueno, calculo que todo saldrá publicado de manera oficial. Acá nosotros... Sí, porque si no después nos retan que hablamos de más. Vamos. ¿Quién te reta? Vamos. ¿Qué nos pueden contar? Vamos, que nos está... ¿A dónde van? ¿Quién te reta? Chicos, nos reta es una manera de decir... Bueno, esa es Karen Reinhardt. Parece que están hablando como con no sé, un programa de, no sé. No parecen diputadas electas. Claro, por eso lo disruptivo, ¿no? De veras disruptivo. Después están las valoraciones. Después nos retan, o sea, que un diputado diga que lo retan, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí. Bueno, viste, por eso digo que no digo que está bien lo que hace Lilia Lemoine, pero a ella le acomoda los tantos. Es primero voto, después leo. Claro. Es como el criterio, es el famoso levantamanos, ¿no? Esto de la escribanía, te voto todo. Pero bueno, en fin, dirías vos... Este país se va a la mierda. Dirías vos, son detallitos. Bueno, veremos. Este minuto de audio en realidad era para acomodarnos en el sorteo. Así que ahora sí estamos en condiciones de anunciar a el ganador o la ganadora. Les mandamos un abrazo grande al Chino, amigo querido, el Chino Quirós. Siempre está ahí el Chino. Le mandamos un abrazo grande al Chile. Gracias por el aguante, con que la huevea OC. Gracias. Le mandamos un abrazo grande a Rocío, un beso grande a Hildo, que está mirando. Y ahora sí, señoras y señores, ha llegado el momento de anunciar el ganador o la ganadora. ¡Cruzar los dedos! Una docena de empanadas de El Rincón de Quilpa, las empanadas santiagueñas más ricas, más deliciosas, frisadas al vacío, listas en minutos. El verdadero gusto santiagueño ahora también está en Río Gallegos, 650987, El Rincón de Quilpa. Empanadas santiagueñas. Auspicia este momento. Bueno, ahora sí. 12 empanadas, una docena de empanadas que se van, señoras y señores. Suenan los tambores para... Alicia. Vamos, Alicia, recontra merecido. Recontra merecido. Si había una persona que se merecía ganar, era Alicia. Totalmente. Sí. Bueno, participa prácticamente a diario y es de esos oyentes que cuando no participan se disculpan, como si tuvieran que disculparse, ¿no? Che, no, sabés que no escribí por tal razón, porque anduve en el centro haciendo trámites. Un beso grande a Alicia, que la semana pasada nos vimos en la Feria del Libro y estuvimos charlando allí en un par de oportunidades. Che, los 30 amigos que están mirando en YouTube en este momento en el streaming, hagan la gauchada, ¿qué les cuesta? Pongan un like ahí, ¿viste el me gusta que está justo abajo del video? Pongan me gusta, el Chino Quirós nos maneja las tropas ahí en el streaming. Pónganle like a la transmisión, hagan la gauchada, suscríbanse, dennos bola.
Además que si no se van a perder, porque el día de mañana, no sé, te despertaste así medio desvolado, estás buscando, ponele like, suscríbete al canal y ya está, te olvidás. Claro, además tenés esto de la campanita para las notificaciones, que si es algo que vos que consumís a diario, te avisa cuando está transmitiendo en vivo. Y si no, bueno, si estás suscrito, viste que por cuanto uno más navega una página, después te aparece entre las primeras opciones. Así que si le dan seguir al canal de YouTube Diario Nuevo Día, nos ven a diario por allí. Che, sumamos 5. Hay 30 personas. 5 de 30 es poco. A ver, vamos muchachos, muchachas. Unos likes más quiero, dale. Mirá, recién estamos en 7, ahora estamos en 13. A ver, hagamos la prueba. Insistamos. Persuadilos, decirles algo. Bueno, estimados oyentes, les pido encarecidamente que sigan la página de Diario Nuevo Día en YouTube, sobre todo porque van a ser ustedes los Tenemos 15. beneficiarios. Bueno, 2 más. Nica, decirles algo, dale, persuadilos. Vendeme la página del streaming. ¿Por qué tienen que poner like? Vamos. Porque podés comer rico, porque te podés divertir, Sí. porque le vas a cocinar. podés no, claro, ganarse los premios, está ser bien. feliz. 16, vamos, una más, una razón más. Una razón más para darle like al canal, para darle like al video, vamos. Transmitimos a diario, no solo Arriba el Día, sino otros programas de esta emisora. Y ustedes, bueno, pueden entonces así saber las cosas que pasan en esta ciudad y alrededor. 17, Nica, una razón más, vamos. Dale que seguimos Porque subiendo. somos los más facheros que hay. Esa es una gran razón, es una gran razón. A ver, vamos a ver si sumamos. 18, una razón más. Vamos que estamos, dale que estamos, una razón más, dale. Me veo en YouTube y bueno, prometo ir a la peluquería en breve. No hice tiempo. Hildo dice, estoy suscrito, amigo. Bueno, pero claro, ya estaba suscrito. Pero Hildo, dale like, claro, like. Es probable porque que está haya... Brian Álvarez en la conducción técnica. Perdón, no quiero ser medio pesado, aunque ya estoy pasando por tal. Le mandamos un beso a Moni Biot, un beso grande a Mari, el que participó, que dice capa Alicia, qué bueno que ganó. Che, no quiero ser pesado, pero si hay 35 tipos y hay 18 likes, hay una cuenta que no me cierra, hermano. Y si acá hay amor, si esta comunidad... Igual hay gente que puede que tenga puesto YouTube y no está exactamente viendo, sino que lo tiene abierto. ¿Ustedes no hacen eso? Alguien está en el laburo, ¿no? Sí. Entonces lo deja abierto y está ahí y escucha de ratos, va y viene, escucha cuando puede. 20. También se escucha así de radio, ¿no? O se mira. 20 likes. Está muy bien. Pasamos de 7 a 20 así. Y eso que se suscriban, ¿no? Y esto todos los días, ¿eh? No quiero que sea un solo día y mañana se olvida. No, mentira. Gracias de corazón. Gracias por la buena onda, por sumarse todas las mañanas, por ser parte de la comunidad de Nuevo Día y por ser parte del streaming, de la comunidad del streaming, que cada vez es más. Los que participan y los que se divierten, los que nos mandan mensajes y los que compartimos todos los días y que sin ustedes la vida... ¿Qué? Sería sin oyentes. Y no cierra, ¿no? La ecuación no cierra. Y esto no sería radio. Claro, sí, totalmente. Mirá, me estás mandando algo por WhatsApp. Acabo de cerrar todo, estimado Brian. Ya lo miro. Bueno, estamos hablando del programa. Está aquí ya en los estudios, está en casa, en Faniano 123, nuestra compañera Laura Androne, para hacer Siempre Llegué Tarde. Ahora, desde la 1 de la tarde. Acá tengo, a ver. Hola primo, ya le di like. ¿Es Patricia? Acá dice Estela, pero tiene que ser Patricia. ¿Puede ser? Es Pato. El primo soy yo. Le mando un beso grande a Pato. Bueno, mi prima le dio like. Che, Patricia. Igual, acá dice el chino Quiroz, dice igual Leandro tiene razón, puede tener razón. Puede ser que no estén viendo, pero que igual queda colgado. Así que le pueden dar me gusta después, dice el chino. Ahí está, bueno, pero igual cosechamos en un segundo nomás 21 likes. Si esto no es amor, si no hay amor... Que no haya nada, es frase mía esa, ¿eh? ¿El amor dónde está? Frase mía, no sé si te gusta la frase, si la quieren hacer campera. Si no hay amor, que no haya nada. La dije yo. ¿Sos el autor? Yo soy el autor. ¿Estás seguro? Sí. Está bien, bueno. No nos vamos... ¿Le quedó claro? Disidencias a esta hora, muchachos. ¿Para qué, no? Bueno. O digo, controversias, ¿para qué? ¿Para qué? Listo mi like, dice Gareca. Bueno, muy bien Gareca, muy bien, alumno Gareca adentro. Y él, bueno, es docente, Hildo, así que cuando decís alumno es lo que él ha dicho muchas veces, muchos años. Y él ya ganó, anduvo por... Bueno, no nos mandó la foto, no es un reclamo tampoco, ¿no? Pero él ganó Nucha hace unos días atrás. Decime, Rodri. Ya ganó, dice, no. Claro, sí, ganó hace 15 días, una cosa así. Sí. Pero no mandó foto, que es lo que solemos pedir. Capaz que no se sacó, viste que hay gente sencillamente no le gusta sacarse fotos y está bien. Ya que no hay ningún problema. pero para él le pueden sacar foto al chachuno o claro. A la comida. Claro, totalmente. Sí. Héctor Nica Mancilla, que tengas una buena tarde. Gracias, lo mismo para ti, Leandro, para Rodri Arredondo, para Rodri Poloni y para el insigne comandante Brian
de las Mercedes Álvarez. Hay gente muy cercana viajando a Buenos Aires a ver a Oasis. O en su nombre en inglés, Oasis. Mañana vamos a hablar de eso, porque varios de esta casa están rumbeando para allá. Ah, mira vos. Mira vos. No sé, ¿se puede decir? Sí, ¿no? No sé. Mañana vemos. Ok, bueno, Sandro sí. Sandro me dijo que puede salir desde Buenos Aires. Mirá. Y también Nacho, Tony, mira. colegas, amigos, ¿se van están todos? viajando también. Sí, ¿por qué no Sí, invitan? se van todos y bueno, tenemos que hacer para más radio. ¿Por qué no invitan? Y es una invitación Yo te iba a cara, ¿no? invitar Ir a ver a Oasis es a una Oasis. invitación cara. ¿Está cerca acá o así? Sí, la verdulería. Sí, por eso podemos ir a Oasis acá. Vamos a la verdulería. Sí, tal cual, tal cual. Bien. Porque tengo 1 kilo de kiwi y 1 kilo de sandía. A mí la sandía me vuelve loco, así que podemos ir a... Ananá. ¿Ananá? Bueno, vamos a la Oasis. Dale, vamos juntos. Dale, vamos juntos. Yo te llevo la bici. Dale. Este segmento La es motito de auspiciado Rodrigo. por... La metito de Rodrigo, claro. Estimados oyentes, que tengan un buen jueves. Nos fuimos.